Esta historia comienza en la Academia de Magia Ringgarden, donde nuestro prota Will debe lograr ser valorado, pero al no poseer la capacidad de usar magia se ha preguntado si tiene lo necesario para estar allí. Por esta razón, Will ahora está en una de las mazmorras de la ciudad enfrentándose a un gran monstruo, el cual logra derrotar con sus rápidos y efectivos movimientos, aunque aún debe acabar con varios monstruos más y debe hacerlo sin lanzar ni siquiera un hechizo mágico debido a que no puede usar magia. Diablo, qué difícil me la pusiste. Más rato en clases, mientras el maestro Edward habla sobre cómo funcionan los hechizos más básicos para conjurar magia, decide llamar a Will, quien estaba bastante concentrado en lo que estaba leyendo y es tomado por sorpresa. De igual manera, va frente a toda la clase, aunque no le sorprende que vuelva a usarlo como ejemplo. El maestro le pide que use los elementos en la mesa para conjurar un hechizo de llamas. Nuestro prota sabe que no podrá hacerlo, pero de igual manera lo intenta. Aunque luego de recitar el conjuro no sucede nada y el salón se llena de burlas hacia él. Edward le pide silencio a todos y se dirige a Will, porque no comprende qué hace un estudiante que solo sobresale en lo teórico en su clase, ya que no puede ni siquiera usar uno de los hechizos más básicos en la magia. Uno de los compañeros, llamado Sean, desde su asiento invoca una ráfaga de fuego, logrando que los elementos en la mesa se conviertan en una columna de fuego azul. Edward le dice a Sean que no debe intentar lucirse sin permiso, pero el chico le responde que solo quiso ayudar porque vio que Will no podría hacerlo. El maestro, con un hechizo, elimina la columna de fuego, asombrando a los demás estudiantes, mientras les dice que en esta academia se evalúa por la capacidad mágica, ya que la magia es poder y todos los héroes conocidos son magos. Esa es una razón más que suficiente para que aquellos necios que tienen aspiraciones imposibles decidan renunciar e irse de la academia. No hace falta decir que se estaba refiriendo a Will. Un rato después salen de la clase. Allí Sean se acerca con Will para molestarlo por lo que sucedió anteriormente y el hecho de que no puede usar magia. Pero Colette, una de las compañeras, llega corriendo diciendo que no debería molestarlo. Sean no comprende por qué alguien como ella se preocupa por un chico que no tiene poder mágico, pero Colette le responde que él es su amigo y lo defenderá porque es una persona mejor que ellos. Sean se siente ofendido y se marcha con sus amigos, no sin antes recordarle a Will que debe olvidar ese sueño imposible que tiene sobre ser un Magia Bander. Unos minutos después, nuestro prota camina junto con Colette, la cual se disculpa por lo que dice Sean y el maestro, algo que para Will es verdad, ya que ellos no mienten al decírselo, pero le asombra que una chica tan linda como ella esté preocupada por él. Colette se sonroja y se avergüenza al oír esas palabras y nuestro prota trata de explicarse, diciendo que no quería molestarla, pero ella sí le parece muy atractiva, por lo que Colette lo empuja para que no diga más, si no terminaría causando que ella se sonrojara demasiado. Entonces Will se queda estático mirando al frente. Colette sabe el por qué lo hace y ella se para junto a él. De esta manera los dos miran asombrados la columna de luz que hay frente a ellos, la cual se une con el cielo y con algunas runas, sabiendo que allí se encuentran los Magia Bander. Nuestro prota sabe que son los magos más poderosos que existen, ya que hace muchos años el mundo no conocía el cielo debido a unos invasores que dejaban en oscuridad toda la tierra. Pero todo cambió cuando un grupo de hechiceros se levantó en su contra y lucharon contra estos invasores, devolviéndole la luz al mundo. Desde entonces, estos magos están en lo alto del cielo defendiendo al mundo y solo unos pocos son capaces de obtener este título. Colette mira con mucha fascinación, preguntándose si alguno de los magos los mirará a ellos. Will dice con toda certeza que sí lo hacen, ya que en este momento Abyss Vina, la doncella de hielo, debe estar sentada en una ventana observándolos. Esto le trae un recuerdo de su infancia cuando hablaba con su amiga Elfaria sobre el sol y la luna, los cuales, según los cuentos que leían, flotaban en el inmenso cielo y era posible verlos desde lo alto de la torre. Ellos dos estaban fascinados con algún día lograrlo y decidieron prometerse que lucharían mucho para convertirse en Magia Banders, aunque luego de muchos años para Will parece como si fuera una promesa de niños, porque Elfaria logró demostrar un gran poder mágico que sorprendió al mundo cuando fue elegida como la Magia Bander más joven del mundo, mientras que él sigue allí con su talento mediocre que no sirve para nada, pero aún sigue luchando para no dejar que ese sueño sea solo una promesa vacía.
Unos minutos después, nuestro prota es reprendido por su maestro Warner, quien está molesto porque haya estado nuevamente en la mazmorra sin permiso. Will le explica que logró derrotar a varios monstruos y espera conseguir algunos créditos. Warner no entiende su dedicación, pero por eliminar esos monstruos le dice que tendrá 2 créditos extras, aunque le recuerda que si quiere ser un Magia Bander es muy difícil que logre conseguirlo de esta manera, porque para lograr llegar a la torre tiene que primero llegar al Instituto Superior, donde debe sobresalir en teoría, hechicería y práctica. Por esto debe tener más de 12.000 créditos, pero como no puede usar hechicería, debe conseguirlo solo con teoría y con práctica, algo que es muy difícil por más que se esfuerce, y debe primero enfocarse en lograr graduarse de la academia. Nuestro prota le dice que de igual manera no tiene pensado rendirse. El maestro lo comprende y le dice que entonces debe obtener 4 créditos antes que se acabe la semana. Will, asustado, sabe que es casi imposible a menos que derrote un monstruo muy extraño, pero el maestro interrumpe su investigación diciéndole que en el 6º piso de esa mazmorra hay uno especial, el cual le otorgará esos 4 créditos, y Will emocionado lo abraza, ya que es la única persona que siempre ha intentado ayudarlo, pero ninguno de los dos se da cuenta que Xion estaba oyendo la conversación y ahora va corriendo hacia la mazmorra, porque sabe que si elimina primero a este monstruo, nuestro prota será reprobado de la academia. Después de un rato, nuestro prota le pide a su familiar Kiki que lo ayude a ubicar ese monstruo, prometiéndole que esta vez lograrán derrotarlo mucho más fácil que las otras veces. Xion con 2 compañeros también buscan este monstruo, ya que deben hacer que Will sea reprobado porque no logra tener la idea de que alguien sin talento mágico tenga el sueño de ser un Magia Bander. Uno de los compañeros no está seguro que estén haciendo lo correcto, pero respeta el nivel que tiene Xion, aunque mientras caminaban, uno de ellos es lanzado contra una pared y cuando los demás se giran ven a un monstruo gigantesco frente a ellos. Will, por su parte, escucha un grito de terror y se pone en marcha de inmediato, usando sus habilidades para ubicarse y llegar en solo cuestión de segundos, pero se asombra al ver que allí hay un Evil Sentinel, un monstruo de nivel de más de 5 y que tiene un valor de 10 créditos, pero no comprende qué hace en este lugar si debería encontrarse muchos pisos más abajo, y menos aún no comprende qué hace Xion allí también, quien por más que ataque con su magia no logra hacerle ni un poco de daño al monstruo, quien lentamente se aproxima al chico, que está aterrorizado al ver su final cerca. Nuestro prota se prepara para ir a ayudarlo, aunque en este momento se pregunta si debería hacerlo, pues recuerda cómo todos estos años Xion se ha encargado de hacerle imposible su vida, acosándolo y burlándose de él siempre que podía, molestándolo sin descanso, y nuestro prota piensa que sería mejor irse de allí sin más, pero cuando cierra sus ojos tiene la imagen de Elfaria, su amiga, quien le decía esas palabras que le marcaron tanto su vida, porque para ella Will era la persona más amable y más valiente que conocía. Nuestro prota tomó unos lentes que ella le regaló y sabe que no es verdad, que él no es amable ni valiente, sino que todo lo que hace es por cumplir la promesa que le hizo, y si aún lucha es porque quiere estar junto a ella. Así que antes que ese monstruo impacte a Xion, Will logra detener el golpe, porque si no puede ser un héroe mágico, al menos será el mejor espadachín solitario, y empieza a luchar. Edward, por su parte, llega molesto ante Warner porque Xion y 2 compañeros se fueron hasta la mazmorra cercana y le pide que los ubique, pero Warner lo mira con una sonrisa, ya que no es necesario buscarlos, porque en este momento ellos están a salvo, ya que Will se encuentra en este mismo lugar. Mientras que nuestro prota con sus habilidades logra cortarle uno de los dedos al monstruo y esquiva los demás ataques con tanta destreza que no logra ser impactado ni una sola vez, mientras que al tiempo logra hacerle algunos cortes a ese monstruo. Incluso con su espada destroza grandes bloques de piedra y en segundos rodea al monstruo, logrando que este pierda su ubicación para atacarlo por la espalda y clavarle la espada. Xion mira asombrado cómo Will lucha, aunque no es el único, porque con la ayuda de Kiki, Edward mira cómo lucha nuestro prota, mientras que Warner le dice que están viendo uno de los casos más atípicos del mundo, porque Will tiene una fuerza sobrehumana y el físico de un enano. Además, su vista y comprensión de los monstruos es tan veloz y eficaz que puede descifrar ataques de los monstruos en solo cuestión de segundos, como en este momento que reconoce un ataque y al esquivarlo aprovecha para contraatacar cortándole un brazo. Luego toma la espada del monstruo que dejó en el suelo para preparar
preparar su ataque definitivo, el cual lanza mientras que Warner reconoce que Will no puede usar magia, pero en un mundo donde solo se usa la magia, Will es un guerrero que con un solo corte de su espada es capaz de superar el poder mágico de un rayo, palabras que son pronunciadas mientras que nuestro prota le corta la cabeza al monstruo. Después de la batalla, Will intenta ayudar a Sean preguntándole si está bien, pero el chico molesto se levanta diciéndole que no necesita la ayuda de alguien como él, mientras que Edward enfurecido se niega a creer que alguien como Will pueda llegar a tener un poder que supere incluso a la magia, así que se marcha enfurecido. Al siguiente día, Warner da la noticia a nuestro prota sobre los 10 créditos que recibirá por derrotar a un monstruo de ese nivel, lo que emociona a Will ya que aún tiene esperanzas de graduarse, pero lo que no sabe es que aún deberá demostrar demasiado, ya que él se encargará de poner este mundo de magia de cabeza, porque creará una historia donde una varita y una espada se unan, demostrando que no solo la magia lo puede convertir en un héroe. Hace 5 años, cuando nuestro prota solo tenía 10 años, ya sufría burlas de parte de todos en la academia, pues rumoreaban sobre qué hacía alguien allí que no puede usar magia y que su propósito ya no importaba porque su amiga Elfaria había sido ascendida a Magia Bander, así que él no importaría en este lugar. Y un día Will fue llevado por su maestro hasta la sala de la directora de la academia Cauldron, la cual decidió darle a nuestro prota una daga y de inmediato con su magia lo atacó creando varias runas a su alrededor, pero Will con sus reflejos y habilidades empujó a su maestro poniéndolo a salvo y en cuestión de segundos destruyó todas las runas a su alrededor. Tanto la directora como Warner miran sorprendidos a Will, mientras que Cauldron acepta que el chico siga en la academia porque le parece interesante ver lo que pueda llegar a ser, ya que sabe que él no puede usar magia, pero es como si una espada estuviera luchando por querer ser una varita mágica. Nuestro prota llorando le preguntó si podría llegar a estar junto con su amiga en la torre, a lo que la directora le responde que si él mantiene esa voluntad inquebrantable y actúa como si no le importara nada, de seguro que podría lograrlo. De esa manera ambos se van mientras que la directora sigue pensando en Will, ya que se pregunta cómo terminará todo con alguien tan diferente y extraño en este mundo. Luego del incidente del día anterior, nuestro prota está en la clase donde Warner les explica a todos los estudiantes las formas con las cuales podrían llegar a ser Magia Bander, las cuales son solamente 2, que son crear un nuevo tipo de magia o graduarse con honores del instituto superior, pero como lograr lo primero es tan complicado, la gran mayoría opta por la segunda opción, pero les advierte que para eso necesitan más de 7200 créditos y muchos de los que están en este salón ni siquiera alcanzarán a graduarse, por lo que deben esforzarse más y él les dará algunas clases extras. Unas horas después de las clases, Will se reúne con Colette mientras la chica le pregunta cómo estuvieron las clases y nuestro prota ya se lo esperaba, porque al no poder conjurar magia debe estudiar lo más que pueda para alcanzar los créditos necesarios sin importar que sea demasiado difícil para él. Pero mientras caminaban, su familiar Kiki ve algo que le llama la atención y Will se asoma a un pasillo, viendo cómo hay un grupo de chicos reunidos y uno de ellos les dice que Sean derrotó a un monstruo que valía 10 créditos, pues ellos estaban en la mazmorra y quedaron inconscientes cuando fueron atacados, pero al despertar vieron al monstruo muerto y saben que fue Sean quien lo hizo. Todos los compañeros que oían esa noticia se asombran porque eso levantaría aún más la reputación de Sean, pero este no reacciona porque repite lo que sucedió en su cabeza y sabe que él no lo venció. En este momento ve a Will y una furia se apodera de él, por lo que levantándose va directamente a encarar a Will, tomándolo del pecho y diciéndole que es injusto que alguien como él siga en la academia. Colette asustada interviene diciéndole a Sean que Will no ha hecho nada, pero luego de unos segundos de impotencia, Sean se marcha con sus compañeros, mientras Colette le pregunta a Will si pasó algo entre ellos dos. Nuestro prota le dice que sí, pero que no tiene importancia. Por otra parte, el maestro Edward va con la directora para exigirle que expulse a Will. Ella no ve los motivos suficientes ya que el chico está en su último año y sin un motivo lo suficientemente válido no tendría sentido expulsarlo, pero Edward le dice que ellos instruyen a magos en la academia y sería una vergüenza que alguien que no usa magia se gradúe. La directora usa su magia para traer un libro con la información de los estudiantes. Allí basta el registro de Will y le dice al maestro que nuestro prota tiene excelentes notas en la teoría. Además, sus informes
avances en varias áreas son muy interesantes y si ignoran el hecho que no puede usar magia, es más que claro que Will es alguien con mucho potencial, que para ella podría llegar a convertirse en un sanador o incluso en un artífice. Pero Edward le dice que Will no quiere ser nada de eso, sino que el ideal del chico es llegar a ser un magiabander. La directora comprende que eso podría llegar a ser un problema, pero entonces le dejará que él se encargue, ya que puede aprovechar que sabe el secreto de Will y crear la prueba final, con lo cual podrá tener el motivo necesario para su expulsión. Edward se asombra un poco por la propuesta y le advierte que él no es tan noble como lo es Warner, pero la directora ya lo sabe y le da la libertad. Edward se marcha con una sonrisa en su rostro mientras que la directora también sonríe, porque ella quiere que el mismo maestro compruebe su error, ya que nadie conoce mejor el poder de los magiabander que el mago de la víbora oscura. Así podrá comprender que Will no es solo un estudiante que no puede usar magia. Nuestro prota va con Colette para tomar algunos libros, aunque él sigue necesitando la ayuda de su compañera para poder abrir su casillero debido a su incapacidad de usar magia. Colette se fija en que él aún lleva la espada a la academia y le pregunta por qué no la tiene en su habitación. Will le da algunas excusas diciéndole que su compañero de cuarto se asustaría y no lo dejaría salir de allí, por lo que mejor la guarda en su casillero. Después de eso van a unas mesas para estudiar, pero Colette se asombra por la forma en que nuestro prota lo hace, ya que conoce muy a fondo la historia que están estudiando y además que escribe de forma muy rápida y clara. Will le dice que lo tiene que hacer porque no quiere fallar en un solo crédito si quiere llegar a ser aceptado en el instituto superior, pero además está estudiando la historia desde el punto de vista de otras razas. En este caso ve cómo la raza de enanos vio la guerra de Garzaronzo, así que le motiva saber que los enanos no se intimidaron por la magia de otras razas, sino que firmes en sus convicciones pelearon hasta el final, lo cual fue lo que Warner le enseñó. Colette lo mira muy asombrada por ese pensamiento, pero se fija en que tiene una cana y le pregunta si puede quitársela. Will, asustado y un poco apenado, le dice que no sería lo correcto, por lo que discuten unos segundos cuando son interrumpidos por el maestro Edward, quien le ordena a nuestro prota que lo acompañe al salón de hechicería. Al llegar allí, Edward le explica que debido a sus bajas notas en magia decidió darle una clase extra para él solo, en la cual deberá demostrarle que sí tiene lo necesario para llegar a pensar en ser un magiabander. Will no comprende qué quiere decir, pero ve como un hechizo impacta cerca de él, mientras que el maestro le advierte que en esta ocasión deberá intentar golpearlo. Si logra hacerlo, le otorgará 5 créditos en su clase de hechicería, pero si no logra hacerlo, será expulsado de la academia porque alguien sin talento de vencer a un mago no puede llegar ni siquiera a pensar en ser un magiabander. Así que espera y tenga los motivos necesarios para luchar. Nuestro prota asombrado ve como el suelo bajo sus pies se ilumina mientras que el maestro lo apunta con su varita. Warner, por su parte, es llamado por la directora, la cual se disculpa por sacarlo de sus labores, pero quería que él estuviera al tanto de lo que sucede, así que con su magia crea un portal en el cual se ve lo que sucede en el salón de hechicería. Warner mira incrédulo lo que sucede y la directora le explica que ella entiende que Will es su protegido, pero también debe atender las quejas de Edward y tomó una decisión, que el maestro le dé una prueba y quiere que él también vea el resultado, para que compruebe si Will es digno de llegar a ser un magiabander. Pero Warner, lleno de impotencia, le dice que eso es muy cruel, porque enfrentar a un estudiante contra Edward, quien es lo más cercano que tienen en esa academia a un magiabander, es muy injusto, ya que el maestro fue ascendido y estuvo en la torre solo que pudo ser derrotado. Mientras tanto, nuestro prota sigue esquivando los ataques mágicos de su maestro y le sorprende ver que este usa magia oscura de alto nivel, por lo que intenta atacarlo pero impacta contra un escudo mágico y luego es golpeado por un hechizo muy fuerte que lo hace sangrar. Eso lo asusta más porque Edward usa magia muy poderosa y sin necesidad de conjurarla, así que no ve una posibilidad de poder hacerle daño, mientras que su maestro le dice que acabará con esa mentira en este mismo momento, ya que alguien como él nunca podía llegar a dominar un solo hechizo. Y Will mira asombrado cómo su maestro crea un solo hechizo pero superpuesto muchas veces. En ese momento comprende que viene una serie de ataques y sale corriendo, mientras que Edward le dice que aquellos sin talento no deben soñar con ser grandes. Luego de las explosiones, nuestro prota cae al suelo sin muchas fuerzas, pero aún intenta levantarse, aunque no cree poder hacer algo en su contra y se lamenta por no tener su espada con él en ese momento. Mientras tanto, en los casilleros, Colette mira asombrada como Kiki llega muy herido hasta ese lugar, así que asustada le pregunta si Will está herido, pero Kiki solo le señala al casillero, lo que hace que Colette entienda que Will necesita de su ayuda. Edward se acerca hacia Will, quien está en el suelo, diciéndole que, aunque sobra decirlo, pero si aspira a ser un magiabander debe vencer a los mejores magos, así que le pregunta qué fue lo que sucedió en la batalla de Garzaronzo,
Alonso, porque allí habían 10.000 enanos que se rebelaron, pero quiere saber cuántos magos fueron necesarios para vencer ese ejército poderoso. Como Will no responde, le pone un pie en su cabeza diciéndole que solo un mago bastó para acabar con todo un ejército de guerreros. Es por esa razón que una espada jamás podrá compararse con el nivel de un mago. Así es como funciona ese mundo y debe olvidar esas fantasías que tiene. Nuestro prota se apoya en su mano y empieza a levantarse, diciéndole que sin importar lo que le diga, él no renunciará a su convicción de llegar a ser un Magiavander. Así que logra levantarse y el maestro le pregunta por qué está tan convencido. Will responde sacando las gafas que Elfie le dio, diciéndole a Edward que tiene una promesa que cumplir y es estar junto al amor de su vida. Pero Edward enfadado le grita que esa es una razón muy inmoral, ya que quiere llegar al pináculo de la magia solo por un amor mundano. Pero Will le responde que no importa si es por amor, ya que tiene una promesa que cumplir y él estará al lado de Elfie sin importar cómo llegue a lograrlo. En ese momento, Colette le arroja la espada y nuestro prota la toma agradeciéndole mucho, pero Edward llega al máximo de su ira porque lo que está empuñando no es una varita sino una espada, así que lo derrotará para que olvide ese sueño imposible y le lanza un hechizo, pero se sorprende al ver que Will logró atravesarlo, por lo que mira la espada comprendiendo que es de un material específico, y aunque le sorprende, esta vez está decidido a acabarlo. Nuestro prota ve con algo de miedo cómo toda la magia de su maestro empieza a fluir, comprendiendo que lo atacará con uno de los hechizos más poderosos, pero también sabe que su única opción de acabar con eso es si atraviesa la barrera de su maestro, por lo que aprovecha los escombros que vuelan para impulsarse a través de los hechizos mágicos mientras los va cortando, recordando que la batalla de Garzaronzo no es como lo dice su maestro, sino que en esa batalla el último de los enanos llamado Gareth luchó con todo su poder, llegando a ser el único que llegó a darle un golpe a ese mago. Gracias a eso los magos reconocieron la valentía de los enanos y ahora nuestro prota sabe qué hacer, por lo que esquivando los ataques mágicos se mueve a gran velocidad, logrando impulsarse desde el techo y romper la barrera, para luego con un rápido movimiento quedar con su espada frente a Edward, el cual apuntaba con su varita también, pero siente cómo la sangre empieza a brotar de una herida en su mejilla. Eso hace que el maestro se marche lleno de ira, diciendo solamente que ya se ganó sus 5 créditos. Mientras que Colette toma a su compañero, quien queda inconsciente luego de tanto esfuerzo. Mientras tanto, la directora se alegra por el resultado y Warner le dice que ya vieron lo que es capaz de hacer. La directora lo confirma porque con un solo golpe fue capaz de atravesar magia y escudos muy poderosos, así que resultó ser mucho mejor de lo que se esperaba. Mientras que a las afueras de la ciudad, alguien espera con muchas ansias la llegada de nuestro prota, preparándole incluso una de sus comidas especiales y quiere ya volver a verlo. De vuelta en el recuerdo de Will cuando se despedía de Elfie y una vez ella se daba la vuelta para marcharse, nuestro prota con lágrimas en los ojos le gritaba que haría todo lo posible para llegar a la torre. Así no pueda usar magia, lograría ser un Magiavander y juntos verían la puesta del sol desde lo más alto, porque es una promesa que se hicieron. Elfie también con lágrimas miraba a nuestro prota muy feliz, porque ella estaría esperándolo todos los días hasta que pudiera volver a verlo. Warner también estaba allí apoyando a nuestro prota, quien le dijo que esta sería la última vez que lloraría de esa manera, la última vez que se sentiría tan patético y tan inservible. Nuestro prota, además de ser alguien bastante aplicado en sus estudios, también trabaja desde muy temprano repartiendo periódicos, algo que hace para obtener algunos ingresos extras y destaca mucho por su agilidad a la hora de entregarlos. Incluso ni una caída es suficiente para detenerlo, aunque Will ve que en las noticias hay varias noticias sobre Elfie, porque ella ha logrado crear 12 hechizos nuevos y es la maga más joven en lograrlo, algo que enorgullece a nuestro prota, quien ve otra noticia donde dicen que ella tiene un encargo especial para todos aquellos que quieran ayudarla. Unos minutos después, Will llega corriendo hasta su residencia, donde le pide a su amigo Rusty ayuda, porque Elfie envió un encargo y él tiene que ir, así que necesita conseguir algunos núcleos de hielo, ya que Elfie está recompensando a quienes contribuyan a conseguirlos, y también con algunos catalizadores mágicos, por lo que necesita los objetos mágicos de su buen amigo artesano. Rusty solo se ríe al verlo tan emocionado y le entrega algunos de los que hizo hace poco, esperando que le sirvan y además le da algo para que coma
broma porque no debería irse con el estómago vacío. Después de un rato, nuestro prota llega hasta una mazmorra donde recuerda a la antigua reina maga Mercedes, quien siempre decía que todo nace de la mazmorra y que se debían aprovechar los recursos que se obtenían, por lo que nuestro prota llega hasta el cuarto piso donde ve que ya hay muchos magos eliminando Frostwalkers. Nada raro al ser una solicitud de Elfie, pero le llama la atención ver que Sean también está allí, el cual aún está muy molesto porque recuerda a nuestro prota derrotando ese monstruo en el día anterior y sabe que estos monstruos de hielo no son nada comparados a lo que él vio, mientras que Will decide alejarse de ellos para conseguir algunos monstruos por su parte, pero cuando lo hace ve que hay varios monstruos rodeando a una chica, así que sin pensárselo dos veces nuestro prota corre hacia ellos y con rápidos movimientos los corta a la mitad, asombrando por completo a la chica, quien no comprende cómo logró eliminarlos con solo una espada y sin nada de magia, aunque le agradece mucho por salvarla y se presenta como Iris. Mientras tanto, en la academia, el maestro Warner explica sobre la forma de crear un hechizo, uno de los métodos para convertirse en Magiavander, y si ellos lograran crear un hechizo, normalmente este tendría su nombre o algo que los relacione, como varios hechizos que han sido nombrados en honor a quienes los crearon. La amiga de Colette pregunta que si ese es el caso, significa que Elfie es muy buena por las noticias que hay en los periódicos. Warner les dice que, en su opinión personal, lo del Faria es una completa locura, porque nunca había existido un hechicero que creara 2 hechizos nuevos y se nota que Elfie es alguien con mucho talento, la cual pasará a la historia como una de las mejores. Colette sigue asombrada al saber que nuestro prota tuvo un amigo que tiene tanto poder, aunque su amiga la empieza a molestar porque se nota que ella está muy celosa de Elfie, ya que piensa que le terminará robando a Will, lo que enoja a Colette, pero en su mente se pregunta si Will estará en este momento en la mazmorra por el encargo de Elfie. Luego de salvar a Iris, caminan un poco y la chica le pregunta a nuestro prota si es de quienes todos hablan, el chico estudioso que no puede usar magia. Nuestro prota se sorprende un poco al ser reconocido y ella le dice que comentan mucho sobre él, aunque no es que le caiga mal ni mucho menos, ya que fue quien le salvó la vida. Nuestro prota se avergüenza un poco al ser tan reconocido y halagado, por lo que le pregunta si ella está allí por el encargo, algo que Iris acepta pues quiere serle útil a la Magiavander, porque sueña con algún día conocer el cielo desde lo alto de la torre. Nuestro prota sabe a lo que se refiere, porque ellos en realidad no conocen el verdadero cielo, ya que lo que ven arriba es una gran barrera creada por los Magiavander con la cual ocultan la gran oscuridad, pero si alguna vez esos Magiavander son derrotados volverían a ver la gran calamidad y es por ese motivo que ellos ayudan en los encargos, porque sienten que de esta manera ayudan a que el gran cielo se mantenga firme y brillante para ellos. Iris le dice que además ella está allí porque conoció en una ocasión a Elfie, ya que también se encontraba en una mazmorra rodeada de monstruos y pensaba que moriría. Entonces todo a su alrededor se congeló y cuando abrió los ojos vio que Elfie la llamaba, la cual le tomó de la mano y le recomendó que tuviera mucho más cuidado. Gracias a la Magiavander pudo salir de ese lugar y conversó un rato con ella. Desde entonces ha decidido que hará lo necesario para ayudarla, por esto está en este lugar, aunque no ha logrado encontrar más Frostwalker y empieza a pensar que los demás los eliminaron a todos. Pero Will se agacha porque Kiki le indica algo, entonces le dice a Iris que esos monstruos dejan un rastro milimétrico por donde caminan, pero aquí es diferente porque acabó de encontrar un rastro bastante grande, lo que significa que debe haber un monstruo demasiado gigante que sus hechizos de búsqueda no son capaces de detectar y se acerca a una cueva. Iris, asombrada, le pregunta cómo sabe todo eso si él no puede usar magia. Nuestro prota le explica que la magia no es lo único absoluto y dentro de una mazmorra hay más cosas que tener presentes. En su caso, él tiene la sabiduría y la experiencia que ha logrado acumular durante muchas batallas. Eso le ha dado el conocimiento necesario para, como en este caso, saber cuándo es atacado por el monstruo gigantesco y logra salir de un salto con Iris en sus brazos. Mientras ven cómo cae justo donde ellos estaban hace poco un monstruo de hielo gigantesco. Iris lo reconoce como el Frox Rex, el mayor de los monstruos de hielo, el cual es de nivel 5 y vale 6 créditos. Pero nuestro prota logra saltar de nuevo antes que ser impactados por un rayo de hielo, el cual crea un camino de cristales gigantes de hielo. Will deja a Iris apartada pidiéndole que se proteja mientras que él se encargará, pero ella asustada le dice que no puede hacerlo porque los ataques físicos no sirven, ya que esos monstruos congelan al instante todo lo que toquen y por eso son conocidos como mataenanos. La única forma que tienen de vencerlo
derrotarlos es con magia a distancia, pero Will le dice que no debe preocuparse, porque la verdad es que él ya ha eliminado a varios monstruos de este tipo y usando los artefactos que Rusty le dio, empieza a correr mientras esquiva los rayos del monstruo. De esa manera logra pasar por debajo del monstruo y corre en diferentes direcciones, mientras que lanza el artefacto para que este se ajuste en una de las partes del monstruo. Iris mira confundida sin saber qué hace, pero nuestro prota empieza a rodearlo, haciendo que el cable que lleva en su mano amarre a todo el monstruo por diferentes lugares, mientras que Will se repite que las debilidades de ese Frog Rex es el fuego y las explosiones, así que una vez logra tenerlo completamente sometido con el cable y ya no se puede mover, soporta una ráfaga de viento que incluso empieza a congelarlo mientras que activa el mecanismo, haciendo que una corriente de fuego recorra todo el cable hasta llegar a los explosivos, los cuales se estallan y convierten en solo fragmentos a ese monstruo gigantesco, venciéndolo por completo y dejando en su lugar solo partes de hielo e incluso un pozo de agua, mientras que nuestro prota le agradece mucho a su amigo porque sabía que podía confiar en sus artefactos. Iris, asombrada por lo que hizo, cambia de actitud unos segundos pensando en que no es nada de lo que le habían dicho y ahora no sabe muy bien cómo reportarlo, pero cuando Will le propone llevar los fragmentos, ella vuelve a su actitud tierna y acepta. Unas horas después, Iris llega hasta la torre donde sigue pensando en nuestro prota, porque a pesar de no saber usar magia tiene un instinto de supervivencia muy bueno y su experiencia en combate es excepcional, aunque lamentablemente sigue sin ser un mago. Así que entra al salón principal donde es recibida por los 4 Magavanders y se disculpa si ha llegado a interrumpir. Ellos le responden que no pasa nada ya que estaban en una reunión normal y le preguntan si logró encontrar a alguien excepcional, porque los habitantes celestiales los están observando desde hace mucho y si los llegaran a atacar en este momento, ellos 4 no podrían hacerle frente. Es por ese motivo que deben encontrar a más chicos prometedores para cuando llegue el día del destino evitar que se cumpla la promesa. Iris les dice que sí encontró a alguien interesante. Se trata de Will, aquel que no puede usar magia, y recomienda que sea aceptado en la torre. Carriot, el mago de fuego, y Eleanor, maga de viento, se rehúsan a que alguien sin magia llegue a la torre, mientras que Zeo sí está interesado porque él aceptaría a cualquiera que les fuera útil y Elfie por su parte no dice nada. Entre los magos discuten, pero Carriot les dice que deben esperar hasta el gran festival de magia, porque allí podrán ver el desempeño de Will y muchos otros, así que quienes logren llegar hasta lo más alto serán los mejores y confirmarán si son aptos o no para llegar a la torre. De esta manera, los 3 Magavanders se marchan dejando sola a Elfie. Iris le dice que el chico el cual le comentó sí es muy interesante, mientras que Elfie mira uno de los fragmentos que nuestro prota consiguió y con mucha alegría dice que siempre ha estado esperándolo y seguirá allí hasta que él logre estar junto a ella de nuevo. De los 12.000 puntos que se pueden obtener, se necesitan 7.200 de estos para ir al Instituto Superior de Magia, por lo que los estudiantes hacen sus exámenes de magia contra golems robóticos para así poner a prueba su poder. Pero Will, al no poder usar magia, no es capaz de usar para nada su varita mágica y trata de atacar por la espalda a esos robots usando sus puños, aunque los comentarios de sus compañeros, quienes se burlan de él por su nula capacidad mágica, lo distraen y termina siendo impactado por un robot, lo cual genera aún más burlas entre los demás participantes, quienes al contrario miran con mucho asombro a los 3 mejores de la academia, porque con su magia ellos son capaces de eliminar con facilidad a estos golems sin necesidad de esforzarse demasiado. Estos son Lihana y Wyrnar, cada uno ya con más de 10.000 puntos conseguidos y quienes ya están confirmados que irán a la academia superior, pero también está entre ellos Julius, el cual con su magia de hielo crea varios fragmentos los cuales se incrustan en los golems del lugar y al activar su magia los congela por completo, convirtiendo esos robots en cristales de hielo gigantes y luego los fragmenta. De esta manera aprueba el examen y Julius va con Lihana y Wyrnar diciéndoles que les declarará la guerra ya que está seguro que los derrotará a ellos con su nueva técnica secreta, así que les envía una flor de hielo como muestra de su desafío y los 2 chicos con su magia la destrozan, mientras que Wyrnar le dice que esperará impaciente que vuelvan a enfrentarse, así que
que se marchan y todos los demás estudiantes rumorean sobre ellos, ya que son los mejores de la academia y los únicos que han pasado ya los 10.000 puntos, mientras que nuestro prota, alejado de todos los demás, no sabe qué hacer porque los créditos son la carta de presentación de la fuerza que tienen, pero él aún no alcanza lo suficiente para graduarse y no sabe si tendrá al menos lo suficiente para llegar al instituto superior. Así que mientras estaba allí pensativo, Julius pasa cerca de él y llamándolo inepto le advierte que no debería estar en un lugar como este. Will se disculpa y se aparta, mientras que los demás compañeros de Julius se deshacen en elogios por su habilidad mágica, por lo que confían que su amigo será reclutado para el gran festival de magia, lo que le recuerda a nuestro prota que ese evento será en solo unos días. En la hora del almuerzo, Colette le dice que es probable y que lo inviten al festival de magia. Esa afirmación lo toma por sorpresa, pero ella le dice que debería pensárselo, ya que con solo teoría y práctica no logrará sus sueños. Además, que no sería el primero que invitan con menos de 7.200 puntos. Will lo sabe porque el festival de magia es un evento que celebra su academia cada 2 años, en el que se hacen grandes eventos mágicos y vienen poderosos magos de la torre a reclutar nuevos talentos. Pero Colette le recuerda que además en este festival los duelos son entre las facciones de la torre. Es allí donde se decide quién avanza hacia lo más alto, ya que podría ser desde el señor rayo o la varita de elfo sagrado, como también puede ser el emperador de la llama sagrada o la misma doncella de hielo. Incluso el mismo soberano de la luz podría llegar a reclutarlo porque los Maya Vander buscan a quien sumar a sus facciones. Así que si uno de ellos lo escoge, tendría el acceso asegurado a la torre, pero esto no convence a Will, porque es muy difícil que lleguen a escoger a alguien que no cumple los requisitos ni siquiera para graduarse. Pero Colette no opina lo mismo porque ella sabe que los Maya Vander envían a los Watchers para buscar talentos en la academia, lo que nuestro prota cree que es solo un mito. Eso termina desanimando un poco a Colette, quien cree que si él participa lograría cambiar la opinión que tienen las personas. Nuestro prota le agradece por la confianza, pero será un evento deportivo como cualquier otro, ya que cuando iba en segundo él quiso participar y aún recuerda todo lo que decían, porque lo trataron muy mal y hasta el día de hoy sigue con traumas por ese evento. Unos minutos después observan por una ventana cómo los compañeros intentan diferentes hechizos mágicos preparándose ya para el festival. Colette le dice a Will que vendrán también de otras capitales para reclutar a los mejores talentos, así que sería una buena oportunidad para destacar y no solo para pensar en subir a la torre. Pero nuestro prota va hasta su casillero y le recuerda que él no puede usar magia, así que no podría hacer nada en ese evento. Colette se fija en algo detrás de ellos, por lo que camina hacia los casilleros, diciéndole a nuestro prota que siente como una especie de barrera allí, lo que es extraño porque no es magia normal de casilleros. Entonces le pide a Kiki que se encargue y unos segundos después esta logra desbloquear el hechizo, con lo que una puerta se abre y ven como hay unas escaleras hacia abajo. Además que escuchan algunos ruidos, por lo que curiosos deciden ir a averiguar. Una vez entran, ven como hay varios estudiantes reunidos en la mesa y están apostando por quienes creen que ganarán el festival. Allí tienen varios carteles de los estudiantes que participarán, pero Will se asombra aún más al ver a Sean. Este se avergüenza por un momento al ver a nuestro prota y molesto trata de reclamarle qué está haciendo allí, pero Colette lo amenaza con su varita porque no permitirá que trate mal otra vez a Will, si no ella se vengará. Nuestro prota le pregunta a Sean qué está haciendo allí si no está apostando, pero sus compañeros revelan que en realidad está mirando cuánto apuestan por él y por los demás, ya que quiere saber qué tanto apoyan a Lihana y a los otros. Sean molesto les grita a sus compañeros que esto no es verdad porque él no le interesa qué opinen los demás sobre él, aunque habla demasiado fuerte y logra llamar la atención de todos, mientras que Colette se divierte de que les tenga envidia. Sean molesto les explica que no se trata de eso, porque no le preocupan ya que los créditos que estos tienen de ventaja sobre él son por la teoría y sabe que en un enfrentamiento directo sería capaz de vencerlos, aunque se molesta al darse cuenta que le está dando explicaciones a Will y se marcha muy enojado, mientras que nuestro prota sabe que es muy normal y haya mucha expectativa sobre este torneo. Unas horas después, cuando la clase termina, nuestro prota se levanta y despierta a Kiki, pero Colette le pregunta si podía acompañarlo a ir a la mazmorra. Will se disculpa porque hoy no irá a la mazmorra, sino que se dedicará a ayudar en la taberna de Gina. Por cierto, Kiki es un familiar que el maestro Warner le dio a Will para que lo cuide en la mazmorra. Es por esa razón que lo pudo vigilar gracias al cristal que Kiki lleva en su frente.
Esa noche nuestro prota llega hasta Urbus en las afueras de la ciudad, donde está en un bar en el cual los enanos que son explotados en las minas vienen a desahogar sus penas con alcohol y Will disfruta de su compañía y de sus risas, mientras que los enanos están alegres por tener a alguien como él allí. Donan se asombra por ver el compromiso de Will, ya que sabe que en la mañana reparte periódicos, luego estudia todo el día y en las noches viene a trabajar aquí. Nuestro prota le explica que debe hacerlo al no tener una beca y con esto es que paga sus estudios, por lo que Donan le dice que pronto será el festival de magia y que podría ayudarle, aunque Will se niega porque no puede participar y sigue en su trabajo de mesero, ya que está trabajando junto a su amigo Rusty, a quien le agradece mucho porque vino a suplir un mesero que hacía falta. Gina les dice que debería buscar otro empleado de medio tiempo porque siempre le hace falta algo de ayuda, pero los enanos bromean de que no es necesario porque Will trabaja por 2 personas, lo que sorprende a nuestro prota ya que ellos lo tratan con tanta confianza como si fuera un hermano. Un rato después Rusty le pregunta por qué trabaja allí si podría conseguir un trabajo mejor, pero nuestro prota le dice que le gusta estar con Donan y los demás, ya que ellos lo aceptan por cómo es y se siente como si estuviera en familia, así que le parece bien trabajar allí. Y mientras recogía un cubierto que se le cayó en la taberna, entra Julius bastante molesto, ya que no encontraron más tabernas abiertas y al ver a Will se burla porque el inepto esté trabajando con los bárbaros, algo que le parece correcto porque la basura se junta con la basura, pero Donan se molesta por el comentario. Julius furioso le dirige una mirada amenazante porque es verdad, ya que los enanos viven en la capital por compasión de los magos, pues el mundo del que provienen fue destruido, así que es mejor y reconozca su lugar antes de llegar a mirarlo mal. Donan termina sentándose por petición de sus compañeros y Julius con una actitud prepotente se sienta exigiendo que le traigan algo de comer y de beber. Nuestro prota sabe que a los enanos se les margina por no poder usar magia y si uno de ellos llegara a golpear a un mago es posible que los castigaran a todos como raza, así que con mucha ira ve como Julius y sus amigos empiezan a burlarse de la comida que prepararon porque les parece basura, incluso hacen comentarios a que este lugar apesta y que debe ser por las bestias que lo frecuentan, por lo que opinan que lo mejor sería que se marcharan de su país. Will decide quitarse su delantal y va hasta la mesa de ellos, ordenándoles que se retracten de todo lo que han dicho, ya que estas verduras demuestran el ingenio que tienen los enanos de cultivar y todo su esfuerzo al que son sometidos para poder conseguir lo que comen. Pero Julius le dice que lo que es basura y entiende que los que no usen magia se defiendan los unos a los otros, por lo que le arroja el plato hacia nuestro prota, quien no se mueve cuando la comida le impacta en su pecho y cae hasta el suelo. Los otros 2 chicos se levantan molestos por la actitud de Will, quien en menos de un segundo los toma del cuello y los estrella contra el suelo, dejándolos inconscientes con solo un movimiento, y le dice a Julius que el odio que demuestra hacia quienes no pueden usar magia es lo peor que ha visto. Julius se enfurece demasiado porque nunca lo habían humillado de esta manera y el ambiente empieza a cambiar, pues todo se congela y rápidamente él empieza a atacar con hielo, amenazando a Will, que debe saber que ahora tiene un enemigo que nunca podrá vencer. Nuestro prota rápidamente se mueve por todo el salón esquivando los ataques mágicos del chico, aunque al final logra ser alcanzado por el hielo y termina siendo sometido contra una pared. Rusty trata de controlarse para no intervenir, mientras que Julius le pone una rosa de hielo en el pecho a nuestro prota esperando ver su miedo, pero la mirada de Will es firme y con una decisión que lo asombra bastante, así que termina cambiando de parecer y no lo congelará en este lugar, sino que lo hará en el festival de magia frente a todo el público para que de esta manera podrá estar satisfecho con su venganza. Will rompe sus ataduras de hielo y tomando la vara mágica de Julius le responde que entonces participará, algo que sorprende a Donan, y Rusty sabe que nadie podría hacerlo cambiar de idea porque Will está muy enojado, mientras que Julius promete que le arrebatará todo lo que hizo en la academia y todo el esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo porque lo humillará, pero nuestro prota le responde que si gana deberá presentarse aquí nuevamente y disculparse personalmente con Donan por todo lo que les dijo. Unos días después, mientras nuestro prota se prepara para competir, la directora Caldron da por inaugurada la competencia mágica, donde muchas personas se encuentran allí para mirar a los mejores competidores de este año. Pero al mismo tiempo, varios reclutadores de diferentes academias también están anotando todo lo que ven, lo que no sorprende a la directora, pues este evento es especial para ellos, ya que podrán conseguir los estudiantes más prometedores en la magia, mientras que Lihana en su torneo, controlando un dragón por un circuito, logra ser la primera y muchos lo celebran
importan ya que ella es la número 1 en toda la academia y ahora lo está demostrando, aunque en esta ocasión acaba de romper el récord de velocidad en todo el torneo. Iris, quien estaba junto a la directora, avisa que se marchará ya que debe ir a apoyar a un superior en el evento y cumplir con algunas de sus funciones, mientras que Sean es animado por sus compañeros, los cuales le dan la confianza para seguir en el torneo. Pero Sean recuerda cómo Colette días antes vino rogándole que se le uniera a su equipo ya que necesitaba a alguien como él. Esto lo llenó de orgullo y camina feliz hacia el salón donde se encontrará con ella, porque se imagina que Colette por fin se dio cuenta de lo importante que es alguien como él. Pero nada más entrar en el salón, ve a la chica junto a Will, quien también se está preparando. Esto lo confunde y furioso pregunta qué hace él allí. Colette, extrañada, le dice que ella le pidió que se uniera a su equipo, el cual son ellos dos. Además, lo hicieron porque necesitaban a alguien como Sean, ya que tienen que tener un mínimo de créditos para poder participar. Pero Sean sigue molesto y le reclama a Will que hace a alguien sin talento mágico pensando en participar en un evento mágico. Además, que es uno de alto nivel y no entiende las razones para ayudar a alguien sin talento. Pero detrás de ellos pasan Julius y sus compañeros, lo que sorprende a Sean porque Will mira fijamente a Julius y cuando vuelven a estar solos, Colette comenta que algo sucedió entre ellos dos por lo que Will insistió demasiado en participar. Pero Sean se enfada aún más porque luego de cómo Will lo humilló en ese calabozo, ahora también lo ignora y no lo ve como alguien superior. Unos minutos después, el animador Mayus avisa que pronto vendrá el evento más esperado en el festival, por lo que estará comentando junto al profesor Edward, quien se molesta por algunos comentarios del chico ya que lo trata como el maestro más odiado de toda la academia. Pero de igual manera, el chico promete hacer lo mejor posible para traerles el mejor relato y le pide a los elfos que inicien el evento, por lo que cientos de hechiceros élficos lanzan un conjunto al tiempo, iluminando el cielo con diferentes runas cerca del Coliseo, y luego cada runa crea una facción diferente. De esa manera se establece un dominio a los alrededores del Coliseo con diferentes biomas, ya que hay desierto, bosque, praderas, volcanes e incluso un pantano, por lo que explica que en este evento todo está permitido, pues varios grupos conformados por 3 estudiantes iniciarán a los alrededores de los biomas y el objetivo a conseguir es llegar hasta el Coliseo. De esta manera obtendrán la corona para ser los ganadores, aunque no será tan fácil, ya que además de enfrentarse a las dificultades de los diferentes biomas y sus peligros, también deben lograr superar las trampas que varios maestros han puesto en lugares ocultos, como también deberán derrotar a los diferentes grupos con los que se encuentren, y por esto es que es un evento tan llamativo. Edward les dice que aquí se reflejarán sus habilidades como equipo. Además, será una prueba que asimilará bastante cómo se lucha en una mazmorra, por lo que muchos reclutadores estarán al tanto de lo que suceda, aunque es interrumpido por Mayos, quien alegre dice que hay muchas expectativas por los dos grupos que lideran las apuestas clandestinas, ya que el grupo de Julius y el de Wignar son los más vistos como candidatos a ganar, aunque hace una digna mención al grupo número 6 que tiene un gran candidato como lo es Sean, pero también junto a él está el estudiante conocido por no tener magia llamado Will, lo que causa que muchos estudiantes empiecen a burlarse de él sin talento mágico porque está participando en este evento. Nuestro prota por su parte sale a ese lugar asignado, pero Warner al verlo se sorprende demasiado y le dice que no debería participar. Pero Will con una actitud decidida se disculpa porque sabe que le había dicho que no participara, pero ahora debe hacerlo y ganará a como dé lugar, lo que sorprende al maestro, pero le recuerda que ya le había advertido que no era buena idea. Solo unos segundos después se da el inicio al evento, por lo que todos los competidores salen de inmediato encontrándose ya con su primer obstáculo, una muralla de golems que representarán un problema para poder superarlos, aunque se fijan en que Will no se detiene a pensar qué hacer, sino que en solitario va hacia los golems. Pero nuestro prota usa con ayuda de Colette, quien invocando su magia combina la tierra con el hierro, forjándole a nuestro prota un guantelete mágico. Gracias a esto, Will de un solo golpe lanza un golem contra todos los demás, causando un gran estruendo y una gran explosión, sorprendiendo a todos los que están observando en el Coliseo, porque en solo unos segundos nuestro prota logró derrotar a los golems y atravesar de primeras la muralla, creando una conmoción al tiempo que Warner ya se imaginaba que algo así sucediera.
mientras que Sean mira asombrado cómo fue que Will fue capaz de hacerlo sin necesidad de que lanzara ni un solo hechizo, pero eso causa que recuerde lo que sucedió ese día en la mazmorra y su odio incrementa, porque él hubiera preferido morir a dejar que lo salvara alguien como Will. Por esta razón fue que siguió entrenando para ser mucho más fuerte y nunca más necesitar de su ayuda, aunque ahora están en el mismo grupo y nuestro prota está superándolo fácilmente. Unos minutos después siguen corriendo y llegan hasta la siguiente trampa, donde unos cubos mágicos empiezan a atacarlos. Will, rápidamente golpeando el suelo, hace que un muro se levante para protegerse, mientras que Colette con su magia crea unas runas en el cielo de las que empiezan a caer espadas, las cuales Will rápidamente empieza a tomar mientras que las arroja, logrando impactar una a una en cada caja mágica y destruyéndolas de esta manera, tomando también la última espada y con un corte perfecto atraviesa el último cubo antes que pueda volver a disparar y lo hace explotar, asombrando a todos porque en solo segundos superaron esa trampa y nadie sabe cómo va liderando este grupo, aunque algunos rumorean que debe ser por la magia de Colette, ya que es muy buena, mientras que los reclutadores impactados no pueden creer cómo un chico es capaz de reaccionar tan rápido y de atacar con esa fuerza. Pero Edward comenta que ese es el resultado de alguien que siempre está en la mazmorra. Gracias a esos conocimientos y a la experiencia que ha adquirido, es que le permite abrirse paso fácilmente por esas pruebas, al tiempo que Iris emocionada grita apoyando a Will. En los siguientes minutos, el grupo de nuestro prota sigue a la cabeza, siendo el primero en superar las pruebas, mientras que diferentes equipos son derrotados por las trampas y por los retos que tienen al frente. Pero Julius, con su magia, está confiado en que logrará llegar y le pregunta a sus dos compañeros cómo va la competencia, porque está oyendo bastante ruido en el coliseo. Ellos le explican que, según lo que ven en su hechizo de búsqueda, el grupo del inepto va a la cabeza, lo que podría significar que terminarán ganando. Pero Julius, con una sonrisa, les dice confiado que no deben preocuparse, ya que él se encargará. Nuestro prota es el primero en llegar al bosque que rodea el coliseo, por lo que llegan hasta una trampa de runas mágicas de vacío, pero rápidamente Will idea una estrategia para con su espada anular estas trampas entre ellas mismas, logrando sacarlas de sus lugares, lo que sorprende a muchos, y el mismo Edward, quien diseñó esa trampa con su magia oscura, se molesta porque no fue nada difícil para Will, quien sigue avanzando lo más rápido que pueda porque sabe que en este bosque se encontrará con los demás equipos, así que debe seguir la estrategia que diseñó con Colette porque debe ser el más rápido para llegar antes que Julius y lograr emboscarlo. Así que corre, pero en este momento un cristal lo roza e incluso rompe parte de su capa, mientras que mira asustado como Julius está frente a él con una sonrisa macabra. Nuestro prota no entiende cómo fue que llegó primero si ellos eran quienes iban liderando el torneo, pero no tiene tiempo para preguntarse esto porque Julius lo ataca con una ráfaga de magia de hielo, así que Will rápidamente corre para no ser impactado por estos cristales, pero solo unos segundos después una presencia de poder llama la atención de todos, pues ven como Sean está rodeado de un fuego abrasador que derrite los cristales a su lado, pero además camina con un odio notable y empieza a conjurar un hechizo muy poderoso de fuego. Colette, al oírlo, sabe del peligro que se aproxima y le pide a Will que huya, pero como no hay mucho tiempo, ella con su magia logra levantar un muro de tierra que protege a Will cuando la poderosa ráfaga de fuego impacta, creando una explosión tan poderosa que simula el poder de una bomba, y en el coliseo no comprenden cómo apareció un poder tan fuerte de repente. Segundos después, cuando las llamas bajan, nuestro prota se levanta un poco confundido al ver como todo a su alrededor está totalmente incinerado, aunque no ve a Julius, si mira a Sean sin comprender qué sucedió, mientras que Colette, asustada, los ve a los dos porque sabe que el ataque de Sean no iba directamente hacia Julius. Entonces Sean le pide al mago de hielo que se marche porque no hay necesidad de que esté allí. Colette no entiende y Sean les dice que ya les ha seguido el juego todo este tiempo, por lo que ahora exige lo que le corresponde, y es que Will luche contra él. Nuestro prota le reclama que no es el momento ni el lugar, pero Sean ataca sin avisar, ya que le grita que no necesita un motivo en especial, sino que el simple hecho de que sea alguien despreciable y sin talento ya es suficiente. Colette intenta interferir para ayudar a nuestro prota, pero una muralla de hielo evita que siga caminando y ve como Julius está intacto sin haber sido afectado por el fuego infernal, mientras que el chico con una sonrisa lanza un hechizo para congelarla. Will oye
oye el grito de su amiga, pero no puede ayudar ya que es atacado nuevamente por Xion y su espada termina cayendo de su mano, por lo que le dice a su compañero que no deberían luchar entre ellos, pero Xion no está dispuesto a escuchar nada y le ordena que tome esa espada mientras lo llama inepto, por lo que nuestro prota, bastante molesto, vuelve a empuñar su arma, aunque esta vez se prepara porque no permitirá que nadie vuelva a humillarlo. Xion sabe que no siempre fue así, porque cuando eran niños y él veía cómo los demás se burlaban y le ponían carteles a Will tratando de humillarlo, él intentó ayudar quemando ese letrero y ofreciéndole que fueran compañeros, pero nuestro prota no reaccionó y siguió de largo. Aún así, Xion sabía que lo pasaba muy mal, por lo que corrió detrás de él para sujetarlo y decirle que podría ayudarlo, pero solo recibió una mirada confundida y unas palabras ordenándole que lo dejara solo. Aunque fue algo extraño para él, Xion siguió intentando llamarlo, pero Will simplemente lo ignoraba como si su mera presencia le molestara. Así que sin importar lo que le dijera, siempre resultaba ignorado y desde ese día su odio contra Will nació. Así que ahora lo ataca con varios hechizos mientras que nuestro prota corre en medio del bosque, bloqueando los ataques que pueda y corriendo cuando es necesario. Eso empieza a molestar a Xion, quien le reclama el por qué no ataca sino que solo huye, pero Will le dice que no luchará porque es su compañero. Eso enoja más a Xion, pero nuestro prota le dice que tiene una promesa que cumplirle a Danan y los demás, pero Xion, cegado de la ira, le responde que si no ataca será convertido en cenizas por su magia y lanza más hechizos de fuego, mientras que nuestro prota se empieza a preguntar sobre si tendrá que luchar y si no podrá llegar a convencer a Xion. Pero en el coliseo todos miran asombrados el hecho de que Will y Xion están en un combate inesperado, ya que eran el grupo que lideraba la carrera. Edward comenta que, sin importar cuál sea la razón por la cual ellos dos están luchando, son compañeros de equipo, por lo que no debería suceder algo así. Además que los evaluadores verán como algo negativo esa actitud y es lamentable que suceda, cuando en el fondo está más que feliz de que ambos estén luchando. Mientras que los evaluadores no comprenden por qué alguien como Xion, quien avanzaba de forma tan brillante en el torneo y quien tiene tan altos créditos pues está en cuarto lugar en la academia, cambió tan de repente, lo que está causando que todo su historial ahora sea rebajado, y Rusty tampoco entiende los motivos para que Xion decida luchar justo en este momento, pero Iris llega junto a él preguntándole si puede sentarse. Rusty la mira y ya ha escuchado sobre ella, por lo que acepta, aunque le confiesa que le asombra ver que esté animando a Will. Iris le dice que una persona le habló sobre Will, por lo que ha estado observándolo y ahora es una de sus más grandes fanáticas, aunque ella sabe que nadie podría llegar a quitarle el primer puesto a Rusty. El chico se avergüenza un poco, pero confiesa que es a Will a quien más quiere, algo que Iris le dice debe ser muy complicado porque el amor no es nada fácil. Rusty le dice que se conforma con que sean compañeros de cuartos y sabe que también está Colette, quien también quiere demasiado a Will. Justo en ese momento, Colette corre escapando de la magia de Julius, quien se burla de ella porque no debería seguir huyendo o podría llegar a ser vista como alguien débil. Pero Colette usa una defensa de tierra, aunque asombrada ve que pisó una trampa de magia que unos segundos después explota. Mientras que en el coliseo varios estudiantes empiezan a notar algo extraño, ya que no hay un solo Julius, sino que en todos los lugares del torneo pareciera que Julius está atacando al mismo tiempo. Wignar mira a Julius y le asombra que viniera a buscarlo, pero supone que viene por la batalla que tienen pendiente, así que le responde que le devolverá su rosa y hace que aparezca desde lo alto para luego impactar al mago, creando una explosión que deja solo cristales de hielos. Los compañeros de Wignar no comprenden por qué vendría hasta allí Julius y por qué lo vencieron tan rápido, pero Wignar, al tomar uno de los cristales, comprende que este no era el verdadero Julius, sino que comenta asombrado que la técnica secreta de Julius es digna de un verdadero Maya Vander. Por su parte, dos encargadas de la facción de los elfos supervisan desde lo alto del coliseo la actuación de Wignar. Aunque les parece aceptable, no han visto nada que llegue a sobresalir del chico como pensaban que pasaría, pero entre los estudiantes empiezan a preguntarse qué fue lo que le pasó a Xion, ya que su grupo tenía altas probabilidades de ganar, pero por estar luchando es probable que gane Julius o Wignar. Pero uno de ellos comenta que puede llegar a entender las razones, aunque no cree que Xion esté intentando que expulsen a Will, sino que debe estar haciéndolo por razones muy diferentes, mientras que nuestro prota se pregunta por qué Xion está tan obsesionado con él, ya que desde niño siempre lo han molestado y lo han acosado sin dejarlo en paz, siendo víctima de burlas por parte de todos, pero no cree que le haya hecho algo malo a Xion, ya que siempre se ha considerado un fracaso y es por eso que no espera que nadie lo acepte.
sino que solo pide que lo dejen en paz y que no lo molesten más, porque tiene un objetivo que cumplir, el cual es reunirse nuevamente con Elfie, sin importar que Sean lo ataque por la espalda. Aunque ahora en este combate nuestro prota ve asombrado como Sean invoca a su mascota Halcón de Fuego. Eso lo deja sorprendido porque se da cuenta que Sean cada vez está atacando con más fuerza y planea cortar las alas de ese halcón con su espada para atacarlo, aunque ahora ve asombrado como la mascota de fuego se está regenerando y también que será atacado por Sean, quien lanza un hechizo muy poderoso de ráfaga de fuego y nuestro prota con su guante detiene todo el impacto mágico, forzando hasta el último segundo sin recibir nada de daño, mientras que Sean se nota bastante agotado luego de usar tanta magia. Al tiempo que en el coliseo miran asombrados lo que sucede y Edward en su mente ahora confirma que Sean ya no es solo un estudiante, porque usó un hechizo avanzado e incluso ha invocado a un guardián lanzando un hechizo doble, lo que también llama la atención de varios reclutadores, quienes se asombran porque un estudiante no debería poder usar este tipo de magia y saben que algo debió motivar a Sean para que sea tan fuerte. Así que ahora tienen un gran candidato que presentarle a Carriot, el emperador de las llamas de fuego. Sean le pregunta a Will si ya no puede más porque sería irónico cuando hace poco venció a ese gran monstruo en la mazmorra delante de él. Nuestro prota sigue sin entender por qué deberían de luchar ya que no hay motivos. Sean le grita fastidiado que sí hay motivos porque lo humilló. Además, él debería guardarle rencor luego de tantos años de burlas y de humillaciones que le ha dado. Nuestro prota le grita que sí lo odia mucho y que ha llegado a pensar muchas veces en darle su merecido, pero ahora su prioridad es vencer a Julius y cumplir su promesa. Pero Sean no escucha nada más por el odio que siente al saber que Julius es más importante en su venganza y le grita que siempre lo ha irritado ver cómo a pesar de que no tiene talento sigue esforzándose por no rendirse, lo cual lo fastidia demasiado. Pero a pesar de todo esto le molesta que no sea capaz de mirarlo, sino que pone sus objetivos en cualquier otro lugar y lo ignora por completo, algo que odia y no quiere que lo siga ignorando. Nuestro prota queda en shock al oír estas palabras de Sean y comprende qué es lo que en realidad ese chico siente, mientras que Sean le advierte que si vuelve a decir algo como lo que siempre le ha dicho lo destrozará. Pero nuestro prota, recordando su pasado, sabe que siempre ha dicho que no quiere que lo acepten, porque eso sería muy egoísta de su parte, mientras que en el fondo espera con mucho deseo ser aceptado, por lo que ahora, como Sean reconoció que es alguien con talento, no tiene más remedio que enfrentarlo como debe ser. Sean se alegra al ver cómo Will se prepara porque por primera vez le está prestando atención, así que empieza a invocar magia de nivel celestial creando una gran runa, mientras que nuestro prota solo ve asombrado como Will lanza un ataque de nivel de un Magia Bander al tiempo que el halcón lo ataca, por lo que debe encontrar alguna forma de acercarse a Sean y ya la descubre, así que corre en medio del campo lleno de explosiones de fuego asombrando a Sean porque no se está defendiendo, pero Will corta el núcleo del halcón con su espada y atraviesa la pared de fuego. Sean reacciona porque no será tan fácil vencerlo e invoca un hechizo de fuego más lanzándose contra nuestro prota, por lo que el impacto entre los dos es cada vez más cercano cuando un muro de piedra se levanta, causando que los dos chicos choquen contra él y Colette les grita que se detengan. Los dos chicos confundidos miran asombrados a Colette, quien está con la ropa bastante quemada, lo que avergüenza un poco a Sean porque no cree que la hija de un noble debería estar así. Colette le dice que es por su culpa, ya que si no estuvieran peleando sería muy diferente, y les dice que Julius desapareció cuando ella lo atacó y lo derrotó, por lo que le pide a Will que siga adelante mientras que ella se encargará de Sean, el cual molesto le reclama que no lo hará, pero Colette le grita para que no hable más, mientras que nuestro prota le da su capa a ella para que se tape un poco, prometiéndole también a Sean que otro día lucharán en serio, pero ahora él debe terminar algo primero, lanzándose a correr, mientras que Sean grita muy enojado. Unos segundos después, el narrador avisa que el primer grupo ya entró al coliseo y es el que está liderado por Julius, quienes se dirigen a tomar la corona al no haber más personas allí. Pero desde encima del coliseo ven como un haz de luz avanza y aterriza detrás de Julius, quedando impactados al ver que es Will quien ahora está de pie diciéndole a Julius que ya llegó el momento de que tengan su duelo, lo que emociona demasiado al mago de hielo.
En la torre de los Magavander, un ayudante de Elfi la despierta abruptamente porque no debería estar durmiendo. Además le reclama que alguien como ella, la gran Magavander de hielo, no debería estar allí sin hacer nada. Así que le dice que le trae algunos documentos donde están los que han sido seleccionados como candidatos para ser sus ayudantes, avisándole que hay varios estudiantes prometedores y en la facción de hielo hay uno que sobresale de todos. Se trata de Julius, quien podría llegar a ser incluso el sucesor de ella, algo con lo que Elfi, al ver sus habilidades, también está de acuerdo. Mientras tanto, todos en el coliseo miran impacientes al grupo de Julius y a Will esperando su combate. Julius reconoce que le alegra verlo allí porque si se hubiera retirado de la competencia no tendría el mismo sentido que humillarlo personalmente, pero Will le responde que no debe preocuparse porque no se rendirá hasta que lo haga pedirle perdón a Danan y a todos los demás. Julius solo se ríe porque no ve a Will como un rival sino como un simple ratón de experimentos, así que usando su magia crea una nube de humo que rodea a nuestro prota, quien se asusta un poco, pero concentrando sus sentidos logra detectar 3 presencias al tiempo que es atacado por la espalda, por lo que empieza a esquivar y a tratar de localizar a los demás mientras corre. Luego de ser atacado 3 veces, nuestro prota ya sabe dónde están todos, por lo que ataca a uno de ellos, pero cuando lo hace es impactado por un ataque de hielo que no esperaba. Eso lo desconcierta un poco, pero Julius solo se ríe diciéndole que es un inepto por pensar que puede ganarle, mientras que todo el coliseo miran impactados que hay varios Julius. Nuestro prota también lo hace sin saber si es magia ilusoria, pero no lo cree porque estas copias pueden lanzar hechizos, mientras que Julius con una sonrisa malvada le responde que sus clones también explotan y uno de ellos congela a nuestro prota al estar muy cerca, mientras que los maestros comprenden de inmediato que se trata de uno de los grandes hechizos que Elfi logró descubrir. Will también lo sabe ya que conoce la magia de su amiga, por lo que le grita a Julius cómo es posible que él logre usar la magia de ella. Julius solo se burla porque le dice que es talento natural, algo que consiguió luego de estudiar bastante por su cuenta y ahora sabe que está al nivel de un Magavander, por lo que esos hechizos de Elfi no son tan únicos y un día él terminará humillándola a ella también. Eso desata la ira de nuestro prota, que rompe su prisión de cristal y se lanza contra Julius, quien lo ataca con su magia, pero nuestro prota con su espada rompe los fragmentos de hielo, mientras se enfrenta a las copias de Julius que lo atacan constantemente mientras se le van acercando, pero luego de varios ataques todas las copias se detienen, mientras que al tiempo Julius con su magia está lanzando un hechizo, convirtiendo a sus clones en columnas de hielo que caen sobre Will, creando una prisión la cual no puede romper con su espada y si toca uno de sus lados se empieza a congelar, mientras que en el cielo aparece un gran fragmento de hielo. Todos en el coliseo están asombrados por el poder que está demostrando y nuestro prota solo mira cómo ese ataque cae sobre él, impactando sobre la prisión y causando una gran explosión. El narrador grita que es una gran demostración de magia, mientras que Edward comenta que hizo lo que todo mago debe hacer, ganar sin ni tan siquiera dar un solo paso, por lo que no hay dudas de que es uno de los mejores de la academia. Julius camina mientras que le habla a todo el coliseo y a los reclutadores, diciéndoles que logró aprender la magia de Alvis Vina y los secretos de los hechizos de Elfi, por lo que él será un digno sucesor de la Magavander de hielo, lo que muchos asombrados empiezan a creer. Pero Iris sabe que ese chico solo lo hizo por intentar lucirse, mientras que Rusty sabe que si este hechizo no llega a funcionar, haría quedar en ridículo a Julius, justo cuando el fragmento gigante de hielo empieza a dañarse y se destruye. Para unos segundos después, ante el asombro de Julius que no entiende, nuestro prota sale de allí con un poco de sangre, pero agradeciéndole a su rival porque cuando se trata de Elfi llega a perder la razón y su ataque de hielo le sirvió para poder tener la cabeza fría. Ese comentario enoja a Julius, quien advierte que lo humillará frente a toda la academia, por lo que junto con sus clones ataca directamente. Pero luego de las explosiones, nuestro prota aparece por la espalda de ellos y noquea a los 2 compañeros de Julius. Edward mira asombrado porque reconoce que ese movimiento es el mismo que Will hizo cuando ellos dos lucharon, mientras que nuestro prota le dice a Julius que encontró una falla en su hechizo, ya que en este momento todos los clones empiezan a desmoronarse. Nadie entiende qué es lo que sucede, pero Will le explica que descubrió que usaba a sus compañeros para controlar los clones, así que su magia no es ni siquiera una parte de la que tiene Elfi y solo estaba dando la ilusión de que era fuerte. Julius le grita lleno de ira por ser descubierto, mientras que en la torre Elfi termina su frase ya que Julius sería un buen sucesor, pero confiesa que no es el que ella quisiera a su lado porque prefiere a un espadachín solitario que esté siempre junto a ella.
Nuestro prota le sigue reclamando que necesitaba a sus compañeros para poder usar sus clones, lo que lo hace indigno de ser un Maya Vander. Eso desata la ira de Julius, quien lo ataca con una sucesión de rosas de hielo, las cuales Will destruye y luego explotan creando una breve cortina de humo, la cual aprovecha Julius para crear 4 clones y empezar a atacar con sus cristales de hielo, mientras que en su mente sabe que Will tiene razón porque él puede controlar un máximo de 4 clones, aunque no puede utilizar todo tipo de magia al mismo tiempo, pero al menos demostrará que no es un fraude, mientras que sabe que Will no podrá reconocer al original porque todos tienen su mismo aspecto y comparten su misma belleza. Pero nuestro prota en un segundo está frente a Julius, asustando al mago, quien en último momento crea una pared como defensa, pero nuestro prota con un gran golpe atraviesa la pared y logra que un cristal impacte al mago, lanzando a Julius varios metros atrás, quien no comprende cómo es que logró descubrir tan fácil cuál era el real. Nuestro prota le dice que la temperatura de ese hechizo Archways que le invocó es la opuesta al usuario que logra lanzarla. Incluso puede ser aún más baja si se lanza hechizos diferentes, pero como Julius no logra controlarla perfectamente, genera que se libere el frío de sus clones, causando unos pequeños cristales donde ellos están de pie, por lo que no fue difícil descubrir cuál era el verdadero. Julius grita enfadado que no puede creer que alguien inepto que es incapaz de usar magia conozca mejor ese hechizo que él, siendo un mago de hielo, pero nuestro prota le responde que lo sabe porque es amigo de Elfie desde muy niño. Esto debido a que ambos eran huérfanos y crecieron en el mismo orfanato, por lo que la conoce muy bien e incluso durante muchos años estudió su magia, aunque no logró alcanzar el mismo nivel que su amiga, por lo que ha seguido dedicándose a estudiar, mientras que en lo alto de la torre, Elfie, quien lo observa, le pide que no se preocupe, porque ella confía que todos sus recuerdos y lo mucho que se han esforzado no será en vano, ya que todavía sigue confiando en él. Nuestro prota siente sus palabras y se dirige a Julius diciéndole que conoce todos los puntos débiles y fuertes de la magia de Elfie, pero Julius furioso ataca y al ver cómo Will se defiende sin problema cae al suelo sin entender qué es lo que sucede. Nuestro prota le dice que realmente es un mago excepcional porque es el primero en lograr replicar la magia de Elfie, pero ese hechizo ella lo descubrió al tener solo 2 años, así que él aún no logra hacerlo a la perfección. Eso genera mucha confusión en Julius, quien se sentía poderoso al lograr entender ese hechizo, pero ahora siente que una niña de 2 años era mucho mejor que él, lo que le genera una gran molestia, así que se levanta mientras se ríe forzosamente y de inmediato su poder aumenta drásticamente, creando 8 copias de él, lo que termina asombrando a todos porque son más clones que antes, mientras que Julius dice que no debería subestimarlo, pero Will se prepara diciéndole que Elfie constantemente lo llegaba a molestar usando 10 clones cuando ella y él aún eran niños. Julius, enfurecido, ataca con sus fragmentos de hielo y nuestro prota empieza a moverse logrando esquivarlos, para luego con un salto y una precisión milimétrica atraviesa la cabeza de uno de sus clones mientras mira a Julius fijamente, quien asustado empieza a correr mientras lanza más hechizos, pero nuestro prota no se detiene y empieza a eliminar a los siguientes clones, utilizando sus habilidades para esquivar, golpear, atacar y saltar sobre todo tipo de hechizos, al tiempo que los clones van cayendo uno por uno sin ni siquiera llegar a impactar a Will, quien con su espada logra destruir fácilmente los fragmentos que lo atacan y lanzando su espada impacta al último de los clones, logrando de esta manera acabar con los 8, mientras que Julius asustado corre, pero nuestro prota ya lo tiene en la mira, así que va detrás del mago, quien en un último intento trata de lanzar un hechizo, pero ya es muy tarde, porque nuestro prota lo impacta con su guante y con tanta fuerza que lo lanza contra una de las paredes del Coliseo, impactándolo con tan gran potencia que lo deja en el suelo inconsciente, mientras que todos en el Coliseo quedan asombrados por lo que acaban de ver, pues el estudiante sin poder mágico venció a un mago de la academia que supera los 10.000 créditos y que es de los mayores prospectos de la magia, por lo que ahora solo debería tomar la corona para ser el campeón del torneo, pero entonces aparece Wignar, quien se lamenta por lo que sucedió, pero mientras los demás se entretenían en ese duelo, él sí cumplirá el propósito del torneo y toma la corona, asombrando nuevamente a todos porque el campeón de ese torneo es Wignar y su grupo. Mientras que en la torre el ayudante le avisa a Elfie que el torneo ya finalizó, pero la chica está llorando preguntando si hay alguna manera de borrar recuerdos. Su ayudante confiesa que sí los hay con magia oscura, pero no lo permitirá que lo use.
aunque Elfie en realidad estaba llorando porque su pasado quedó al descubierto ante todos, y sí, ella molestaba a nuestro prota era porque le gustaba jugar, pero ahora podría llegar a ser vista de una manera muy diferente. Nuestro prota, bastante agotado por los combates, va hasta el centro del lugar a descansar, mientras que Sean sale del lugar muy molesto, porque Will derrotó incluso a Julius y jura que será él quien derrote a nuestro prota. Pero Colette llorando va hasta Will, el cual se disculpa porque le quitaron la corona, pero ella solo sonríe, al tiempo que nuestro prota mira la torre porque logró mantener su promesa con Elfie. Unos días después, nuestro prota va hasta la taberna de los enanos, donde todos celebran su victoria contra Julius. Incluso celebran la ayuda que le dio Colette y que llegaron a lo más alto. El maestro Warner también está allí, agradeciéndole a cada uno de los enanos por cuidar de Will y brindando con ellos por la victoria. Mientras que Danan, luego de beber un poco y cuando ya algunos se han ido, le pregunta a Will si lo reclutaron para la torre. Colette molesta le responde que no, porque no logró ganar el torneo y que luchó sin equipo. Todo gracias a Sean, a quien nuestro prota también invitó para que viniera, pero este se negó de inmediato al estar en una fiesta con enanos. Danan de igual manera está feliz porque nuestro prota resultó ganador y además hizo que se disculparan con ellos, mientras que Julius está sufriendo al tener que trabajar en la taberna, pero la encargada le dice que los enanos aceptan las disculpas con hechos, así que él con su grupo deben ayudar en el lugar para compensar por todo lo que hicieron, mientras que Julius está muy molesto ya que al perder contra Will no fue reclutado en ninguna parte, pero Colette se da cuenta que Warner está un poco preocupado, así que le pregunta por qué. El maestro le dice que le preocupa un poco cómo vayan a tratar a Will de ahora en adelante en la academia, ya que logró destacar de esta manera y solo espera que las cosas mejoren, aunque ya le había advertido a Will que debería prepararse en caso de cualquier cosa. Al día siguiente, mientras nuestro prota camina por la academia junto a Colette, ambos se extrañan al oír como unos chicos, luego de llamarlo inepto, le preguntan si quisiera acompañarlos en las prácticas de la mazmorra, ya que reconocen que él es muy fuerte. Justo en ese momento, un grupo de chicas también llega diciendo que no es justo porque ellas son las que quieren que se les una, y dos chicos más llegan para invitarlo, rodeando a nuestro prota para insistirles que se una a ellos, mientras que Sean, Wignar y Lihana pasan sin recibir tanta atención. Colette se da cuenta que todos se fijaron en el poder que Will demostró en el torneo, por lo que ahora sí lo buscan, aunque nuestro prota está muy emocionado ya que nunca había recibido esta atención y está muy feliz al por primera vez ver que intentan acercársele, pero Colette, llena de celos al ver que una chica se acerca demasiado a Will, decide intervenir diciéndoles que él no acompañará a nadie porque ellos dos ya tienen algo que hacer al siguiente día, pues irán de compras. Esa noche, Colette está muy avergonzada porque dejó que sus celos ganaran y ahora no sabe muy bien qué es lo que hará el siguiente día. Su amiga le dice que debe relajarse ya que solo irán de compras, por lo que debe arreglarse muy bien para sorprender a Will y que incluso los rumores de que están en una cita romántica tomen incluso más fuerza. Mientras que nuestro prota esa noche está estudiando y Rusty le pregunta si irá a la mazmorra el siguiente día aprovechando que no hay clases. Nuestro prota le dice que irá de compras, algo que no tenía planeado y que prácticamente tendrá que ir a la fuerza ya que Colette le dijo que fueran, excusándose en que vendrían las prácticas y que deberían equiparse mejor, por lo que decidió aprovechar para comprar algunas cosas que le hacen falta, mientras que Rusty solo lo mira un poco celoso al saber que Will saldrá junto con Colette. A la mañana siguiente, nuestro prota se reúne con Colette, quien ya lo esperaba, pero Will no puede evitar mirarla bastante y termina confesándole que se ve muy diferente a lo que está acostumbrado, por lo que sintió como si su pulso se aceleraba rápidamente. Estos cumplidos hacen que Colette se sonroje aún más y esté más decidida a que esta sea una cita increíble para los dos, pero en ese momento Rusty llega corriendo y se disculpa por la demora, presentándose con Colette, quien no entiende nada. Nuestro prota le dice que Rusty le preguntó si podía unírseles ya que también necesitaba comprar algunas cosas y él aceptó, pero Colette solo puede mirar impactada como Rusty toma de la mano a Will y se lo lleva, mientras que el chico la mira haciéndole una mueca y deja demasiado confundida a Colette. Durante algunas horas, Colette solo puede mirar incrédula cómo Rusty siempre se le adelanta en todo y cómo se le acerca demasiado a Will. Incluso actúa de una manera muy cercana a nuestro prota, lo que le da demasiados celos en algunos momentos. Por lo que mientras descansaban en un banco, nuestro prota se fija que ella está incómoda. Por lo que Colette, aprovechando que Rusty no se encuentra, le pregunta si ellos dos son más que compañeros de cuartos, porque parecen ser muy cercanos y ha llegado a dudar si Rusty de verdad es un chico
chico o la realidad es que es una chica disfrazada. Nuestro prota se ríe por su ocurrencia, ya que está seguro que Rusty es chico porque lo ha confirmado e incluso ha visto que la tiene más grande que él. Pero además le explica que Rusty siempre ha sido así de cercano a él, ya que son muy amigos desde la infancia. En este momento Rusty llega con 2 bebidas dándole a Will una y otra a Colette, ya que él planea tomar de la misma de Will, pero Colette le ofrece la de ella y Rusty cambia de inmediato, por lo que ambos le piden a Will que lleve su espada a pulir, ya que ellos ponen como excusa que los enanos no quieren a magos como ellos en sus herrerías. Nuestro prota hace caso y se marcha para llevar su espada, mientras que Colette aprovecha que está sola con Rusty para preguntarle si Will le gusta más que solo un amigo. Rusty se levanta y con una actitud bastante desafiante le confirma que es verdad y además Will lo ama mucho más que a ella. Eso enfada a Colette, quien le dice que ella se ha dado muchos abrazos y también es muy cercana a él, pero Rusty le responde que ella no se ha llegado a bañar con nuestro prota, lo que sorprende un poco a Colette, pero Rusty le sigue diciendo que los abrazos no se comparan con bañarse a todas las noches juntos, lo que desata aún más los celos de Colette. Nuestro prota, por su parte, camina un poco extrañado, ya que ha visto que sus amigos han estado actuando un poco raro, pero mientras caminaba es llamado por Lihana. Eso lo toma por sorpresa, ya que ella es la estudiante perfecta al tener todos los créditos posibles en teoría, práctica y hechicería, así que imagina que ella necesita algo de él. Lihana le dice que le gustaría que la acompañara un momento, lo que nuestro prota termina aceptando, pero luego de caminar un poco entran a un salón, donde Will mira impactado que allí están Julius, Sean y Wignar, mientras que Lihana le dice que esta semana iniciarán las prácticas de la mazmorra, por lo que los reunió a todos ya que quiere que formen un grupo y así juntos luchen en esta mazmorra. Sean es el primero en preguntar furioso qué es lo que hace allí Will, seguido de Julius, el cual no entiende por qué lo llamaron. Lihana no ve cuál es el problema y Sean, molesto, se dirige hacia nuestro prota para que no lo ignore ni mire fijamente a Julius, pero Wignar usa su magia para crear una ilusión en todo el lugar, mientras que le dice a Sean que no debería rebajarse al nivel de un enano al luchar físicamente, por lo que es mejor y escuchen lo que Lihana tiene que decir. La chica les explica que las prácticas están por empezar y quiso reunir a los mejores, ya que ellos son los magos más talentosos de la academia, pero Will demostró mucho en ese torneo, ya que ellos son los magos más talentosos, pero Will demostró mucho en el torneo, además de tener algo que ellos no tienen. Julius no está de acuerdo porque Will no puede usar ni un hechizo simple, mientras que Sean no está dispuesto a formar un grupo nuevamente con nuestro prota, pero Wignar les dice que tienen un orgullo infantil, porque es increíble que estén menospreciando a quien los venció en un duelo y solo demuestran estar dolidos por sus derrotas, ya que Will, a pesar de no tener talento mágico, sí reconoce que tiene la fuerza de un enano y la agilidad de un monstruo, con lo que logró derrotarlos a los dos. Julius le recuerda que la mejor de todos es Lihana, lo que Wignar acepta, ya que él está de acuerdo con lo que ella proponga, como en este caso que es aceptar a Will en su equipo, lo cual no le gusta para nada a los dos de los chicos, pero Lihana les dice que ella lo que quiere es que juntos logren demostrar que son los mejores y poder subir a la torre, lo que asombra un poco a Will al saber que ella no fue reclutada, ya que es la mejor de la academia. Lihana le confirma que sí la contactó la facción del rayo, pero para ella y el orgullo de su familia no es suficiente con ser aprobada en la torre, sino que anhela llegar mucho más allá y su objetivo es ser una Mayabander, algo que sabe y todos los que están allí comparten, pues es la misma ambición, por lo que arroja una moneda en una copa y quien esté de acuerdo con su objetivo también lo hará. Wignar lo hace porque sabe que en ningún otro grupo tendrá mejores resultados. Sean y Julius también lo hacen ya que se sienten forzados al ser su mejor opción. Nuestro prota también tomó su decisión y acepta unírseles, dándole más rato la noticia a sus amigos cuando se reúnen. En los siguientes días los maestros explican a los estudiantes sobre lo que se enfrentarán, ya que Warner les dice que serán varios pisos de la mazmorra los que se desbloquearán y podrán obtener grandes sumas de créditos al derrotar guardianes poderosos, e incluso podrán demostrar que pueden ir a la torre gracias a lo que hagan allí, por lo que deben esforzarse, mientras que Edward les advierte que el peligro será inminente, ya que el año pasado 4 estudiantes murieron, así que deben saber a lo que se enfrentan, porque solo los más valientes y
y fuertes lograrán aprobar, así que no vale solo tener una admiración vana hacia los Mayabander, por lo que después de las clases inician las prácticas. Nuestro prota va hasta el campamento donde Lihana se asombra un poco al ver a Colette. La chica le dice que ella irá a donde sea que Will vaya, mientras que nuestro prota le agradece a Rusty, quien le fabricó bastantes artefactos que le ayudarán, y una vez ya están listos, los maestros dan el inicio a una semana completa en la mazmorra, donde en caso de querer retirarse siempre podrán ir a las zonas seguras que están en los campamentos, pero les desean lo mejor para que demuestren que sí pueden llegar a la torre. Mientras que en el fondo de la mazmorra, un hombre muy poderoso ya le quita la vida a un chico porque está en búsqueda de un material secreto, lo que le molesta porque lo enviaron justo cuando el festival de los chicos empezó y ahora deberá eliminar a varios de ellos. Mientras tanto, en la torre, un ayudante de Carriot le avisa sobre el inicio de las prácticas de los estudiantes, lo que no parece interesarle mucho a Carriot, quien ve con muy poco interés ser el representante de los Mayabander, así que pregunta por el soberano de la luz. Su ayudante le responde que no ha vuelto, lo que preocupa a Carriot porque la barrera ya está muy cerca de caer. Mientras tanto, nuestro prota con todos los demás salen corriendo de inmediato. Lihana le pide ayuda a Wignar, quien con su magia invoca una ráfaga de viento que los impulsa hasta el vacío y empiezan a caer, deteniéndose suavemente justo antes de caer al suelo. Nuestro prota es tomado por sorpresa por esa magia justo cuando después ve una explosión en la pared a su espalda, donde empiezan a aparecer un enjambre de hormigas gigantes. Will se prepara porque sabe que los magos no son tan buenos en el cuerpo a cuerpo y debe protegerlos, pero Wignar le dice que no debería hacerlo, ya que está ignorando a Lihana y al legado de su familia, la cual corre a través del enjambre emanando su magia de rayos por donde pasa, así que en cuestión de solo segundos acaba con todo el enjambre y Wignar le explica a Will que la familia de Lihana es de caballeros, por lo que no hay quien le gane a ella en combate cuerpo a cuerpo y menos si está usando magia, mientras que Lihana les dice que no deben pelearse por los créditos, sino que deben ser mucho más rápidos que todos los demás. Unos segundos después, nuestro prota recuerda una clase donde su maestro le explicaba que uno de los hechizos más necesarios en las mazmorras era Search, ya que con este sabían dónde estaban los monstruos y podían anticiparlos, algo que le está costando mucho a Will en este momento y que no logra conseguir, porque todos los demás con su magia acaban con los enemigos antes que él pueda reaccionar. Incluso cuando logró acabar con una de estas hormigas, Wignar con solo un tornado mágico eliminó a todas las que quedaban, por lo que nuestro prota se siente más innecesario, algo que Julius y Wignar empiezan a decirle ya que no está ayudando mucho. Lihana les dice que aún no ha mostrado su verdadero potencial porque ellos acaban muy rápidamente con los monstruos, por lo que espera que cuando se enfrenten a monstruos de nivel 5 en adelante sí pueda serles de utilidad, ya que hasta ahora solo está siendo un estorbo. Además, a diferencia de los demás magos que absorben la energía mágica de los monstruos con su varita y de esta manera llevan un registro de los que eliminan, Will, como no puede hacerlo, debe llevar parte de los monstruos en su mochila para que verifiquen sus eliminaciones, algo que retrasa al grupo por esperarlo y que empieza a molestar a Sean. Colette le pregunta a nuestro prota si él se encuentra bien. Este le responde que sí, ya que era algo que sabía que sucedería, pero seguirá esforzándose para poder ayudarlos, o al menos eso es lo que se repite en su mente, ya que en realidad no ha podido hacer prácticamente nada y ellos son los que han eliminado a los monstruos, por lo que se siente como si solo fuera el mochilero del grupo. Luego de varias horas, Lihana comenta que ya ha pasado un día desde que iniciaron las prácticas, por lo que deberían descansar, así que Wignar con su magia levanta un muro de magias ilusorias. Will sabe que lo hace para que los monstruos se alejen porque en realidad esas llamas no generan daño, pero estarán más seguros de esta manera. Además, Lihana le pide a nuestro prota que reparta las raciones de comida, algo que él hace de inmediato dándole su parte a cada uno, aunque Wignar le pide que le deje su parte en el suelo, ya que no debería acercarse más porque si no podría llegar a tocarlo, algo que no permitirá ya que solo aquellos que son dignos pueden tocar un elfo y en este grupo solo considera digna a Lihana. Colette se molesta demasiado por esa actitud, pero Will le dice que no debería enfadarse porque esa es parte de la cultura élfica y deben respetarlo, así que a él no le molesta, mientras que en su mente sabe lo que son los elfos en este mundo, ya que al igual que los enanos, los elfos son una raza de otro mundo, la cual sí puede usar magia y en ocasiones llegan a ser mucho más poderosos que los humanos, aunque son muy reservados y valoran más a los de su propia raza. Además, que a la cabeza de una de las facciones de los Mayabander se encuentra la misma reina de los elfos, Eleanor.
Un momento después, Lihana les explica que irán por Navernus, el guardián de nivel 10 y quien tiene un valor más alto en los créditos de toda la mazmorra, siendo 110 los que otorga, y ella quiere demostrarle a la torre que este grupo puede con un monstruo de ese nivel. Los demás comentan que se trata de un monstruo demasiado peligroso, pero ya sería muy tarde para arrepentirse, aunque Wignar pregunta si irán directamente hacia ese monstruo e ignorarán el resto de campamentos por allí. Lihana lo ve como la mejor idea porque quiere que luchen contra ese monstruo con sus reservas de magia intactas. Ya después podrán acabar con todos los monstruos menores. Todos aceptan y Will sabe que debe hacerlo, aunque tiene bastante miedo, pero sabe que en este día solo ha conseguido míseros 5 créditos y necesita hacer mucho más si quiere llegar a la torre, así que debe arriesgar mucho más para estar junto a Elfie. Mientras tanto, en la profundidad de la mazmorra, mientras que el chico de la sombra se reúne con su compañero, al que le explica que estaba desesperado al estar allí y quiso demostrarle a los que estaban cerca cuál era el verdadero infierno. Horas después, el grupo camina asombrados al ver los restos de monstruos por todas partes, ya que están seguros que ninguno de los otros grupos pudo adelantárseles porque ellos ignoraron todos los campamentos. Así que nuestro prota se acerca a uno de los cuerpos viendo que no hay rastros de magia, sino que solo usaron fuerza bruta. Pero Lihana les pide que la sigan porque ya están muy cerca de la caverna de Navernus, por lo que mientras caminan, Will se siente extraño porque hay un silencio muy tenebroso en todo el lugar. Pero el grupo al completo queda en shock al llegar a la entrada de la caverna y ver el cuerpo de Navernus allí tirado sin vida, por lo que saben que por su esencia mágica lo acabaron de eliminar, así que empiezan a usar Search para averiguar quién lo hizo. Will recuerda que su maestro le decía que Search no era un hechizo invencible, ya que había forma de ocultarse ante este hechizo, y es justo allí cuando oye algo sobre ellos, por lo que mira como unos dientes gigantes aparecen y le grita a su grupo que tengan cuidado, justo cuando una descarga de magia cae sobre ellos. Todos miran asombrados a nuestro prota, quien con su espada logra bloquear parte del impacto, pero luego el monstruo aparece detrás de Wignar y Will desde el suelo trata de avisarle, pero no les da tiempo y el monstruo lanza con mucha fuerza contra una pared a Wignar dejándolo inconsciente. Todos los demás chicos preparan sus hechizos más poderosos, pero no logran conjurarlos cuando el monstruo impacta en el suelo, destruyéndolo todo por completo y generando que ellos empiecen a caer. Nuestro prota ve a Wignar cayendo inconsciente y se impulsa en medio de los escombros para alcanzarlo, mientras que en los campamentos cercanos sienten el temblor que este monstruo generó al romper el piso y se preguntan qué es lo que sucede. Unos segundos después, Will cae con Wignar hasta el suelo. Nuestro prota se disculpa por tocarlo, pero ve que el elfo sigue inconsciente y además tiene una herida muy grave en el brazo. Pero al ver dónde se encuentran no lo reconoce y entiende que están debajo del piso número 10, lo que significa que están fuera del territorio de la academia. Además, todos los otros chicos lo comprueban, ya que Sean y Julius están apartados. Lihana también se fija en esto mientras trata de contener una herida en su cabeza. Colette se acerca preocupada, pero Lihana le dice que la prioridad ahora es encontrar lo más rápido que puedan a los demás chicos, porque este nivel es solo para los más grandes magos del mundo y si no se reúnen rápido serán eliminados por la mazmorra, así que si no quiere perder a su amigo deberían buscarlos de inmediato. Wignar recuerda lo que sufrió de niño y cómo la misma Eleanor lo menospreciaba, diciéndole que él no era digno y le arrancaba su brazo, por lo que despierta muy agitado justo cuando la cabeza de un gran monstruo cae cerca. Will se alegra de ver que ya despertó y se acerca para curarlo, pero Wignar rechaza su mano diciéndole que no debe tocarlo. Nuestro prota se niega a dejarlo así y si es necesario estará dispuesto a arriesgarlo todo para hacer que se sienta mejor, pero Wignar le pide que mejor le dé los suministros médicos ya que él mismo se hará la curación. Mientras lo hace, Will mira las provisiones y sabe que en este estado no durarán más de un día, por lo que debe reunirse con los demás lo más pronto posible y se lo comenta a Wignar, quien cree que lo mejor sería esperar un rescate, pero nuestro prota no lo ve factible porque esa mazmorra acabará con ellos si esperan, y más aún con este monstruo en el 10º piso. Por su parte, Warner muy asustado le pregunta a Lisa qué es lo que sucede. Esta con su magia acaba con un monstruo y le explica que una estampida destruyó uno de los campamentos, además que los dos maestros a cargo fueron eliminados y algo les quitó su cabeza, destruyendo también los puntos de control y no saben nada sobre el 9º piso hacia abajo. Warner muy asustado no cree que sea una coincidencia y Edward llega corriendo mientras le dice que ya se cancelan las prácticas y que deben
evacuar a los estudiantes de inmediato, así que ambos se dirigen hacia los pisos inferiores para empezar a rescatar a los estudiantes. Mientras caminan, Will le pide a Wignar que no use tanto Search ya que deben ahorrar sus reservas mágicas, por lo que en cambio le dirá cuando ya estén fuera del rango que lanzó con su hechizo para que pueda buscar más monstruos. Además, también deben evitar las peleas con grandes monstruos y él se encargará de los más cercanos para que Wignar use su magia a distancia. El elfo no comprende cómo puede estar tan calmado en una situación así, pero nuestro prota le dice que para llegar a la torre debe usar su fuerza al máximo, algo de lo que no está muy orgulloso, pero le confiesa que ya se ha perdido más de 100 veces en la mazmorra, así que tiene ya la bastante experiencia para saber cómo reaccionar y que deben estar preparados, momento en el que sienten algo acercarse y ven cómo aparecen unos cerdos demoníacos, por lo que Will sabe que adelante deben haber más hordas, mientras que Wignar elimina a uno de ellos con su magia, pero mira impactado cómo nuestro prota se mueve con mucha agilidad y precisión, comprendiendo que ese chico convirtió la sabiduría que aprendió en fuerza, algo que él nunca ha conseguido, pero en este momento se gira y ve que hay un cerdo demoníaco muy cerca, por lo que sabe que no tiene tiempo de atacarlo, así que lanza un hechizo para esconderse y poder moverse, pero Will le grita que eso no funcionará, aunque Wignar no puede moverse cuando el cerdo atraviesa su ilusión y justo antes de ser atacado una daga impacta en la cabeza del monstruo, para un segundo después Will atravesarlo por completo. Después de la pelea, nuestro prota le explica que esos monstruos no tienen ojos, por lo que su magia ilusoria no servirá, pero Wignar solo se ríe por no darse cuenta, mientras que nuestro prota trata de animarlo diciéndole que es un gran mago y que pueden idear un plan para salir de allí, pero Wignar lo mira fijamente diciéndole que se equivoca, porque en realidad no es ni un gran mago ni un gran elfo, sino que él es un rechazado y un inepto que no puede conseguir nada. Hace un tiempo, Wignar en la academia seguía practicando sus hechizos de ilusión, aunque los más avanzados seguían sin estar a su alcance, ya que su maná se le acababa en segundos y su cuerpo flaqueaba de tanto esfuerzo, pero Wignar sabía que esto no era suficiente y que debía esforzarse mucho más para poder llegar a la torre. En la actualidad, Wignar le explica a Will el por qué piensa que es un inepto, ya que lleva más de 6 años en la academia y no ha logrado ascender a la torre, lo que sí han logrado otros elfos antes que él, y esto le hace recordar lo que siempre le dijeron, que no tenía talento, algo que tienen razón, porque a diferencia de todos los demás elfos que con su magia son capaces de crear cosas materiales, él solo puede crear ilusiones inmateriales, las cuales solo sirven para ahuyentar a enemigos muy débiles, pero no para llegar a ascender hasta la torre, y Will trata de animarlo porque es uno de los mejores de la academia, pero Wignar no lo cree así, porque como Lihanna le dijo, ellos son las sobras de la academia. Por su parte, Lihanna camina con Colette mientras le explica lo mismo, que para ascender a la torre no importan los estudios sino el poder que tengan, ya que muchos han logrado ascender pero ellos siguen estando allí, siendo las sobras o como simples renacuajos en un estanque muy amplio. Colette no entiende, ya que sabe que todos la conocen como la perfecta de la academia, pero Lihanna le responde que solo lo hacen en ese lugar, porque fuera de allí nadie más la ve de esta misma manera. Además, que hace muchos años entendió su lugar cuando una compañera en solo su primer año de la academia fue ascendida a Majavander. Desde entonces supo que no sería digna de ascender a la torre y que sería una más del común. Wignar le explica a nuestro prota que desde su infancia supo de lo inferior que era, todo gracias a su hermana Eleanor, la cual él protegía y quería mucho, ya que había pensado que estaría a su lado para toda la vida, así que constantemente salían y él le enseñaba, hasta que el poder de ella despertó en una ocasión y fue capaz de crear un bosque rey sin ningún problema. Esto la hizo ser el centro de todos los elfos y la apartaron de su lado, convirtiéndose en poco tiempo en la primera elfa Majavander y su reina, por lo que ha estado soñando con algún día estar de nuevo junto a ella, y era esa razón por la cual se esforzaba sin descanso, aunque en la academia molestaba a algunos magos inferiores para poder esconder su propia debilidad, así que ahora no tiene sentido seguir con lo débil que él es. Will se alegra porque le confiesa que siempre sintió que tenían algo en común, por lo que se levanta con mucha emoción y diciéndole que no debe preocuparse, porque no lo abandonará ni dejará que nada malo le suceda hasta que se encuentre mucho mejor. Colette le dice a Lihanna que ella entiende que se siente indigna, pero también conoce a un chico que a pesar de estar en la misma situación él nunca se ha rendido, sino que sigue con sus esperanzas intactas y tratando de demostrar siempre lo fuerte que es, mientras que Wignar, impactado, no puede creer cómo nuestro prota se enfrenta a monstruos de un valor superior a los 5 créditos, pero siempre lo hace con agilidad y destreza como si no estuvieran en un nivel digno solo para los Majavanders, mientras que Will, luego de acabar con una horda de monstruos, se acerca a Wignar. Este asombrado no entiende por qué se lastima y arriesga
arriesga su vida por alguien tan simple como él, ya que debería abandonarlo como lo han hecho todos los demás, pero nuestro prota le responde que no lo hará, porque no lo ve como un elfo malo, aunque Kiki empieza a gritar y nuestro prota siente algo. Wignar usa su magia de detención sin sentir ningún monstruo cerca, pero nuestro prota se concentra porque sabe lo que es esa presencia, ya que se trata de la mazmorra tratando de crear nuevos monstruos, por lo que solo unos segundos después frente a ellos aparece una protuberancia que emana un torrente de magia, del cual Will ve como unos monstruos envueltos en llamas aparecen, así que sin tiempo a esperar lanza unos artefactos que le dio Rusty, los cuales explotarán, mientras que toma a Wignar para alejarse del lugar, mirando a la distancia cómo aparecen los hijos de Valkars, un tipo de monstruo de esta mazmorra, los cuales son resistentes a ataques físicos y más que todo a magia, siendo un peligro para todos los magos e incluso para la torre, ya que la única debilidad de estos monstruos es la magia de los elfos, por lo que Will mira a su compañero pidiéndole que le preste su fuerza para que juntos puedan vencerlos al no tener más alternativa, pero Wignar impactado le responde que no puede hacerlo ya que su magia ilusoria no está completa, además sabe que es un inútil y si lo intenta simplemente fracasará como siempre lo ha hecho. Nuestro prota le dice que es probable y sí se vaya a equivocar, pero esto es lo necesario para que puedan avanzar y no tiene nada de malo fracasar, ya que esa es la única manera que pueden aprender de los errores, pero no significa que deben dejar de intentarlo. Además le promete que no debe preocuparse por él ya que no morirá, pues ambos tienen el mismo sueño que cumplir y no morirán hasta llegar a la torre y en su caso estar junto a Elfie. Así que empieza a caminar mientras que Wignar lo mira sin palabras, comprendiendo el por qué Will decía que tenían algo en común siendo ellos tan diferentes. En ese momento una ráfaga de fuego se lanza contra ellos, la cual Will logra desviar y se lanza contra los monstruos, pero Wignar ve que la espada no logra hacerles nada al ser seres de fuego y decide ayudar, rogando que en esta ocasión su magia sí funcione y lanza un tornado de aire, el cual impacta sin hacer nada de efecto en los monstruos. Wignar siente un golpe directo al saber que su magia sigue siendo inútil y que por su culpa ahora Will morirá, pero nuestro prota se mantiene firme aunque una ráfaga de fuego avanza hacia él. Además, con ayuda de Kiki, quien potencia su espada, logra girarla a una gran velocidad creando un escudo con el que logra bloquear los ataques de los monstruos, mientras le grita a Wignar que no se rinda, sino que confía en sus esfuerzos y que valdrán la pena, ya que confía plenamente en él. Wignar queda en shock al oír por primera vez que confían en su poder, algo que ni siquiera los mismos de su raza han hecho y de quienes solo escuchaba insultos, donde lo veían como el peor de todos los elfos, pero ahora ya se cansó de tenerles miedo y de creer en lo que le decían, por lo que empieza a creer en Will y decide que no abandonará al único que le ha tenido confianza, como tampoco abandonará su sueño de estar junto a su hermana y se levanta para usar magia, pero en esta ocasión no ruega sino que ordena su magia que fluya, por lo que de varias runas salen unas raíces poderosas que impactan a los monstruos de fuego, logrando con esas raíces enterrarlos en el suelo y crear un pequeño bosque en el lugar. Will mira asombrado el resultado y sabe que Wignar lo consiguió, pero al girarse se asombra porque el elfo está arrodillado, diciéndole que se disculpa por su actitud de todo este tiempo, pero ahora lo ve como un guerrero digno de su respeto. Nuestro prota lo mira con una sonrisa diciéndole que nunca lo había confesado, pero desde hace mucho tiempo lo ve también de esta manera, así que ambos se dan la mano en señal de respeto mutuo entre compañeros. Unos minutos después, nuestro prota usa sangre en un mapa que Rusty le dio, asombrando a Wignar ya que Will siempre tuvo planeado el camino. Además que Kiki los guía al seguir los rastros de Colette y de Sean. Mientras tanto, Julius, quien camina junto a Sean, le pide algo de agua, pero este se niega porque deben racionarla y sus humores se alteran cada vez más. Pero Sean toma bruscamente a Julius para esconderlo. El mago de hielo se enfada reclamándole que no hay monstruos cerca, pero Sean le dice que sí los hay y son demonios, los cuales su magia de Search no detecta, y miran cómo aparece una horda de centinelas demoníacos, por lo que Sean, lleno de mucha ira, le ordena a Julius que use su magia de clones para que sirvan al menos de carnada, ya que debe liberar el mucho odio que tiene acumulado porque constantemente recuerda la humillación que Will les dio, así que ahora usará su magia para liberar ese odio que lleva guardado. Mientras tanto, en el séptimo piso, unos estudiantes huyen de los centinelas demoníacos, pero antes de que uno de estos acabe con un estudiante, Edward llega y con su magia decapita toda la horda en segundos, dejando impactados a los estudiantes, pero el maestro les ordena que se reúnan con los demás en el sexto piso y con los maestros que ya se encuentran allí, mientras que Warner llega en un dragón volador llevándose al otro maestro en segundos. Edward dice que ya casi todos van hacia el piso 6, pero no saben nada sobre el grupo de Lihana. Warner le dice que él sabe dónde se encuentran, porque según las informaciones
conversaciones que tuvieron sabían que iban al piso 10, pero gracias a la gema de Kiki, él sabe que se encuentran exactamente en el piso número 11. Mientras tanto, Lihana sigue avanzando mientras que Colette deja por el camino un rastro con algunos objetos. Lihana comenta que ya llevan allí 16 horas, lo que empieza a preocupar a Colette, pues no tienen mucha comida ni agua, además que no han podido descansar bien por los constantes ataques de los monstruos y Lihana ya está muy cansada luego de acabar con tantos. La chica se disculpa con Colette ya que siente que es su culpa, pero esta le responde que no debe culparse, ya que nadie esperaba a este monstruo en el piso número 10 e incluso si de culpa se trata, ella también podría ser culpable al venir sin ser invitada, por lo que siguen caminando esperando poder encontrar a sus compañeros. Will y Wignar corren al sentir una presencia de un mago cerca, por lo que al llegar a un espacio más abierto ven impactados como hay una montaña de cuerpos demoníacos y sobre ellos está Sean, mientras hay rastros de fuegos en todas partes. Julius aparece luego de acabar con el último monstruo, por lo que Will comenta que está muy alegre de volver a verlos. Sean con mucho odio lo llama inepto y lo ignora, mientras que Julius alardea de su poder mágico de hielo, pero en este momento todos comprenden que las dos chicas no estaban con ninguno de ellos y que deben encontrarse solas en algún lado de este piso. Lihana y Colette miran que alguien se acerca, pero Lihana desconfía justo cuando la cabeza del hombre cae al suelo. Colette la reconoce como la cabeza de uno de sus maestros y no comprende nada, mientras que el otro hombre se acerca preguntándose cómo es que dos chicas llegaron allí. El decapitado comenta que el monstruo debió crear un agujero y ellas cayeron allí, lo que molesta a su compañero porque se supone que nadie debería saber que estaban en este lugar. Colette pregunta con miedo y algo de furia quiénes son, por lo que uno de ellos toma la cabeza que tenía puesta y la explota en sus manos, escribiendo en el aire que son los villanos, mientras que su compañero responde que están allí para acabar con el falso cielo. Las chicas no comprenden por qué lo harían ya que desatarían una calamidad, pero el decapitado les dice que no deben saberlo y que será mejor que le den sus cabezas, por lo que lanza un haz de magia oscura que antes de impactar es atravesado por una espada. Nuestro prota se disculpa por la tardanza y ellas miran como todos los demás chicos ya están allí. Will explica que las encontraron gracias al rastro que vieron y el olfato de Kiki, pero no entienden quiénes son estos dos monstruos. El decapitado se emociona al ver más cabezas y Will se lanza para atacar, siendo impactado por un rayo de magia y sus compañeros le ayudan a amortiguar el golpe, pero el compañero del decapitado se lo lleva arrastrándolo porque deben terminar con su misión, lo que molesta al mago, quien decide que al menos dejará que se diviertan e invoca al duque. En ese momento los chicos ven como una runa de teletransporte que se supone era magia secreta de la reina maga iluminan el lugar, para luego aparecer el mismo monstruo que los atacó antes, pero Will ahora lo reconoce mejor como el duque maldito que vale 270 créditos. En la torre de los Maya Vander valoran a los magos con una regla de 1/1000, donde un monstruo de un crédito que se ha derrotado equivale a 1000 puntos para un mago, por lo que ahora con este monstruo de 270 créditos los chicos saben que será prácticamente imposible eliminarlo, por lo que esquivan un rayo destructor que por poco y los impacta, mientras que Will le dice a Lihana que deberían huir ya que no pueden contra este monstruo. La chica acepta y todos empiezan a correr, aunque Wignar se detiene para usar su magia ilusoria y bloquear el camino por donde se dirigen, pero el monstruo elimina los muros de roca sin problema alguno y ataca al elfo, quien se salva gracias a que nuestro prota lo empuja y juntos huyen de varios ataques, logrando llegar con los demás mientras que ven los escombros a sus espaldas sin entender cómo existe un monstruo de este nivel. Nuestro prota les dice que leyó sobre ese monstruo en la biblioteca, ya que es un gran duque el cual habita en el piso 25 y está casi que en la cima de todos los monstruos, lo que asombra a los demás porque no debería estar en el nivel 11. Unos minutos después, Will supervisa unos centinelas y avisa al grupo que los siguen buscando, ya que el gran duque les ordenó que los encontraran, y Julius pregunta frustrado si están condenados a morir en este lugar, ya que hay muchos centinelas y no hay manera de que puedan huir. Lihana sabe que por el cansancio y el estrés de este lugar su moral empieza a debilitarse, así que no es extraño que se generen discusiones, pero nuestro prota les dice que hay una salida, o mejor dicho, la única salida que tienen es eliminar al gran duque, porque al hacerlo romperían la jerarquía que detienen los otros monstruos hasta su mayor líder y podrían abrirse paso de alguna manera hasta los pisos anteriores, pero si no eliminan primero al duque, este organizará a todos los demás monstruos y serían superados. Julius le reclama con algo de molestia que si en realidad cree que podrán vencer a un monstruo así. Will le dice que tiene un plan pero no lo obligará a participar si no está dispuesto, pues él no es un mago. Julius empieza a llamarlo inepto, pero Wignar interrumpe diciendo que sí confía en él, ya que le ha salvado la vida varias veces con su sabiduría y su fuerza.
sorpresa. Colette también está de acuerdo en seguir su plan porque solo Will conoce también la mazmorra, mientras que Sean comenta que huir no le servirá de nada y lo más lógico es luchar, aunque no lo piensa porque Will lo diga. Eso sorprende a nuestro prota y Wigner le dice a Lyanna que permitió y este chico lo tocara, por lo que confía con su vida en Will y espera que ella también tenga esa confianza con un compañero de los elfos. Lyanna acepta seguir su plan porque se equivocó, ya que Will no era el escudo de ellos, sino que debió ser siempre el líder, ya que es el único que estando en esta situación mantiene una mirada decidida y sin desesperación, por lo que confiará ciegamente como lo hace Wigner y aceptará las órdenes que les diga. Nuestro prota siente un orgullo y un impulso por esas palabras, así que promete que todos saldrán con vida de allí, pero Julius se niega a seguir un plan del que considera inepto, lo que Will acepta porque solo no podrá conseguirlo, así que le pide que le preste su fuerza, pues le enseñará un secreto de la magia de Elfi, con lo cual podrán ganar. Unos minutos después, el monstruo encuentra a los chicos y empieza a atacar, pero Julius comienza a conjurar un hechizo muy poderoso mientras que el monstruo lo ataca, descubriendo que era un clon, al tiempo que varios clones más aparecen y siguen recitando el hechizo. Julius sabe que Will le explicó que la técnica de usar clones de Elfi le permitía lanzar un hechizo ininterrumpido. Sin importar que uno de sus clones fuera eliminado, ella podría seguir el lanzamiento desde otro clon, con lo que se puede usar hechizos de complejidad superior. Así que Julius, siguiendo esta misma técnica, recita el hechizo y se prepara para lanzarlo, aunque el monstruo se da cuenta de su verdadera presencia y nuestro prota da la orden para que los demás lo protejan, por lo que Wigner, Sean y Colette usan su magia para distraer al monstruo sin hacerle nada de daño, mientras que Will hace lo suyo atacando con su espada, confirmando lo que sabía porque las alas de este monstruo son impenetrables y su única esperanza es el ataque de Julius, quien después de algunos segundos termina el conjuro y una ráfaga de cristales impactan, levantando una gran nube de humo que al dispersarse sorprende a los chicos porque el monstruo sigue vivo, aunque tiene algunos cristales incrustados, pero no parece afectarle demasiado y se supone que era el hechizo más poderoso y avanzado de Julius. Pero nuestro prota no se sorprende del todo porque ya lo había pensado, pues había una probabilidad de que este monstruo lograra bloquear el ataque y por eso le dio una tarea específica a Lyanna, quien aprovechando que el monstruo está ralentizado usa su magia de rayo para atacar a toda velocidad, llegando hasta el monstruo y luego de canalizar todo su poder choca contra la barrera. Eso la sorprende porque no debería tener ningún escudo y supone que es obra de esos magos, por lo que sale impulsada mientras que varios rayos de magia la persiguen. Will toma a Lyanna y le pide a Kiki que los proteja. El familiar crea un escudo que los defiende, aunque uno de los rayos impacta en los lentes de nuestro prota y los rompe, justo cuando Will ve como un rayo de luz va hacia ellos y no puede ver nada más por unos segundos. Warner, mientras viaja, se pregunta qué hace allí un gran duque, pero Edward le grita que no tienen tiempo para pensar y que deben llegar lo más rápido antes que sea muy tarde. Por su parte, Wigner logra detener la caída de los dos chicos, mientras que Lyanna comenta que ella se encuentra bien, pero fue Will quien recibió todo el impacto, mientras que nuestro prota solo puede seguir en shock y Julius mira impactado que ese monstruo está destruyendo su ataúd de hielo, por lo que Lyanna les da la orden para que huyan, pues ella es la culpable ya que falló el golpe más crucial y al menos les conseguirá algo de tiempo para que se alejen. Colette le grita que no debe hacerlo, pero Lyanna les explica que su familia siempre ha tenido este legado, razón por la cual muchos de ellos pierden la vida muy jóvenes al ser los escudos, pero ella no tendrá problema en hacerlo ya que es de su herencia, mientras que Wigner se pone a su lado diciéndole que él no la abandonará, ya que por primera vez encontró otro guerrero que respeta además de ella, por lo que los dos chicos salen corriendo en dirección hacia el monstruo. Colette les grita que no lo hagan mientras que Julius le pregunta a Sean qué es lo que harán, pero Lyanna empieza a usar su poder de rayo contra ese monstruo y Wigner con su magia élfica logra retenerlo unos segundos, lo que Lyanna aprovecha para acercarse y cuando estaba por impactar el monstruo se libera, enviando a la chica contra el suelo y Sean se debate en qué hacer, porque Lyanna y Wigner están dando su vida para salvarlos, así que él cree que debería huir, lo que no sería una vergüenza sino que estarían haciendo lo debido, que es marcharse y abandonarlos, pero una ira empieza a recorrer su cuerpo al mismo tiempo que Will lo llama pidiéndole que lo golpee, ya que su cuerpo no para de temblar porque perdió los lentes que Elfi le regaló y ahora el miedo se apoderó de él, así que no siente que pueda hacer nada y Sean enfurecido lo levanta, reclamándole que debe aceptar su culpa porque fue quien los llenó de esperanzas, quien ideó el plan para atacar y ahora resulta que tiene miedo, así que lanzándolo al suelo lo golpea ordenándole que acepte su culpa hasta que Will sangra, pero este mismo le detiene los golpes mientras que le da una sonrisa a su compañero, porque gracias a que lo golpeó ya no tiene miedo. Sean mira en shock cómo Will se levanta y toma su
su espada, pidiéndole a Colette que proteja a Kiki mientras que sale corriendo, lo cual no entiende, pues parece que no tiene nada de miedo, pero Colette le dice que no es cierto, porque Will siempre tiene miedo, ya que usar una espada es muy diferente a usar una varita. Así que mientras nuestro prota ataca a ese monstruo, Colette le dice a Sean que debe imaginar lo que es acercarse tanto a los monstruos, pues los magos usan ataques a distancia, pero Will siempre está aterrorizado y es justamente eso lo que lo motiva, porque el mayor miedo de Will es huir y ser un cobarde. Así que por ilógico que suene, ese miedo que siente es lo que muchos creen que es la valentía, por lo que ella se levanta ya que también irá a luchar, dejando a Sean con mucha impotencia y sin poder creer lo que ella le dijo, mientras que nuestro prota esquiva y se acerca al monstruo, pero sabe que la única manera de poder hacerle algo es logrando dañarle las alas que este tiene, aunque suene imposible, pero debe de haber alguna manera, y se asombra al ver que Colette está usando su magia, por lo que ahora solo están ellos dos para luchar, pues Lyanna y Wignar están muy heridos. En ese momento nuestro prota es impactado por un rayo de magia, pero sin importar el miedo que siente, el simple hecho de llegar a pensar que perderá otro compañero más le da más miedo aún y se lanza hacia el monstruo, que dispara una ráfaga de ataques mágicos, pero nuestro prota ya sabe lo que hará, y cuando la nube de polvo desaparece deja solo a la vista la espada, con lo que todos se extrañan. Pero Will ya estaba cerca del monstruo y Colette usa todo su poder mágico para invocarle una espada a nuestro prota, quien la toma y con mucha fuerza lanza un corte que termina quitándole una ala a ese monstruo, el cual enojado empieza a destruir todo lanzando un rayo contra el suelo mientras camina hacia Will, aunque un ataque de fuego lo distrae y nuestro prota ve asombrado a Sean, quien con su ave de fuego vuela invocando un poderoso hechizo avanzado, aunque son impactados por el rayo del monstruo, pero Sean aterriza cerca a este, asombrando a Will porque él usó su guardián como escudo, mientras que Sean grita que si Will pudo atacar desde cerca, él también podrá. Así que termina su invocación y lanza un poderoso torrente de fuego que mueve al monstruo, aunque no logra hacerle nada de daño, porque este se recupera rápidamente y golpea a Sean enviándolo hasta el suelo, mientras que todos miran impactados que ni siquiera un hechizo avanzado pudo hacerle suficiente daño a ese monstruo. Así que Sean entiende que una varita sola no es suficiente, mientras que Will piensa que con solo su espada no podrá, justo cuando un cuarzo cae frente a él y mira hacia todos lados, donde a la distancia se encuentra Rusty, quien espera que recuerde que no es solo una espada, sino que debe ser juntos, como lo profetizó la madre de Will cuando era solo un bebé, ya que lo hacía por la salvación de este mundo, pues un día la espada y la varita mágica se unirían, por lo que nuestro prota ahora lo entiende y corre hacia su espada, pidiéndole a Sean que le lance un hechizo de fuego, lo cual este hace, y nuestro prota con su espada lo bloquea, siendo envueltos en llamas, y todos, incluidos los maestros, miran atónitos como la espada de nuestro prota absorbe las llamas de fuego y ahora las irradia, mientras que Will sale corriendo a toda velocidad y esquiva los ataques enemigos, saltando en el aire y con su espada que está irradiando fuego bloquea toda la magia en su contra, mientras que recita un hechizo con su espada y lanza un corte con tanta fuerza que termina atravesando a la mitad a ese monstruo, dividiéndolo y dejando que las llamas lo consuman por completo. Todos miran en shock lo que Will acabó de hacer, porque de un solo corte venció a este monstruo gigantesco y dejó una grieta de fuego en el suelo, mientras que nuestro prota siente que las fuerzas le abandonan el cuerpo y cae de rodillas, aún con su mente procesando todo lo que acabó de pasar y cómo una fuerza desconocida se apoderó de su cuerpo. Incluso mira con asombro cómo su espada vuelve a la normalidad, pero el estado de calma y confusión es eliminado cuando unos ruidos se acercan, por lo que ahora todos ven como hacia ellos viene una manada de monstruos, los cuales debieron escuchar el estruendo del Gran Duque y ahora no saben qué podrían hacer, porque todos están demasiado debilitados y sin fuerza para poder luchar, mientras que los maestros se apresuran para intentar llegar pero no creen conseguirlo. Pero cuando Julius estaba por ser impactado por un monstruo, una voz recita un hechizo, causando que todos los monstruos sean iluminados por magia y desaparecen en segundos sin dejar rastros en ningún lugar. Nadie entiende qué es lo que pasó, pero nuestro prota sabe que se trata de magia avanzada de alto nivel elemental, por lo que se gira junto con sus compañeros para llegar a ver que sobre ellos se encuentra un grupo de magos, pero al frente está un hombre el cual revela su rostro y por la varita que llevaba nuestro prota sabe que se trata del rey de los Mayavander, el conocido soberano de la luz Aaron, quien también lo mira fijamente, pero Will al ver que lleva bastante equipamiento supone que estos deberían estar en una campaña de exploración de la mazmorra, pero Aaron felicita a todo el grupo ya que lucharon bien y aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad
oscuridad, él les otorga la bendición de la luz, por lo que todos los chicos se inclinan ante él y Will sabe que incluso los elfos veneran al gran rey de los Mayavander, pero en su caso su atención está fijada en aquel que lleva todo el equipaje, lo que causa que el chico descienda desde lo alto y se acerque a Will, comentando que es impresionante que la espada aún viva, por lo que pregunta por el nombre de nuestro prota y además se presenta como Finn. Mientras tanto, los dos magos oscuros se alegran de haber completado su misión, ya que consiguieron una espada que les servirá demasiado y prefieren no encontrarse tanto con esos magos, sino que buscarán más completar sus objetivos. Después de varios días, la academia se viste de luto porque hubo 11 fallecidos en la mazmorra, aunque fueron solo maestros quienes valientemente dieron sus vidas para proteger a los estudiantes, los cuales poco a poco intentan comprender y seguir con su rutina después de todo lo que sucedió. Nuestro prota con su grupo están recuperándose mientras que se preguntan quiénes eran estos dos magos que vieron en la mazmorra, ya que tenían la fuerza para acabar con los maestros e invocar a un gran duque, lo que para Lyanna no tiene respuestas, pero agradece que sigan vivos, ya que su intención cuando los reunió era poder llamar la atención de la torre, lo que sí consiguieron y además siguen vivos, por lo que no se arrepiente de haber creado este grupo y les agradece con todo su respeto como caballera. Momento que sería muy inspirador si no fuera porque el estómago de Lyanna suena muy fuerte, demostrando el hambre que tiene. Por lo que Colette le ofrece un poco de manzana para que calme su hambre, pero luego de unos segundos Lyanna se devoró casi todas las manzanas, lo que asombra a Colette, quien la llama glotona, pero Lyanna se defiende diciendo que lo hace porque su cuerpo necesita reponer mucha energía luego del combate, aunque la vergüenza en su rostro demuestra que es solo una excusa y los demás chicos se asombran porque no esperaban una actitud así de quien es conocida en la academia como la estudiante perfecta, mientras que Wigner sí la conocía ya desde hace un tiempo, pero Lyanna les dice que, volviendo al tema del combate, quiere dirigirse exactamente a Will, porque gracias a su liderazgo y su instinto de supervivencia es que lograron salir de ese lugar. Nuestro prota se avergüenza por los cumplidos y les dice que no fue nada, ya que simplemente él hizo lo que pudo y está seguro que si lograron sobrevivir es porque todos unieron fuerzas. Julius comenta molesto que todo fue por culpa de Will, ya que siguieron el plan de un inepto, quien además le dejó toda la responsabilidad a él como mago de hielo, y Colette, cansada de tantos comentarios en contra de Will, no permite que Julius siga hablando, mientras que Sean le pregunta a Will qué fue ese poder que usó con la espada, ya que pareció como si devorara su magia. Todos comentan sobre esto porque sí les pareció algo increíble y Lyanna no sabe si sea un hechizo, pero Julius vuelve a comentar que hubiera sido bueno que les avisara sobre ese tipo de poder que tenía, aunque ahora es Kiki quien no deja que siga hablando y nuestro prota les confiesa que ni él mismo sabe qué fue lo que sucedió, ya que solo sintió que su mente se puso en blanco, por lo que no sabría explicarles cómo funciona, y Colette comenta que deberían preguntarle a los maestros sobre cuál podría ser este poder, mientras que Will les pregunta si saben quién era el chico que vieron junto al grupo del Soberano de la Luz. Lyanna y los demás comentan que era el conocido como miembro de apoyo, quien suponen hace parte de la tribu Finn, una raza de personas pequeñas que no pueden usar magia, pero tienen un conocimiento total de la mazmorra y la torre tiene un pacto con ellos para que sean los guías de las mazmorras. Gracias a todo esto es que pueden explorar las diferentes zonas que sin ellos sería imposible, por lo que ahora nuestro prota tiene muchas más preguntas, porque sí quiere saber cuál fue este poder, pero también tiene mucha curiosidad por lo que sintió al conocer a ese chico. Mientras tanto, Finn llega a la oficina de la directora Caldron, a quien saluda amistosamente y le entrega lo que consiguió en la expedición con Aaron, quien es un líder muy severo, pero consiguieron el fragmento de esta arma que se supone es la matamagos que buscaban, aunque en el piso 40 tuvieron un combate muy fuerte que terminó con más de 20 magos expertos sin vida, pero lograron traer esa arma, a la que no parece ser algo que la mazmorra genere, sino que más bien parece que están haciendo experimentos en lo profundo de la mazmorra y fabrican esas armas, por lo que Aaron le ordenó entregarle esos restos a la directora para que pueda investigarlos, mientras que él volverá a la mazmorra para saber más sobre lo que sucede. Caldron le agradece por su ayuda y se disculpa por todo lo que le están pidiendo, pero Finn le dice que es lo menos que puede hacer, ya que parece que están intentando algo contra los magos, aunque cambia de actitud rápidamente y se acerca a la directora, preguntándole por qué no le había dicho nada sobre ese chico, ya que se supone que en la academia protegen a los magos, pero cuando se trata de espadas es asunto de
de él. Cauldron le responde que Will es un estudiante de la academia que aspira a ser Maya Vander, lo que asombra a Finn porque nunca había escuchado que una espada quisiera ser una varita, lo que también es increíble para Cauldron, quien espera que termine en un hecho sin precedentes que les ayuden a sobrepasar los cielos. Finn está de acuerdo, por lo que dejará que ellos sigan enseñándole a Will un tiempo, aunque advierte que no se quedará al margen, lo que para Cauldron no significa ningún problema. Al siguiente día, nuestro prota ya se encuentra practicando con su espada, lo que Colette no comprende, pues no ha sanado sus heridas completamente y ya está entrenando. Pero nuestro prota le dice que no puede quedarse quieto porque él aún tiene un sueño que conseguir, lo que incluso para los demás compañeros es admirable, ya que su determinación y ambición es única. Mientras que Sean, muy molesto, le grita a nuestro prota que tienen algo pendiente, por lo que salta desde la ventana haciéndose un poco de daño y le dice a Will que tienen un duelo pendiente, porque en el torneo le prometió que después lucharían de verdad, así que ahora llegó el momento y debe derrotarlos si planea llegar a la torre. Nuestro prota no está de acuerdo porque no se ha recuperado del todo de las heridas y no lo ve como una buena idea, pero al ver la decisión de Sean termina aceptando el duelo, lo que emociona al mago, quien crea varias runas y empieza a atacar con disparos de fuego. Will sale corriendo y usa las paredes de la academia para evitar ser impactado, lo que termina molestando a los maestros porque están luchando en la academia y al final los chicos terminan huyendo para no ser castigados por este duelo. Algunos meses después llega el día de los exámenes finales, donde nuestro prota está seguro que podrá aprobar para por fin ver a Elfie, así que se enfoca en terminar esos exámenes y poder graduarse en su academia para acceder de esta manera a la torre. Durante los siguientes días, nuestro prota sigue combatiendo y entrenando sin descanso. En su mente resuena constantemente la misma pregunta: ¿habrá algún camino disponible para acceder a la torre central, incluso para aquellos que no tienen un don para la magia? Pues Will sabe perfectamente que el requisito fundamental para ser aceptado en este santuario de hechicería es, irónicamente, el talento mágico. Sin embargo, está decidido a resolver ese dilema por la fuerza de su voluntad, pues se ha jurado a sí mismo que nada y ni siquiera las leyes de este mundo le impedirán reencontrarse nuevamente con Elfie en la cima. Unos días después, los maestros se reúnen en la sala de profesores, completamente impactados por los informes recientes. No pueden creer lo que ven sus ojos. Will ha conseguido una puntuación perfecta en todos los exámenes teóricos de las diferentes materias. Eso es algo sin precedentes. Incluso los estudiantes más prodigiosos han cometido siempre algún error bajo presión, pero Will no ha perdido ni un solo punto. De seguir así, conseguirá los créditos necesarios para aprobar el año solo con teoría, algo que muchos consideraban imposible, lo que llena de orgullo al maestro Wagner, quien siente que sus consejos han sido el combustible para el motor de Will. Pero en ese momento, la maestra Elisa, intrigada, pregunta por el paradero de aquel chico. Warner, consultando una esfera de cristal, confirma que está donde siempre se encuentra, enterrado bajo una montaña de libros en la biblioteca. Mientras tanto, los amigos de nuestro prota lo observan con preocupación. Will apenas ha dormido y no deja de estudiar ni por un segundo. Él sabe que su cuerpo está al límite, pero les recuerda que mañana es el plazo máximo para presentar el último de los exámenes teóricos. Pero sus amigos le recuerdan que apenas el día anterior acabó de vencer a un monstruo enorme en las mazmorras, una hazaña que él reconoce, pero insiste en que fue gracias al apoyo de sus compañeras. Pero a pesar de que su duelo contra el maestro Stewart le otorgó más posibilidades de ganar 5 créditos de hechicería, Will no se permite un solo momento de distracción y en un gesto tierno y cómico, Rusty le quita una cana que le ha salido por el estrés, advirtiéndole que está muy enfocado y que incluso el guerrero más fuerte necesita descansar para que su mente no se rompa. En los pasillos de la academia, Julius y Sean discuten sobre sus créditos y su reciente batalla, aunque siempre intentan sobresalir más que el otro. La directora observa divertida como en el fondo ambos se preocupan por proteger a Will. Por otro lado, Wignall y Lyanna caminan conversando sobre la paz mental que les dio conseguir los créditos de prácticas tras derrotar a aquel Naverus. Wignall admite que ese monstruo fue mucho más fácil de manejar que el Gran Duke, y ambos notan que su actitud ha cambiado. Ya no son los estudiantes distantes y arrogantes de antes. Conocer a Will y ver su ejemplo les ha enseñado que su propio valor es mucho más alto de lo que jamás pensaron. Wignall confiesa que admira profundamente
profundamente el último empujón que nuestro prota le está dando a su esfuerzo final. Al caer la noche, Colette visita a nuestro prota en la biblioteca y se lo encuentra profundamente dormido junto a los libros. Conmovida, le pone un abrigo encima y al verlo tan indefenso, se inclina para darle un beso. Sin embargo, Rusty aparece de la nada y la interrumpe, dejándola completamente avergonzada. Pero ella además niega las intenciones que aquel chico le acusa, ocultando su frustración tras el enojo que siente hacia los Mayabander y especialmente hacia Elfie. No entiende cómo ella puede observar desde lo alto de la torre sin mostrar ni un poco de interés por el chico que lo da todo por alcanzarla. Mientras tanto, en la imponente torre central, Elfie camina por los fríos pasillos. Eleanor la saca de sus pensamientos, sorprendida de verla fuera de su habitación, pero la tensión entre ellas es evidente tras su reciente duelo. Pronto aparece Sio, anunciando que la barrera está por desaparecer tras dar el inicio al ritual. Todos los altos mandos están expectantes, esperando que entre los nuevos aspirantes aparezca alguien que realmente valga la pena. A la mañana siguiente, el salón de clases está cargado de una tensión eléctrica. El último examen es del temido profesor Edward. Al entrar, el maestro anuncia algo inesperado. El examen consta de una sola pregunta. Deben concentrarse al máximo y demostrar que sus 6 años de estudio no han sido en vano. Cuando entregan las hojas, el silencio es absoluto. La pregunta es: ¿qué significa la magia? Los estudiantes deben de justificar además sus respuestas según su afinidad elemental. Para los magos, esto es una oportunidad de oro. Así pueden describir las sensaciones que experimentan al lanzar los hechizos. Sin embargo, nuestro prota queda en shock. Su mente se queda en blanco porque nada de lo que ha estudiado en los libros de texto sirve para responder eso. Él nunca ha sentido el flujo del maná en sus venas ni el calor de un hechizo naciendo de sus manos. Aún así, no piensa rendirse. Tras unos segundos de angustia, comienza a escribir con determinación. Para él, la magia no es un elemento ni una fórmula. Es un sueño imposible de alcanzar. Su mayor anhelo y la razón de cada cicatriz en su cuerpo. Define la magia como algo tan increíblemente bello que su única meta en la vida es, algún día, encontrar algo parecido para poder experimentarlo por primera vez. Horas después del examen, la oficina de los maestros se convierte en un campo de batalla. El maestro Wagner le reclama a Edward con furia, acusándolo de diseñar una prueba exclusivamente para perjudicar a Will. Edward, con una frialdad exasperante, lo niega. Sostiene que para cualquier aspirante a la torre debe ser capaz de definir la magia desde la experiencia. Para él, Will solo sería un estorbo en la torre central y cree que le está haciendo un favor al mundo al impedir su ascenso. Esta decisión deja a nuestro prota en una situación desgarradora. Se gradúa de ese año con 7.199 créditos, uno solo menos de los 7.200 necesarios para ser aceptado en la torre. Horas después de la noticia, Will se encuentra completamente devastado en las afueras de la academia, donde las lágrimas de impotencia no tardan en aparecer. Rusty intenta consolarlo, pero nuestro prota siente que le ha fallado a la promesa que le hizo a Elfie, pues el peso de la injusticia que siente por aquel examen que el maestro Edward le hizo a propósito es demasiado grande. Mientras tanto, Colette, Wignall y Lyanna buscan desesperadamente a Will por todo el campus sin éxito. Julius aparece con su arrogancia habitual, despreciando a Will por no haber obtenido los créditos necesarios y reafirmando su creencia de que una espada jamás podrá compararse con una varita. Wignall, harto de su actitud, lo amenaza con su varita, recordándole que no debe ofender al amigo de un elfo. Mientras Sion, por su parte, admite que lo que más le molesta no es la falta de talento de Will, sino que Edward le haya robado la oportunidad de derrotarlo él mismo en un duelo justo, mientras que el maestro Wagner interviene para calmar los ánimos, instando a los jóvenes para que disfruten del Festival de la Terminalia, la celebración de fin de año más importante del reino. Minutos después, el festival comienza con un despliegue de luces y alegría. La maestra encargada de la ceremonia, quien no pierde la oportunidad para quejarse de la ausencia de Edward y Wagner y además de no tener pareja.
Pero recuerda a todos la importancia histórica de este día. Hace 500 años, la gran Mercedes y 5 poderosos magos salvaron a la humanidad de la extinción, levantando una barrera que los protege de aquellos invasores del cielo que una vez atacaron y llenaron el mundo de oscuridad. Una vez se acerca la medianoche, todos los demás ayudantes se aseguran de que el perímetro esté a salvo y de que no haya haber ninguna complicación. Los Mayabander hacen su aparición triunfal sobre la torre y la multitud vitorea sus nombres, mientras que los 5 protectores máximos unen el poder de sus varitas mágicas. Con un hechizo de magnitud asombrosa, restauran por completo la barrera protectora para un año más. El júbilo es total. Las personas celebran el año nuevo con esperanza, creyendo que están a salvo tras aquella barrera de maná. Sin embargo, la alegría se transforma en puro terror en cuestión de segundos. Un letrero de magia oscura rasga el firmamento y el ambiente se torna gélido y sombrío. Cientos de runas mágicas aparecen en el cielo y de ellas comienzan a descender seres demoníacos sedientos de sangre. El plan del enemigo es perfecto y cruel. Han esperado al ritual de regeneración, pues saben que tras levantar la barrera, los Mayabander se han quedado sin poder mágico, por lo que ahora la ciudad está indefensa, los héroes están agotados y los demonios se preparan para lo que llaman un banquete infernal. En medio del shock y la destrucción, la academia se convierte en el epicentro de una pesadilla. En medio del estruendo y de la confusión, nuestro prota se queda petrificado por un segundo. Reconoce aquellos círculos mágicos, pero no logra comprender por qué están manifestándose en plena ciudad. Mientras que las explosiones sacuden los cimientos de los edificios, los ciudadanos corren desesperados buscando un refugio que no parece existir. Incluso los magos de la torre están desconcertados. Según las leyes, los monstruos de las mazmorras no deberían poder cruzar a la superficie sin previo aviso. Claire reacciona con la agilidad que la caracteriza. Invoca de inmediato un escuadrón de guardias mágicos para frenar el avance de las bestias. Uno de los magos, también de alto rango, confiado en su superioridad, ordena a sus aprendices disparar con ráfagas de fuego y luz, mientras que los guardias hacen de escudo. Los compañeros de Will observan impactados. Es una exhibición de poder digna de la élite de la torre. Sin embargo, la arrogancia les sale cara. Un monstruo que todos dieron por muerto tras la explosión se levanta entre los escombros. El mago, molesto, ataca de nuevo con un flujo de maná devastador, confiando en que este será el fin de la criatura. Claire intenta advertirle al ver algo extraño en el arma del enemigo, pero ya es demasiado tarde. El monstruo atraviesa al mago por la mitad como si fuera papel. Los hechizos simplemente se desvanecen al contacto con aquella criatura. Claire retrocede horrorizada al darse cuenta de la verdad. Aquel ser es inmune a la magia y porta la legendaria espada Matamagos. Desde su observatorio, la directora contempla la catástrofe. Los informes de la derrota de los magos de élite le llegan sin cesar, confirmando el uso de espadas matamagos y círculos mágicos idénticos a los del incidente anterior, por lo que sabe que esto no es obra de un lobo solitario. Hay una mente maestra moviendo los hilos, pero a pesar de los ruegos para enviar refuerzos desde la academia, ella se niega rotundamente. Ordena priorizar la defensa de la torre, convencida de que el ataque a la ciudad es solo un señuelo sangriento. Mientras tanto, en la cima de la torre, la atmósfera es de una tensión insoportable. Los Mayabander observan la destrucción desde su trono de poder, furiosos por haber sido atacados en el único día en el que están más indefensos. Debido al inmenso gasto de energía necesario para reconstruir la barrera del mundo, Seo comienza a impacientarse. Arden deseos de saltar a la batalla, mientras que Aaron, con una mirada gélida y una sed de sangre contenida, le prohíbe a todos los que están allí sugerir que abandonen su puesto, pues aclara que ningún Mayabander abandonará la sala, pues si uno de ellos muere, la barrera caerá definitivamente, permitiendo que los seres del cielo invadan no solo la ciudad, sino el mundo entero, por lo que su prioridad absoluta es mantenerse con vida para sostener el cielo, cueste lo que cueste. Mientras tanto, los dos causantes del caos regocijan viendo cómo su trampa ha paralizado a los más poderosos, pero una de las chicas del grupo observa con horror la devastación, mientras que el grupo desgarrador de una niña a punto de ser devorada por un simple monstruo rompe el aire. Iris intenta protegerla con su magia, pero la espada del enemigo absorbe el hechizo y justo antes del golpe fatal, nuestro prota aparece como un rayo de plata, blandiendo su espada con una ira que ha contenido por años. Comienza a despedazar a los
los monstruos con una ferocidad inaudita. Will muchas veces se ha preguntado el por qué este mundo de magia desprecia tanto a quienes empuñan el acero, llegando a sentir un profundo resentimiento, pero jamás llegó a desear que ese odio se tradujera en esta carnicería, por lo que con determinación se prohíbe titubear. Sabe que un solo segundo de duda significa una vida perdida. Iris, por su parte, observa la proeza de Will, comprende que su fuerza es inmensa pero insuficiente ante aquella horda. De repente, la voz de Aaron resuena a través de un dron de vigilancia, ordenándole la autoridad máxima para detener la catástrofe. Además, le indica desde la torre que use a los enanos. Iris le agradece y con un gesto solemne activa el código Goadwell, desactivando las restricciones milenarias impuestas sobre la raza enana. Wagner es el primero en llegar a los talleres, rogando por la ayuda de los maestros forjadores. Los enanos, con una sonrisa burlona pero cargada de camaradería, aceptan de inmediato. Saben que Will, el chico que no puede usar magia pero que respeta su acero, los necesita ahora más que nunca. Mientras tanto, el caos envuelve la capital. El maestro Edward avisa a sus estudiantes que deben prepararse para una batalla infernal. El terror se refleja en sus rostros, pues los enemigos son monstruos de una fuerza inaudita, mientras que Lyanna no lo duda ni un segundo. Se lanza al ataque y aunque la rabia la consume al ver que sus rayos más potentes no superan aquellas armas que actúan como el némesis perfecto para la magia. Colette, por su parte, se acerca a toda prisa y le pide que tenga más cuidado, pero Lyanna, con mente fría, le solicita un favor crucial para cambiar el rumbo de la pelea. Mientras tanto, Wilnar confirma que ni siquiera la magia ilusoria surte efecto, mientras Julius duda que puedan resistir hasta que los enanos lleguen, pero Sean observa con agudeza y nota que los monstruos pierden eficiencia ofensiva cuando se ven obligados a bloquear. Por ello, ordena seguir usando hechizos de contención, así que todos disparan sus mejores ráfagas, obligando a los demonios a agruparse para protegerse. Es entonces cuando Colette, con un dominio magistral de la tierra, levanta una estatua gigantesca por los aires y la estrella contra ellos, eliminándolos al instante. Aunque los chicos temen ser maldecidos por la legendaria Maya Vander, confirman que los objetos físicos sí les causan daño. Entonces Lyanna ordena que los magos de tierra disparen proyectiles sólidos a gran velocidad mientras que llegan los enanos, pero a pesar de aquel histórico desprecio mutuo, los magos aceptan la ayuda, pues es la única forma que tienen de salvar su hogar. Mientras tanto, en las sombras, Headless lamenta que sus planes sean descubiertos tan rápido. Mars sabe que la culpa es de aquella expedición sorpresa en la mazmorra, donde se llevaron los restos de una de sus armas y analizaron su poder. Esto los obliga a adelantar sus planes sin tener el arsenal completo. Aún así, Headless mantiene una sonrisa retorcida. Todavía falta una sorpresa más para la ciudad. En ese instante, nuestro prota acaba con un monstruo más cuando nota la aparición de un nuevo portal. De él sale una figura completamente demoníaca de un solo ojo que se fija en Will y lo ataca en un milisegundo. Sin tiempo para reaccionar, Will sale volando, atraviesa varios edificios y queda inconsciente. Mientras tanto, en lo profundo de la mazmorra, Finn interroga a los fabricantes de armas, pero estos solo se burlan, pues su misión es simplemente atraerlo lejos de la superficie, donde la festividad ya ha comenzado. Nuestro prota consigue despertar a los pocos segundos y se levanta justo cuando el demonio blande una espada que destruye el edificio entero. El impacto lo lanza nuevamente por los aires, pero esta vez logra detenerse a tiempo, aunque el miedo recorre su espalda. La fuerza de este ser supera a la de un Grand Duke, mientras que la maga supervisora reconoce al monstruo como un Divander del piso 40, capaz de eliminar a un Maya Vander en un duelo singular. Will comprende que bloquear es inútil y trata de esquivar, pero el monstruo se dirige hacia dos magos heridos, así que nuestro prota corre desesperado, bloquea el golpe y les grita que huyan, mientras el Devander, implacable, lo patea y lo estampa contra el suelo, preparando en ese instante el golpe de gracia. Donan llega justo a tiempo y empuja al monstruo, mientras que un grupo de enanos rodea a Will asegurando que ellos se encargarán. Al tiempo, Iris ordena a todos los combatientes priorizar al Divander y coordinarse con los enanos, pero en ese momento el monstruo comienza a retorcerse. Edward, a la distancia, se aterra al comprender la situación y trata de advertir a los estudiantes que absorban los núcleos mágicos, pero ya es tarde. El Divander absorbe toda la energía de sus compañeros caídos mediante una habilidad especial.
especial, potenciándose con el poder de los sacrificados. Headless se divierte imaginando cómo detendrán a un monstruo que ahora es 100 veces más fuerte, mientras los enanos se lanzan al ataque aprovechando que está descubierto, pero Mars desde la distancia lo impide lanzando dagas eléctricas que los detienen. El Divander lo aprovecha y se transforma. Su cuerpo se vuelve más demoníaco y se rodea de espinas proyectiles que diezman a los enanos. Will queda en shock al entender que la ciudad fue solo un señuelo para alimentar aquella arma secreta, pues ni los magos ni los enanos pueden hacerle frente y se necesita entonces aquel poder infernal de antes. En ese instante, Rusty le grita a Will para que le enseñe su espada y le lanza un hechizo, pero el Divander bloquea el conjuro y en un parpadeo le corta el brazo a Rusty. La furia toma el control de Will, quien ataca sin dudar. El monstruo se concentra en él y Will esquiva por milímetros mientras se jura a sí mismo que le hará pagar. Pero Rusty, ignorando el dolor punzante, le pide a Kiki que vaya con Colette, pues él se encargará de proteger a su dueño, ya que en su mente está decidido a llegar a este extremo tarde o temprano. Pero con esfuerzo se pone en pie y mira fijamente el corazón de la batalla. Nuestro prota no comprende cómo es que ni estando lleno de ira puede hacerle algo a aquel demonio, pues no le sirvió luchar con calma o intentar alguno de sus planes, así que está completamente frustrado ante el poder de aquel monstruo que logra estamparlo contra una pared, dejándolo aturdido y supone que es el final para alguien que nunca pudo usar magia, pero cuando cree que morirá escucha la voz de Rusty, quien le recuerda que siempre estará con él y mira cómo la espada de aquel demonio atraviesa por completo a su amigo, el cual comienza a desintegrarse y toda la vida que han pasado juntos con miles de recuerdos pasan por su mente, dejándolo en completo shock y grita desesperado intentando recuperar a su mejor amigo. En el instante que Will cae al vacío, viendo por última vez cómo la figura de su gran amigo Rusty desaparece en la bruma, el maestro Warner surge de la nada. A lomos de su guiberno logra atraparlo en pleno vuelo, alejándolo de la zona de impacto y de las garras de aquel monstruo colosal. Will, sin embargo, no siente alivio, se retuerce y grita desesperado llamando a su amigo con una voz rota por el dolor, mientras el viento azota su rostro surcado de lágrimas. Mientras tanto, en la cúspide de la torre, la atmósfera es eléctrica. Zeo no resiste más la impotencia. De un puñetazo hace crujir la mesa de piedra y se levanta con los ojos encendidos en ira. Grita que le fastidia ver los débiles que son aquellos magos allá abajo, pues caen como moscas y ellos se están quedando aquí haciendo nada. Carriot lo frena en seco, recordándole la orden tajante de Aaron. Si un solo Magiavander abandona su puesto, pues eliminado, la barrera colapsará y los invasores del cielo convertirán el mundo en cenizas. Además, sus reservas mágicas están bajo mínimos tras el esfuerzo de levantar las defensas, pero Zeus se mofa, llamando débiles a sus propios compañeros de título, mientras que Carriot dispara una flecha de fuego que le roza la pierna, advirtiéndole que lo obligará a sentarse si es necesario. Al mismo tiempo, la sirvienta de Eleanor pregunta por sus intenciones. La líder elfa responde con una frialdad glacial que la capital es una ciudad de humanos, no de elfos, por lo que su política es la observación. No obstante, al enterarse de que uno de los mejores guerreros de su estirpe está luchando en la academia, cambia de parecer y ordena que lo traigan de inmediato, priorizando la sangre sobre la causa común. Elfi ya llegó a su límite, se planta frente a Aaron exigiéndole que levante la orden del acuartelamiento, pero cuando él se niega bajo el pretexto de que es la decisión lógica, el ambiente se torna gélido. Una capa de escarcha congela la mesa de las reuniones por completos y todo el salón, pues iré a salvar a Will y a las personas que me importan, sentencia Elfi con una mirada asesina, así que si no levantas la orden, al menos no interfieras o me veré obligada a congelarte las entrañas. Warner conduce su montura mientras observa a Will. Sabe que el chico es la única salvación contra demonios que repelen la magia, pero nuestro prota está roto. Se culpa por la muerte de Rusty y por su incapacidad para proteger lo que ama, tal como sucedió cuando se llevaron a Elfi. ¿Por qué tuve que ser el único en no poder usar magia en este mundo?, pregunta Will, todavía hundido en la autocompasión. Antes de que Warner pueda consolarlo, se escucha la voz de Mars, quien retumba en el aire.
viene. El enemigo les apunta desde las alturas, pues siente un olor desagradable proveniente de Will, un potencial de peligro que supera el de los enanos y decide eliminarlo en el acto. En las calles, el caos es absoluto. Colette divisa una explosión en el cielo y, guiada por su instinto, sabe que debe ser Will. Así que al ver que Kiki llega allí, corre junto con Sean en búsqueda de Will, mientras que Julius utiliza sus clones para contener aquella horda de monstruos. Por otro lado, Gina y los enanos se muestran reticentes a seguir sirviendo de carne de cañón, una orden que el maestro Edward les está dando, pues necesita que ellos den sus vidas por los estudiantes. Sin embargo, cuando justo un monstruo ataca a Gina, el maestro se interpone, recibiendo una herida grave en el brazo para poder salvarla. El paradigma entonces cambia. En este momento, nosotros los magos valemos mucho menos que cualquier otro, explica el maestro Edward, apretando los dientes todavía sintiendo aquel dolor, pero mi magia es inútil contra ellos, así que daré mi vida si es necesario para que ustedes, los enanos, los que sí pueden herirlos, salven a los estudiantes. Esa determinación heroica convence a Gina, quien con un grito de guerra ordena a todos los enanos que se lancen hacia el combate final. Colette, por su parte, corre a toda velocidad sorteando escombros y cadáveres mientras sus pulmones arden. Sean la sigue de cerca, gritándole que no sea tan imprudente, pues ir sola es un gran peligro. Sin embargo, el destino los alcanza en la forma de un Divander colosal que bloquea su camino. Colette descarga sus hechizos más potentes, pero las ráfagas mágicas se disipan al contacto con la espada de aquella bestia como si fueran simples ráfagas de aire. De repente, su brazalete comienza a emitir rayos erráticos. El sistema mágico está colapsando, así que Sean grita con puro horror al ver cómo aquel monstruo levanta su garra para aplastar a su amiga. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, el caos sigue siendo absoluto. Los estudiantes, privados de su única defensa, observan con ojos vacíos cómo sus hechizos rebotan contra los invasores. Dos jóvenes se quedan paralizados ante una bestia colosal que se abalanza sobre ellos, aceptando de esta manera su final, hasta que un destello de acero corta el aire. El monstruo cae desmembrado en segundos. La maestra Elisa, con el rostro manchado de sangre pero con la mirada firme, les ordena guiar a los supervivientes, pues sentencia que huir no es lo mismo que evacuar, ya que ellos, los maestros, mantendrán la línea lista y ellos deben mover a esa gente. Mientras que en un rincón oscuro, un estudiante llora sobre el cuerpo de su amiga, quien murió antes de cumplirse el sueño de reencontrarse con su hermano pequeño, aunque ese llanto atrae otra amenaza que surge desde los callejones, sellando la atmósfera de desesperación absoluta. Will despierta todavía aturdido cerca de la muralla del oeste. El zumbido en sus oídos desaparece solo para ser reemplazado por la visión de una pesadilla. El maestro Warner tiene un agujero masivo en el pecho. A pesar de aquella herida mortal, Warner sonríe. Lo hizo para salvar al chico que todos llaman un inepto. Pero Will colapsa mentalmente. Se culpa por la muerte de Rusty y ahora por la de su mentor. Así que, ¿cómo podría él, un chico sin una gota de magia, salvar una ciudad de magos? Warner, utilizando sus últimos alientos, lo atrae hacia sí con un abrazo ensangrentado y le confiesa su secreto más grande: le mintió. Will sí puede usar magia, no es fuego ni hielo, sino un hechizo capaz de llenar de esperanza y motivación a todo un reino. Con aquellas palabras, la vida de Warner se apaga. Es hora de descansar, soldado. Ya diste todo de ti. Nuestro prota grita desesperado llamando a su maestro y que le diga todo lo que sabe y que no muera, pero Finn aparece entre las ruinas caminando con una calma sobrenatural. Le explica a Will que su fuerza no proviene de los círculos mágicos, sino del mismo lugar de donde nace la magia, la fuerza de voluntad. Por lo que si quiere cambiar este mundo, debe empezar por cambiarse a sí mismo. Además, Finn le grita, clavando la espada de Will en el suelo, y deja caer una gota de su propia sangre sobre el acero. En ese instante, la hoja reacciona, vibrando con un poder plateado que nunca se había visto en Rick Garden. Will, impulsado por una determinación nueva y feroz, en ese instante, el hechizo del que hablaba Warner se manifiesta.
el valor. El cuerpo de Will se envuelve en una energía blanca pura como la nieve y brillante como un relámpago. Con un estallido sónico, nuestro prota sale disparado a través de la ciudad. Los monstruos que antes parecían invencibles son vaporizados en un parpadeo. Sobrevivientes, maestros y enemigos solo logran ver una estela blanca que recorre las calles, dejando tras de sí un rastro de cenizas de monstruos, mientras que en la torre, el Faria observa la escena con una sonrisa radiante. Finalmente, su Will ha despertado. Sean, por su parte exhausto y al borde de la muerte, se niega a rendirse ante aquel monstruo. Se inspira en la tenacidad que siempre envidió de Will, el inepto que nunca bajaba los brazos. Pero justo cuando la bestia está por darle un ataque mortal, el rayo blanco de nuestro prota impacta contra ella. Will aparece bloqueando el golpe con una potencia devastadora, mientras piensa que siempre envidió a las varitas. Pero ahora, mirando su espada, entiende su valor, ya que no es un mago, siempre ha sido una espada, y ahora no será cualquier espada, pues Will se levanta como la primera espada arcana de la historia, el puente entre la fuerza física y la voluntad mágica que Rigarden tanto necesitaba. En un recuerdo rescatado del pasado, Finn llega ante Mercedes, la gran bruja. La construcción de la torre ha finalizado y él la felicita por la imponente estructura que se alza hacia el firmamento. Pero Mercedes, con la mirada perdida en el niño en sus brazos, responde con gravedad. El reloj del Finn marcó mala hora, otorgándoles un tiempo extra gracias a que ella selló el cielo con magia. Recuerda el contrato, Finn, le advierte ella. Mi deber es criar una legión de varitas, pero el tuyo es forjar la única espada capaz de blandir el gran quinto elemento. Finn asiente, confirmando el voto sagrado. Esa espada no solo será un arma, será la llave para afinar un mundo que desafina. En la actualidad, Finn observa desde las sombras cómo Will atraviesa la ciudad. El joven deja tras de sí una estela de energía pura, la esencia de la espada arcana, mientras Finn aguarda el desenlace, preguntándose si el contrato con la reina maga florecerá con éxito o si todo culminará en una tragedia inevitable. ¿Y dónde fue que quedamos en el capítulo anterior? Ah, sí, ya me acordé. Will aparece bloqueando el golpe con una potencia devastadora, mientras piensa que siempre envidió a las varitas, pero ahora, mirando su espada, entiende su valor, ya que no es un mago, siempre ha sido una espada. Y ahora no será cualquier espada, pues Will se levanta como la primera espada arcana de la historia, el puente entre la fuerza física y la voluntad mágica que Rigarden tanto necesitaba. Sean y Colette quedan petrificados ante la presencia de Will. Su aura es tan imponente que el mismo aire parece vibrar. Sin dudarlo un solo segundo, Will tensa sus músculos y propina una estocada directa al Divander. El impacto es ensordecedor. El monstruo sale despedido por los aires, atravesando muros de piedra como si fueran de papel. La directora, quien observa todo, ignora los gritos que le piden refugiarse. Ella despliega un escudo masivo que detiene la trayectoria del monstruo. El desconcierto en ese momento la invade. Aquel Divander no se movía por voluntad propia. Fue arrojado con una fuerza física que ningún mago debería de poseer. Pero en ese instante, de entre la polvareda y los escombros, Will emerge con paso firme. El poder desborda de su cuerpo en chispas de luz y acero. Con los ojos cargados de un odio antiguo y justo, le advierte al demonio que su fin ha llegado. Entonces se enzarzan en una batalla titánica. Los estruendos de los golpes resuenan como truenos por toda la ciudad, haciendo vibrar los cristales de las torres. Wignar, Lihana y Sean, al reconocer el inconfundible sonido del acero de su amigo, comienzan a correr hacia el epicentro del caos, mientras los enanos y varios estudiantes se asombran y se encogen del miedo ante la multitud del enfrentamiento. Incluso el maestro Edward aprieta los dientes con furia. Sabe que solo aquel estudiante problemático podría estar causando tal conmoción. Mientras tanto, en la zona alta, los Magavander observan confundidos desde sus puestos de poder, mientras que Elphys sonríe con una mezcla de orgullo y alivio.
Segundos después, la maestra Cera mira cómo nuestro prota lucha contra el Divander y le asombra que ahora este chico esté igualado cuando antes estaba muy lejos de su nivel. Incluso saluda al maestro Edward que camina por allí cerca y pregunta quién es el chico que está enfrentándose solo a un Divander. Además, varios estudiantes llegan y observan la intensa batalla. Hasta una de las chicas quiere ayudar, pero sus compañeros la detienen pues le recuerdan que aquel monstruo es inmune a la magia. Además, uno de sus hechizos podría terminar impactando a Will y sería más un estorbo que una ayuda. Como también sería muy hipócrita querer ayudar a Will cuando todos estos años lo han llamado un inepto y se han burlado de él sin descanso. Así que no tienen ni idea qué pueden hacer para ayudarlo, pues Will ha estado arriesgando su vida desde que se empezó esta catástrofe. Entonces en ese momento Sean llega y le grita a Will dándole ánimos pues confía que vencerá. Colette también llega junto a Kiki y lo animan pues saben que es muy fuerte. Incluso Will, Nadil y Hannah gritan animándolo. Con decirle que hasta Julius lo anima, bueno, a su manera, reclamándole que no puede rendirse después de todo lo que ha hecho. Pero esa imagen conmueve a los demás compañeros, quienes sin dudarlo comienzan a gritar y a darle apoyo a Will, pues conocen sus habilidades y saben que podrá ganarle al Divander, mientras que Edward camina intentando acercarse al campo de batalla para detener a Will, pero Cera le pide que no lo haga, pues está muy débil y ella sabe que siempre quiere proteger a sus alumnos, pero es momento de que le permita a uno de sus estudiantes demostrar lo que ha aprendido. Incluso en toda la ciudad, cada una de las personas que acabaron de presenciar el poder de Will comienzan a animarlo, enviándole sus mejores deseos y hasta Iris observa todo con sus drones, aún sin poder creer lo que está sucediendo, porque toda una ciudad habitada por magos y que vive de la magia está depositando toda su esperanza y futuro en un chico que ha sido humillado por no usar magia. Will continúa luchando con cada fibra de su ser, mientras el acero de sus espadas choca contra las garras de aquel demonio. Los fantasmas de su pasado desfilan ante sus ojos. Recuerda cada humillación, cada desprecio y aquel silencio gélido de quienes lo menospreciaron por no poseer magia. Sin embargo, lo único que siempre anheló fue ser aceptado. Ahora, el rugido de sus amigos animándolo desde las gradas se convierte en el combustible que necesitaba. Esa chispa que enciende su fe y que le hace creer que, contra todo pronóstico, él puede salvar el mundo. Entonces, con un grito desgarrador, lanza un tajo con toda su fuerza. Pero en ese instante crítico, su espada no resiste la presión y se fragmenta en varios pedazos, dejándolo desarmado ante aquella bestia. El silencio cae sobre la ciudad mientras todos observan en shock la hoja rota de Will. El Divander se cierne sobre él, pero nuestro prota no retrocede ni muestra un ápice de temor. En cambio, en la torre, Elfie ignora todas las advertencias de los Magyavander y camina hacia el balcón. Con una mirada cargada de complicidad, hace aparecer una majestuosa espada de hielo y la deja caer, fingiendo que es un accidente, pues ella jamás dejaría solo a su Will. Nuestro prota extiende su mano y recibe el arma. En el momento en que sus dedos rozan la empuñadura helada, una explosión de poder sacude los cimientos de la ciudad. Sean observa la escena paralizado, reconoce la técnica, es la capacidad de absorber hechizos en la hoja, la misma que Will usó en aquella ocasión contra el Gran Duke. Sin embargo, ahora surge una duda: ¿cómo funcionará esa técnica contra un Divander que es inmune a la magia? Pero Will simplemente cierra los ojos, siente el frío reconfortante del poder de Elfie fluyendo por sus venas, como si ella estuviera a su lado sosteniendo el arma con él. Entonces, con una determinación renovada, lanza un corte descendente que desgarra el aire. Para asombro de todos, el golpe supera las defensas de la espada matamagos y hiere profundamente al demonio. Esto es algo inaudito. Incluso desde la torre, Mars grita desesperado, incapaz de comprender cómo es que un ser sin magia ha vulnerado su creación perfecta. Mientras tanto, en la torre, Zeus se ríe con una mezcla de locura y asombro. Los Magyavanders que están allí lo comprenden ahora. Lo que Will está manifestando no es magia convencional, sino el legendario quinto elemento, la llave de los orígenes, la unión prohibida entre la varita y la espada que la reina maga buscó durante siglos.
Pero Will no da tregua, se mueve como un relámpago a su lado, dejando tras de sí una estela de escarcha. Cada impacto de su espada congela la carne del Divander. Incluso los disparos mágicos del monstruo se transforman en simples estatuas de hielo antes de tocarlo. Es una danza mortal donde Will y Elfie parecen luchar como un solo ser, una combinación devastadora que supera el poder de cualquier Mayabander individual. Desesperado, el aliado de Mars decide invocar portales masivos sobre nuestro prota, liberando una horda de monstruos adicionales, pero Elfie solo sonríe desde las alturas. Sabe que el resultado ya está escrito. En ese instante, Will clava la espada de hielo contra el suelo y libera su técnica definitiva, Glaze Frost. A su espalda, un castillo de hielo colosal emerge del pavimento, mientras que cristales gigantes atraviesan a cada uno de los demonios en un parpadeo. La velocidad es tal que la ciudad queda sumida en un silencio sepulcral ante un hechizo de una magnitud descomunal ejecutado por alguien que no tenía poder. Will, con la mirada encendida, se lanza por última vez contra el Divander. Atraviesa el pecho del demonio, convirtiéndolo en un bloque de hielo inerte que segundos después explota en 1000 fragmentos brillantes. En ese momento la ciudad estalla en júbilo. El niño humillado, el inepto, acaba de salvarlos a todos. Incluso desde el suelo el maestro Warner sonríe con orgullo. Su estudiante ha superado los límites de la lógica. Mientras que en la distancia Finn sonríe con un éxtasis casi maníaco. Tras 500 años de espera, su parte del contrato con Mercedes por fin se ha cumplido. ¡Lo logramos, Mercedes!, grita hacia el firmamento. La espada capaz de usar el quinto elemento ya está aquí. La espera ha terminado. El verdadero cielo ahora está a punto de revelarse, pues en este día comienza la verdadera historia, el relato de una varita y una espada que se entrelazan para cambiar el destino del mundo. Hace 3 años, la ciudad se detuvo bajo un cielo que por fin lloraba. Los ciudadanos se agolpaban en las calles, extendiendo las manos con asombro para sentir la humedad en sus palmas. Era la primera vez que experimentaban la lluvia, un milagro concedido por el inconmensurable poder de Elfie. Pero mientras el mundo celebraba, Will permanecía en silencio, sintiendo cómo cada gota golpeteaba su piel como un recordatorio de la abismal distancia que lo separaba de su amiga. Se preguntaba con el corazón encogido si un joven sin magia como él algún día podría alcanzar la cima de esa torre y permanecer a su lado. En medio de su melancolía, Rusty aparece, cubriéndolo con un paraguas. Con una sonrisa llena de orgullo, le explica que aquel objeto era su más reciente invención como aspirante artesano mágico. Aquel día, entre el olor a tierra mojada y la calidez de una nueva amistad, Rusty le extendió la mano, sellando un vínculo como compañeros de habitación que Will atesoraría por siempre. Ahora en el presente la realidad es mucho más cruel. Will yace en el suelo del despacho de la directora con el rostro empapado en lágrimas que ya no son de lluvia sino de un duelo desgarrador por su amigo caído. La directora, con una expresión solemne, canaliza su energía para almacenar los fragmentos de los recuerdos de Will, buscando restaurar su mente tras el colapso. Finn observa la escena con una mezcla de respeto y curiosidad académica. Le asombra que ella sea capaz de manipular un artefacto de la reina maga con tal fluidez, pero no puede evitar preguntarse qué clase de sueños estarán atormentando al chico en ese abismo mental. Simultáneamente, en la enfermería, el maestro Warner por fin abre los ojos, aturdido por la luz, mientras que Edward y Claire lo reciben con alivio, aunque Edward no tarda en reprenderlo por su imprudencia. Le recuerda sus días de estudiante, advirtiéndole que su aparente inmortalidad no es una excusa para dejar que lo destrocen en batalla. La charla se ve interrumpida por la entrada estrepitosa de Elisa, quien se lanza sobre el maestro con una alegría desbordante. Aunque Claire y Elisa comienzan una discusión, pues ambas están interesados en algo de Warner y no hablo específicamente de las heridas. Soy guapo, lo sé. Sin embargo, Warner solo tiene una pregunta en su boca: el estado de Will. Edward lo tranquiliza, informándole que el joven está bajo la protección directa de la directora.
En los pasillos de la academia, la noticia vuela. Warner y Will han sobrevivido. Un suspiro de alivio recorre los salones. Los estudiantes sienten que sería una injusticia poética que el héroe que los salvó no estuviera presente en su propia graduación. Sin embargo, Julius, envuelto en su habitual arrogancia, desprecia el cambio de actitud de sus compañeros. Les echa en cara que durante años trataron a Will como un inepto y que solo un estallido de poder no debería de borrar lo que piensan de él. Es Wignall quien lo frena en seco, recordándole que, aunque nadie lo obliga a querer a Will, la decencia básica exige gratitud hacia quien evitó la aniquilación de la ciudad. Julius se marcha bufando, vaticinando que Will jamás ascenderá a la torre, mientras que Sean permanece en las sombras, observando el horizonte con una mirada indescifrable. En la cúspide de la torre, el ambiente es gélido. Iris le entrega a Aaron el informe de daños, más de 3000 fallecidos y una infraestructura en ruinas. La orden del Mayabander es clara, unión total para las reparaciones y una cacería implacable de los responsables. Aaron, intrigado por el secreto que la directora mantuvo sobre Will, ordena que Finn vigile la espada del chico. Sospecha que Will es la encarnación de la unión entre la espada y la varita mencionada en las antiguas profecías de Mercedes. De repente, el resto de los Mayabander se materializan en la mesa redonda. Sus presencias distorsionan el aire mismo. Aaron les muestra a quienes son los causantes y además les habla sobre la espada matamagos y los monstruos capturados, porque no han encontrado nada de información y ninguno de los Mayabander tiene información útil. Así que el líder lanza entonces una teoría que hiela la sangre de los presentes. Aquellos atacantes podrían ser los mismos que hace 10 años llevaron al reino al borde de la extinción. Son los remanentes del día de la aniquilación. Zeo, lejos de asustarse, estalla en una carcajada salvaje, ansioso por una revancha sangrienta. Su actitud provoca el desdén de Lenore, quien, irritada por las burlas de Zeo sobre su falta de experiencia en la guerra anterior, libera una descarga de magia que agrieta los muros de la torre. Aaron interviene antes de que esto se convierta en un duelo a muerte, notando además la presencia de Sarisa oculta entre las sombras. Ella, algo avergonzada, explica que Elfie se encuentra indispuesta, tomándose el día libre, pero todos saben que está procesando lo ocurrido con Will. Lejos de la alta política de la torre, Lihana observa a Colette y a Kiki caminar con un ramo de flores silvestres. Las chicas conversan en voz baja sobre Rusty, ese joven artesano que siempre prefirió la soledad de su taller, pero que iluminaba la mirada de Will. Colette confiesa con una punzada de tristeza que siempre sintió celos de la conexión tan pura que ambos compartían, por lo que al llegar a un pequeño caudal de agua cerca de la casa donde vivía Rusty, deposita las flores, dejando que la corriente se las lleve en honor a un amigo que todavía no tiene una tumba donde descansar, pero que vivirá eternamente en la memoria de quienes él protegió. Días después del desastre, Finn observa desde un mirador, fascinado por la velocidad con la que la ciudad de Rigarden se levanta de sus cenizas. El esfuerzo coordinado de los enanos con sus martillos rítmicos y los magos de tierra es un espectáculo que lo impresiona profundamente. Parece que todo estará intacto en cuestión de jornadas, pero sus pensamientos son interrumpidos por la voz de Iris, quien lo llama por el nombre de Inves. Él la saluda con una mueca, recordándole por enésima vez que ese nombre no es de su agrado, pero Iris ignora su queja con frialdad, ya que no ha venido por cortesía, sino para lanzarle una advertencia: que no se acerque a Will, pues si lo hace, las agujas del reloj avanzarán más rápido y será imposible detener lo que viene. Finn solo suelta una risotada burlona, atribuyendo su seriedad a un enamoramiento juvenil, pero pasa a su lado con un paso ligero, informándole que tiene la intención de llevarse al chico, mientras en su mente el tiempo de los juegos ya ha terminado. Hoy es la graduación y con ella el fin de los juegos de Cauldron. En el fragor de un sueño que lo transporta un año atrás, Will se encuentra en el mismo lugar donde se conoció con Rusty, quien con una mirada seria le pregunta si se sentiría triste si algún día dejara de verlo para siempre. Will, asustado por el tono hipotético pero cargado de presagio, le asegura que le dolería profundamente, pues lo considera su mejor amigo y su único refugio en la academia. Rusty sonríe con una melancolía que Will no comprendió en aquel entonces, pues le dice que aunque llegue a la torre, sospecha que habrá un dolor causado por su partida, pero le promete que sin importar lo que suceda, siempre estará velando por él.
Will despierta bruscamente, sintiendo el vacío frío de la habitación. Todo es diferente ahora. Se lava el rostro tratando de borrar la imagen de su propio reflejo con el cabello completamente blanco. Una visión extraña que aún lo inquieta, pero al entrar en la habitación cree que por un segundo ve a Rusty sentado en su silla, sonriéndole como siempre. Es un dolor punzante que no parece tener fin. Sin embargo, se viste con su uniforme de gala. Por honor a su amigo, asistirá a la ceremonia, tal y como Rusty le habría insistido. Horas después, Will toma su lugar en el gran salón. La directora Cauldron inaugura el evento con un discurso sombrío, recordando a las víctimas de la Terminalia. Maestros y alumnos cayeron, pero su mensaje es claro. Rick Garden no se quedará cabizbaja. Lo que sucedió es solo el preludio de una calamidad mayor, y la única respuesta que tienen es enviar a sus mejores talentos a la cima. Edward entonces comienza la entrega de diplomas. Will recibe el suyo con una mezcla de orgullo y tristeza, notando con alivio que el maestro Warner también está presente, completamente recuperado. Tras la ovación a los 250 graduados, Cauldron toma la palabra de nuevo para el anuncio más esperado: los ascensos a la torre. Lihana, Sean, Julius, Colette y otros 45 estudiantes son llamados al estrado para recibir el sombrero de Mercedes, el símbolo de su derecho legítimo. Pero Will baja la cabeza, pidiéndole perdón mentalmente a Elfie por haberle fallado, mientras que Cauldron anuncia, silenciando el salón, que a todos ellos se unirá un estudiante más, recordándoles que hay dos formas de ascender a la torre: por cumplir los créditos necesarios o por la creación de un hechizo original. Ese estudiante que llamará logró lo segundo en el último momento. Con su magia borró la desesperación y salvó incontables vidas. Por la hazaña de proteger a Rick Garden con el nuevo hechizo llamado Valor, hacia Will merecedor de ascender a la torre. El salón queda sumido en un shock absoluto, mientras la directora pide que aquellos que crean que el valor de Will es merecedor de ser igualado a la magia le den un aplauso. Pero murmullos de rechazo y de duda comienzan a llenar todo el aire. Will, acostumbrado al desprecio, se prepara para el silencio humillante, pero entonces un aplauso solitario y firme resuena en el recinto. Es Sean, mientras que a los pocos segundos Colette se suma con orgullo, seguida por todos aquellos que están en el estrado. El sonido crece hasta convertirse en una ovación atronadora de parte de todos los estudiantes, un reconocimiento a la fuerza bruta y al corazón de Will, quien con lágrimas en los ojos acepta aquel sombrero, mientras que Warner le pide a Edward que lo acepte, pero este no puede hacerlo, pues no entiende por qué le dan un sueño imposible de cumplir que solo lo hará sufrir, algo que sabe pues ya le hicieron lo mismo, y por esto quería evitarle ese sufrimiento a Will. Finn, por su parte, sonríe desde las sombras, complacido por la ambición de la directora al llevar a la espada hacia unos nuevos horizontes, pero Cauldron cierra el discurso recordando que sobre ellos recae la salvación del mundo frente a los peligros que los acechan. Y miren nada más quién está sonriendo porque Will se graduó. Devuélveme mis lágrimas, Rusty, yo lloré por tu muerte. Mientras que en la cima de la torre, Elfie sonríe ansiosa, pues lleva mucho tiempo esperando que Will por fin llegue a la torre. En su habitación, nuestro prota recuerda cuando escuchaba a Elfie hablar ilusionada sobre su sueño de poder ver el sol del amanecer tras pasar el escudo que hay en el cielo, un deseo para el que deben estudiar demasiado y tener muchos hechizos que los hagan dignos de estar en la torre. Pero cuando él intenta animarla pensando que solo ella lo conseguirá, Elfie le reclama entre lágrimas que deben ser los dos quienes lo consigan. Por eso es que ahora se siente tan feliz, pues tras largos 5 años de espera, por fin podrá verla frente a frente de nuevo. Unas horas después, en la boutique de alta costura Les Ailes, el dueño Brandal les halaga a los chicos sus trajes, mientras ellos revisan su aspecto porque les parece realmente impresionante estos trajes tan elegantes. Son definitivamente alarde del nivel de este lugar y dignos para ellos que ahora serán parte de la torre. Incluso les asombra saber que son resistentes a la magia, mientras que Brandal se disculpa porque solo pudo tenerlos hasta última hora. Los chicos lo entienden, pues
con el asunto de la Terminalia hubieron muchos contratiempos. En ese momento, Colette se acerca a Julius preguntando por qué se encuentra tan distante. Este molesto solo la regaña, causando que la chica se asuste y varios maniquís terminan en el suelo, por lo que ella con mucho miedo se aleja y conversa con Lihana sobre el mal humor de Julius. Su amiga le explica que a excepción de Julius, todos los demás han recibido ofertas de diferentes facciones, ya sea la del rayo, fuego o viento, mientras que Julius no ha recibido ninguna oferta y por eso se encuentra de tan mal humor. Aunque Sean pregunta en ese instante por Will, pues no ha llegado. Brandal informa que este vino mucho antes por su traje, aunque parecía tener afán y no duró mucho en el lugar, siendo Colette quien comenta que debe estar con Donan. Nuestro prota por su parte se asombra cuando en el taller Donan le entrega una nueva espada que fabricó. Esta vez la reforzó con plata y le incrustó una gema para que pueda absorber aún más magia. Así podrá liberarla sin romperla como la otra espada, algo que los dejó asombrados a los enanos por su demostración de fuerza. Will, un poco avergonzado, se disculpa por haber dañado esa espada y pregunta cuánto le debe. Donan se niega a recibir un solo pago, ya que él le salvó la vida y solo esperan que haga temblar aquella torre. Emocionado, Will se reúne unos minutos después con sus compañeros, llegando al poco rato hasta la entrada de la torre, donde Serah recibe a los 50 nuevos miembros de la torre, avisándoles que están por entrar al paraíso de muchos, pero también al infierno de la investigación y de la magia. Palabras que animan mucho más a Will, el cual agradece mentalmente a Rusty, ya que fue por él que logró conseguir ese desafío. Una vez entran, los chicos se extrañan porque se encuentran en un lugar oscuro y muy diferente a lo que se imaginaban, pero Serah activa su magia y la plataforma en la que están comienza a elevarse, llevándolos hasta un lugar que los deja sin palabras, pues hay una ciudad completa pero sin color. El cielo brilla de manera increíble, mientras Serah les presenta el primer estrado, la ciudad incolora, un lugar del cual ya han escuchado, pues es de aquí de donde salen las mayores investigaciones mágicas y donde se organiza toda la actividad de la torre, por lo que estar en este lugar es un gran hito para todos los magos, pero dependerá de ellos si quedarse aquí para siempre o no, aunque por ahora deben aprovechar que son los invitados de honor para recorrer las instalaciones. Mientras caminan, Lihana se acerca a Wignall y pregunta si todo esto es una ilusión. El chico lo confirma, se trata de magia élfica pero de muy alto nivel, mientras Colette no deja de impresionarse por todo lo que ve. Los jardines, las plantas y hasta la forma en cómo hacen investigaciones le parece un sueño irreal, pues por fin comienza a sentir lo que es ser un alto mago. Nuestro prota comparte su emoción, nunca creyó poder ver esto y siente que por fin está realizando su sueño. Mientras que Lihana no pierde el tiempo y va directamente a comprarse algo de comer. Pero mientras todos sonríen, Sean pasa junto a Will avisándole que no debe relajarse, pues esta torre no es tan perfecta como se imagina. Eso hace que nuestro prota note la realidad. Hay muchas miradas de los magos que no son nada amigables. Minutos después llegan hasta el salón de la poda, donde los chicos notan que hay magos de diferentes facciones, pero también sienten algo de hostilidad. En ese momento, varias plataformas bajan y en cada una de ellas se encuentra un Mayabander. Wignall se ilusiona al ver a Eleanor, mientras que Will mira ilusionado a Elfie, pero se extraña al notar que ella le esquiva la mirada con algo de tristeza. En ese momento, Carriot le ordena a Serah que no les haga perder tiempo, pues tienen muchos asuntos que atender. La chica se enoja un poco, sin poder evitar demostrar que no le agrada mucho ser mandada por aquel Mayabander. Aún así, le avisa a los chicos que ha comenzado el momento de la floración, pues aquellos que han sido reclutados por las diferentes facciones debido a sus logros de la academia y en el festival recibirán la bendición del color de esa facción. En ese momento, estudiantes como Lihana, Wignall, Sean y Colette, junto a varios más, notan que bajo sus pies una columna de color los inunda, subiendo hasta el techo, y nuestro prota solo mira fascinado aquel espectáculo. Segundos después, la columna desaparece, pero los atuendos de los elegidos cambian de color según la facción que los eligió. Incluso en sus broches aparece el sello de la facción, mientras que Julius y Will quedan en shock, pues ellos no tienen ningún color.
El día anterior, Elfie reclama en su habitación a Sarisa porque no puede creer que le mintió. Le prometió que si Will conseguía aprobar para ser parte de la torre, entonces podría reclutarlo. Pero ahora le dicen que no es posible y aquella mujer le pide que se calme un poco. Sabe que durante mucho tiempo ella le ha estado enviando cartas a Will para invitarlo a su facción, pero es desde el Instituto de Investigación, Kraus, el que se niega a dejar que una espada se encuentre en alguna facción. Eso enoja bastante a Elfie porque no puede aceptarlo y hasta piensa en vengarse, pero Sarisa solo la calma. Le explica que deben esperar a la floración, pues si el chico demuestra tener las aptitudes necesarias para ser parte de una facción, no habrá nadie que pueda impedirlo. Incluso promete que hablará con las otras facciones y con Sera, mientras que Elfie confía en Will. Sabe que no importa la prueba, él demostrará que está listo para cumplir cualquier desafío. De vuelta en la realidad, Sera les avisa a quienes obtuvieron su color que pueden llamarlo una bendición, así que los estrados de las facciones bajan y unas escaleras los invitan a unirse. Los elegidos se marchan y nuestro prota no entiende por qué él sigue sin color. Entonces Sera les dice que aquellos sin color son los desdichados, los cuales no tienen valor, pero si quieren ascender y ser alguien en la torre, deben demostrar su valía para las facciones. Eso impacta a todos los demás, confirmando lo que Lee Hanna y varios de la aristocracia habían escuchado como rumores. En esta torre, sin una facción, solo se vaga sin rumbo en el primer estrado, siendo un mandadero de las facciones, y Julius ya lo sabe, pues ha escuchado lo que muchos opinan de este lugar, ya que la torre también es llamada el cementerio de las varitas por los sueños frustrados. En aquel momento, Sera les da una esperanza. Les dice que solo por llegar hasta aquí se merecen el beneficio de la duda. Es por esto que hacen parte del evento principal. Así que si quieren obtener una facción, es el momento para demostrar de qué están hechos. En ese instante, la columna ante ellos se abre y de su interior varios goles surgen enojados. Sera les explica que su deber es luchar y derrotarlos. No importa cómo, no importa qué hagan, ni los hechizos que utilicen. Lo único importante es ganarse el mérito de pertenecer a una facción. Aunque todo es demasiado sorpresivo y varios magos intentan atacar, pero notan que su magia no funciona contra aquellos golems. Klaus desde lo alto observa, sabiendo que estos golems están al nivel de muchos monstruos de rango intermedio y equivaldrían a unos 30 créditos, así que para muchos recién graduados es imposible ganar, pues los escudos repelen hechizos básicos, pero Julius en cuestión de segundos acaba con 2 de aquellos golems usando sus hechizos de hielo y sus clones para confundirlos. Eso genera halagos en diferentes facciones, pues lo consideran un prodigio, tiene una gran habilidad y una gran capacidad mágica. Julius lo sabe porque no puede ser comparado con el resto. Su magia es superior y su aspecto como un noble lo hacen más que digno, pero Elfie simplemente le aparta la mirada. Eso decepciona mucho más al chico, no entiende por qué ella no lo acepta, llegando a pensar que fue por lo que le dijo al inepto, mientras que algunos de las otras facciones lamentan que él sea un mago de hielo y no lo pueden reclutar, pero no ven a nadie más interesante. Sarisa lo niega, si hay uno, el cual ya comienza a sobresalir, aunque no sabe si es para bien o para mal. Nuestro prota se mueve esquivando los ataques y Julius le reclama que no conseguirá nada huyendo, pero los demás compañeros en las facciones saben que Will no huye, analiza a sus oponentes, mientras que nuestro prota en su mente por fin lo entiende. Este es el motivo de la tristeza de Elfie. Seguramente no le permitieron aceptarlo en su facción, pero con una mirada decidida jura que sus propios méritos le harán merecedor de estar a su lado. Entonces, con un movimiento veloz cortan 2 a aquel golem. Los miembros de las facciones se asombran. Will no solo es rápido, es fuerte y es capaz de prever los ataques de aquellos golems. Nuestro prota en cambio se mueve anticipando a sus oponentes, pues con este traje se siente más ágil. Además, la espada de Donan es increíblemente precisa y atraviesa varios golems más, mientras que Julius se asombra al notar que desde la columna todavía surgen otros oponentes más. Entonces ataca con su magia, pero uno de los cristales va directamente hacia Elfie. Will se anticipa, salta hacia el estrado y recibe el impacto con su espada, sonriendo pues acabó de completar la carga en su arma, así que se deja caer nuevamente hacia el centro de la batalla, blandiendo su espada con una ferocidad que aterra a todos, pues en segundos acaba con los golems sin sudar ni una sola gota y sin demostrar ninguna vacilación.
En aquel instante todos los presentes quedan deslumbrados con el poder de Will, pues pareciera que mezcló varios tipos de magia en su espada, recreando el mismo poder que ya usó en la Terminalia y con el que salvó la ciudad. E incluso hasta Claire piensa que este chico es increíble, pues acabó con todos los golems él solo en segundos. Pero en este mismo instante, una runa azul se ilumina bajo los pies de Will. Elfie sonríe emocionada, dándole su bendición e invitándolo a que se una a su facción. Nuestro prota responde mirándola ilusionado, pero entonces el color bajo sus pies cambia y todos notan que no solo Elfie lo quiere, otras facciones también lo están invitando, desde la facción de fuego, oscuridad, tierra y hasta viento, un hecho sin precedentes porque todos quieren tenerlo y nunca antes un mago había tenido a 5 facciones interesados en él, por lo que Claire le informa a Will que aquellos que reciben varias ofertas tienen el derecho de elegir a qué facción ir. Nuestro prota, con una sonrisa y totalmente determinado, ya está por dar su decisión cuando una voz lo interrumpe. Kraus les dice que no pueden llamar magia a lo que ese chico acaba de usar. Todos quedan extrañados con las palabras de Kraus, pero este les dice que está de acuerdo con aceptar a Will en la torre luego de sus hazañas en la Terminalia, pero de ahí a dejarlo entrar a una facción ya no lo ve posible. Elfie le pregunta si es que acaso no vio lo que acabó de suceder, pero Kraus le responde que justamente por eso lo menciona. Will no usó su propio poder mágico, sino el de otro hechicero, así que si él no puede usar su propia magia, significa que es un guerrero violento llevado al extremo, siendo más parecido a los sucios enanos que a los magos. Por eso tiene una prueba para descubrir si es que hay al menos un ápice de magia en su interior. Entonces chasquea los dedos, columnas de magia rodean a nuestro prota e incluso 2 figuras monstruosas aterrizan a su lado. Kraus las presenta como Wars Oz, criaturas mágicas diseñadas para someter a los enanos, pues dispara un rayo de magia y acaba con una de aquellas criaturas que se desintegra en un instante. Así que el mago explica, con solo un poco de magia aquellos seres desaparecen, pero los ataques físicos no le hacen nada. Nuestro prota lo comprueba cuando lo atacan, pues intenta cortar a aquel monstruo, pero este se regenera en un segundo. Esto le sorprende y al tiempo le recuerda una situación muy similar, por lo que corre y ataca mientras busca una solución, mientras que Carriot decide solo limitarse a observar, pues está de acuerdo con Kraus. Se supone que la torre es el pináculo de la magia y no pueden dejar que una espada sin una sola gota de poder mágico escale tan alto. Will en cambio sabe que atacar sin sentido no funciona, entonces busca el núcleo en el monstruo y lanza una estocada directa, pero Kraus se burla porque es demasiado ingenuo. Los Wars Ors son completamente líquidos, eso también incluye su núcleo que no puede ser destruido por un ataque físico. Además, le recuerda respetar a aquellos que hacen parte del pináculo de la magia. Nuestro prota se asombra al ver que incluso una descarga eléctrica surge de este monstruo y como puede se aleja, mientras los demás chicos se comienzan a preocupar por Will, ya que está en problemas contra ese monstruo. Entonces recuerdan cómo él los salvó en la Terminalia y deciden ayudarle con magia, pero una descarga de agua se los impide. Kraus les advierte que no deben intentar nada, pues la prueba de ellos ya terminó, así que ahora están en un tribunal para juzgar a un elemento subversivo y nada más. Por cierto, sospecho que a Sean se le metió el espíritu de Rusty, pues sufre demasiado por ver cómo maltratan a nuestro prota. Will por su parte sigue cortando a aquel monstruo, pero termina golpeado y tirado en el suelo. Aún así sabe que todavía tiene para seguir luchando, mientras que Kraus hace desaparecer al monstruo, diciendo que no es necesario seguir con esta pérdida de tiempo. Ya demostró que no tiene magia, entonces propone que se quede sin color y que se una a su facción como uno de los de menor rango. Pero es innegable el poder que sí tiene, ya que logró acabar con un Divander y les promete que si le dan algo de tiempo, él mismo desentrañará los misterios de aquel poder, así que todo el reino mágico se beneficiará de la investigación. Carriot lo entiende de inmediato, pues Kraus quiere experimentar con aquel chico a placer, aunque a él no le interesa en lo más mínimo lo que piense hacer con Will. Elfie en cambio estalla en ira, congelando todo a su alrededor y le reclama a Klaus que eso no es lo que habían acordado. Incluso avisa que está a punto de perder la paciencia. Seo en cambio les grita para que
dejen de pelear, pues de igual manera pronto habrá otra floración. Nuestro prota se extraña y Claire es quien lo confirma, explicando que se supone la siguiente floración debería ser en 6 meses, pero debido a los acontecimientos en la Terminalia, las facciones necesitan reclutar cuanto antes miembros. Por eso es que la siguiente floración se hará en una semana, por lo que deben demostrar su valía, ya que ese es el lema de la torre. Aquellos que son merecedores tienen que demostrarlo y les darán una semana más. Los diferentes Magavander lo aceptan, pues es válido para quienes quieren llegar a lo más alto. Esa propuesta también relaja un poco a Elfie. Entonces cada una de las facciones comienzan a retirarse, dejando a los amigos de Will y de Julius completamente destrozados, pues 2 de los compañeros se quedan aquí abajo. Incluso Elfie, con el corazón encogido, se despide con la mirada, ya que esperaba tenerlo a su lado, mientras Krauss, molesto, no entiende cómo es que se fijan en un inútil sin magia. Julius, en cambio, se queda en shock al saber que tendrán que hacer esta prueba en la próxima semana, pero nuestro prota, en cambio, cae al suelo totalmente devastado, pues siempre que piensa que ya está por avanzar, un obstáculo más se cruza en su camino y lo derriba, aunque esta no es la primera vez que le sucede. Así que se motiva, pues está acostumbrado a que su vida sea de esta manera y que tenga muchos obstáculos. Por esto no piensa rendirse, no piensa dejar que nada de lo que intenten para detenerlo logre derribarlo. Un rato después, el ayudante de SEO pregunta a su líder por qué no se interesó en Will, pues por lo que vio, aquel chico cumple con todos los requisitos. El Magavander se ríe, diciéndole que al parecer no lo conoce, porque él solo se interesa por aquellos que logran salir de lo más bajo posible. Al siguiente día, nuestro prota ya tiene varios libros en su escritorio y sigue estudiando sin descanso, pues debe aprender todo lo posible sobre los diferentes elementos de la magia. Sabe que puede manipularla gracias a su Whis, pero no sabe cómo crearla y debe encontrar una manera para poder hacerlo y llegar con Elfie. En aquel momento, los demás chicos, todavía asombrados porque no han visto a Will descansar desde la prueba, se acercan preguntándole si no quisiera acompañarlos a entrenar. Explican que el Instituto Superior les dio permiso para ir hasta el nivel 10 de la mazmorra y así entrenar sus habilidades para prepararse para la siguiente floración. Por esto les gustaría tenerlo como compañero, a pesar de todo lo que le dijeron en la academia. Will se asombra y está por aceptar cuando Julius entra negándolo, diciendo que Will no puede ir con ellos, pues entrenará junto a él. Además, le explica a nuestro prota que en este momento no necesita amigos, lo que necesita es aprender a manejar su Whis y dominarlo a la perfección. Una vez lo consiga, podrá ser aceptado, así que él personalmente se encargará de entrenarlo. Nuestro prota se asombra, aunque no entiende por qué motivo lo hace. Julius le confiesa que, a pesar de las diferencias que han tenido, también lo quiere como un compañero, al igual que lo hacen Wignall y Colette. Incluso le ofrece una rosa de hielo que ilusiona a nuestro prota. Pero no le crean nada de lo que dice. Julius solo lo hace porque quiere que Will le hable muy bien a Elfie sobre él. De esa manera puede entrar a la facción de hielo y piensa aprovecharse de la ingenuidad que tiene Will. Aún así, nuestro prota solo sigue a Julius emocionado, pues lo llamó su compañero. Una vez se encuentran en el jardín, nuestro prota carga al máximo su poder en la espada, activando su Whis y pregunta a Julius qué van a practicar. Este invoca su poder mágico y hace que unos guardianes de bajo rango vuelen junto a Will. Explica que aquellos guardianes tienen una gran cantidad de poder mágico impregnada, así que los ataques con solo un poco de magia de su mismo elemento no los vencerá, por lo que le ordena que baje su Whis al mínimo posible y lo mantenga así durante todo el tiempo que pueda. De esta manera aprenderá a activar su poder de una manera automática. Nuestro prota no lo entiende, lo que le pide es imposible, pues debe aprender a liberar un poder mágico que no tiene, algo que quedó más que claro durante todos los años en la academia. Julius lo interrumpe, no quiere oír todas sus palabrerías ni su teoría. Lo que intenta explicarle es que debe arraigar ese poder y hacerlo suyo, pues puede que al inicio sí le haya prestado parte de su magia, pero si él consigue mantenerlo durante
durante mucho tiempo, puede decir que ese poder es completamente suyo. Además, debe llevar aquel poder a mínimos y luego expandirlo a voluntad en una pelea, aunque ese whis sí debe mantenerlo activo todo el tiempo, incluso cuando duerme, pues seguramente le pedirán que luche nuevamente contra aquellos monstruos, aunque lo más probable es que primero deben eliminar a los golems y para esto no debe tener magia, mientras que contra los whis solo con un poco de magia en su espada los destrozará. Nuestro prota se asombra porque Julius diseñó un ejercicio para que él pueda entrenar dos cosas al mismo tiempo, específicamente para superar las pruebas de Kraus, algo por lo que lo halaga ya que es un compañero increíble y no entiende cómo es que en ninguna facción lo hayan reclutado. Mientras tanto, una mamazota preciosa y divina a lo lejos observa el entrenamiento y gente, creo que me enamoré. Después de unas horas de entrenamiento, nuestro prota sigue sin poder dominar el whis. Julius le reclama porque llevan varias horas sin tener ningún progreso y solo se ha desgastado mágicamente. Will lo sabe, pero es muy difícil controlar el poder en su interior como Julius propone, pues el whis se dispersa después de unos 50 minutos y el agotamiento lo inunda, así que ve casi imposible resistir un poco más. Entonces le propone a Julius que cambien por el momento de estrategia, ya que deben averiguar lo que más puedan sobre aquel poder, pues piensa que no saben casi nada y aunque leyó algunos libros en la biblioteca no encontró nada interesante. El único que parecía saber un poco sobre el whis era el maestro Warner, aunque era algo muy superficial. Incluso le propone a Julius que busquen a alguien con conocimiento, pero Julius, de rodilla totalmente agotado, le dice que eso es lo que está haciendo, pues tiene dos clones activos en este mismo momento. Uno se encuentra leyendo los archivos más ocultos de la biblioteca buscando información del whis, mientras el otro está hablando con los maestros y tratando de encontrar a Finn. Por eso lo único que tienen que hacer es entrenar. Will queda impactado pues no sabía que se podía usar sus clones de esta manera. Además le asombra que esté haciendo todo esto por él. Julius, completamente desconcentrado y fatigado por la superposición de tres puntos de vista, le confiesa que lo que está haciendo es aprovecharse de él, pues hará lo necesario para escalar hasta lo más alto de la torre, pero también lo hace porque ya hizo una promesa y un noble de su categoría no puede faltar a su palabra. Nuestro prota sabe que es cierto, pues recuerdan aquel día que Julius fue con los enanos y se disculpó, cumpliendo esa promesa que le había hecho, y entonces sonríe, diciéndole que es alguien bastante amable, aunque no como lo puede llegar a ser Colette o Warner, sino que tiene su propia manera de serlo, aún perteneciendo a la aristocracia. Entonces sonríe mencionando que es una muy buena persona. Esas palabras despiertan de inmediato un recuerdo en Julius, quien se niega a aceptar esto que dice y se marcha excusándose en que necesita un descanso, mientras piensa que es imposible que él sea amable. Aún recuerda claramente las palabras de Ana, diciendo que era una persona muy amable. Él en su inocencia responde que los aristócratas siempre deben preocuparse por los más débiles y vulnerables, pero la sonrisa y las palabras de Ana era algo que siempre le fascinaban. Por esto se esforzaba en ser amable y una buena persona, aunque al final no sirvió de nada. Ana nunca lo vio de la misma manera y terminó dejándolo solo, yéndose con otro hombre. Desde entonces entendió que no servía de nada tanta amabilidad, por esto acabó con el Julius amable. Esa parte fue arrancada de su ser y se enfocó en sí mismo, convirtiéndose en el mago arrogante y pretencioso al que todos admiran. Por esto no puede aceptar que Will con aquella mirada repita las mismas palabras que Ana. Mientras tanto, Kraus observa a Julius caminar por los pasillos y no piensa dejar que sigan desperdiciando su tiempo. Luego de algunos segundos, Julius reacciona sin reconocer dónde está y piensa que se perdió, pero en un instante crea un muro de hielo al notar que lo atacan por la espalda. Tres chicos se acercan. Julius no entiende por qué lo están atacando si también son miembros de la torre. Estos responden que están obedeciendo órdenes, así que comienzan un ataque en ráfaga tras otro. Julius intenta cubrirse como puede, mientras los chicos avisan que no dejarán sigan dañando su jardín por unas palabras sin sentido. Además tienen la palabra de Kraus para ser recomendados a una facción si los eliminan, así que podrán, después de tantos años en vergüenza y ser incoloros, ascender en la torre. Julius comprende la desesperación de aquellos chicos, altos magos que han sido desechados como muchas varitas sin talento, pero tras varios minutos de combate, él termina herido y estampado contra uno de los muros. Sabe que no hay nada que pueda hacer contra tres oponentes, más cuando está agotado por todo el entrenamiento que hizo con Will y el uso de sus dos clones.
niveles. Aún así, no piensa humillarse ni comienza a burlarse de estos chicos, ya que los conoce, pues estudiaron en la misma academia y vio cuando fueron ascendidos por crear un hechizo nuevo. Pero es vergonzoso que esta torre les haya quitado hasta la última gota de orgullo y que ahora se rebajen a estos niveles. Entonces aumenta su provocación, les avisa que usará tanto a Will como a cualquiera que les sirva para ascender. Al fin y al cabo es Julius Reinberg y se convertirá en el sucesor de Elfaria. Cuando lo haga podrá ver por debajo del hombro a todos los magos del mundo, incluso a los Magyavander, pues será el más grande hechicero. Los tres chicos enojados porque siempre han odiado esta actitud le lanzan sus hechizos, mientras Julius se siente complacido. Su provocación funcionó y ahora seguramente morirá, pero no será como una persona amable tal y como decía Ana. En ese instante un corte detiene los hechizos. Nuestro prota aparece como un rayo salvador frente a Julius y se disculpa por tardar tanto. Confiesa que lo atajaron a él también en el jardín y supuso que en su caso estarían problemas. Julius sigue sin entender cómo es que se preocupa por él luego de haberle dicho que lo quiere solamente para utilizarlo. Nuestro prota sonríe confesando que es su culpa, pues siempre le toma mucho cariño a quienes lo tratan bien. Julius, al ver la sonrisa de Will, solo recuerda el rostro de Ana y sus palabras cargadas de cariño. Entonces grita que lo odia, pero nuestro prota se gira rápidamente y se prepara, pues aquellos chicos ya están listos para atacar, aunque en ese instante una cortina de fuego rodea a los chicos, mientras mi vieja les habla desde lo alto, reprendiéndolos porque esto no fue lo que aprendieron en la academia. Además, mira a Will y a Julius presentándose como Sir Edwin, confesando que le agradó mucho lo que vio y quiere que les permitan ser su maestra. Julius es quien reconoce ese nombre porque está en las leyendas de la torre, sobre una maga al nivel de los Watcher que rapta jóvenes para experimentar con ellos. La maga se ríe, pues eso no es cierto, simplemente se fija en jóvenes prometedores como ellos y los entrena, así que no les deja ni responder, pues con un hechizo de magia de agua los eleva en el aire, diciéndoles que deben de marcharse, pues no demoran en llegar más chicos con malas intenciones, así que lo mejor es que se dejen raptar por ella. Mientras tanto en la torre, Iris le pregunta a Elfie por qué no aceptó a un diamante en bruto como lo es Julius, ya que como Watcher no puede dejar pasar algo tan extraño como eso. Elfie confiesa que no lo aceptó por la forma en cómo trata a Will y que reveló un secreto de su infancia, pero ahora no quiere hablar sobre esto y pregunta qué es lo que opina Aaron sobre Will. Iris confiesa que este es neutral, lo aceptará si Will demuestra tener lo necesario para ascender, aunque no le dará ventajas ni apoyos. Sarisa es quien piensa que la aparición de Will ha causado un gran revuelo, pues muchos todavía no saben qué es el Whis, un poder realmente nuevo para los magos y que puede poner patas arriba a todo su mundo. Pero además nota la tensión entre Iris y Elfie por Will, así que no solo hay división en la torre, sino también entre relaciones de años por un chico con un poder extraño y nunca antes visto. Mientras tanto, Sir Edwin los guía hasta su base secreta y con magia de tierra descubre la entrada. Luego los lleva al comedor donde sirve con magia de viento un gran banquete y les pide que disfruten. Julius se niega a comer algo de una bruja sospechosa, mientras que Will y Kiki no dudan en devorar todo a su paso. Pero Julius, resignado, pregunta ¿dónde están? Sir Edwin les explica que se trata de su base secreta, creada por Claire, su aprendiz, desde hace muchos años. Nuestro prota ahora entiende un poco de la actitud de aquella chica, pero Julius con escepticismo pregunta ¿para qué quiere a Will?, quien le pide que al menos tenga un poco más de amabilidad con aquella mujer y Julius se niega. No puede confiar ciegamente en una bruja que aparece de la nada diciendo que los quiere ayudar, porque puede llegar a ser un agente de alguna facción o bien puede que la leyenda sea cierta y solo los quiera para un experimento. La bruja sonríe divertida, pues es cierto que los magos deben ser precavidos, así que en un instante el salón se llena de runas mágicas de todos los elementos. Will queda en shock porque es una descarga simultánea de hechizos que Sir Edwin ni siquiera tuvo que pronunciar, mientras Julius reconoce los hechizos y sabe que solo hace falta el elemento de la luz. De resto están todos los elementos posibles. Sir Edwin les confiesa que si quisiera en 2 segundos ellos ya estarían muertos, así que no los devorará como
como están pensando. Aún así, Julius pregunta entonces qué es lo que quiere, porque no piensa dejar que nadie más se quiera aprovechar del tarado de Will, el cual se sonroja al ver que Julius lo está protegiendo, pero este solo responde que no lo hace porque le importe, sino que no permitirá a un tercero quiera aprovecharse de su víctima favorita. Ceridwen decide contarles uno de sus motivos principales, ya que sabe algo sobre el Whis, así que puede ayudarles, pero también lo hace porque no le agrada en nada la actitud del Instituto Superior, pues solo quieren usar a Will a su antojo. Mientras tanto, Krauss es avisado sobre la desaparición de Will y Julius. El director ordena que busquen en todas partes, mientras Charles pregunta si es tan necesario tener a Will como para llegar a ganarse el odio de Elfie. Krauss responde que no permitirá a las facciones se queden con un espécimen tan prometedor. Solo él puede sacar todo el potencial de Will, al igual que de la espada matamagos, pues deben estudiar al máximo todo lo posible para fortalecer a los magos, pues ellos no sobrevivirán por cualidades individuales, sino que deben de obtener la supremacía colectiva, y esto solo se conseguirá si dominan el Whis. Así que Will es su mayor oportunidad de experimentar y de descubrir todos los secretos de este poder, al igual que lo hará con este monstruo. Solo debe comenzar a diseccionar sus entrañas y conocer hasta el último de sus secretos. Charles queda en el suelo bastante en shock por lo que ve. Sabe que es el único que ha visto de la personalidad oculta del director Krauss cuando se trata de un sádico diseccionador, pero piensa que si Elfie se llega a enterar de lo que Krauss quiere hacerle a Will, seguramente destruiría todo el Instituto Superior con su ira, mientras Krauss destruye con éxtasis el corazón de aquel monstruo y sonríe. Acaba de entender cómo es que funciona la espada matamagos y deben dar la buena noticia a las facciones, pero también necesita con urgencia encontrar a Will y desentrañar el poder del Whis. Ceridwen, por su parte, confiesa que ella preferiría observar, pero ya no puede hacerlo porque no quiere que Will se convierta en un ratón de laboratorio. Además, Elfie le pidió de su ayuda personalmente y Will se ilusiona, por lo que acepta confiar en ella, pues su instinto le dice que no es alguien mala. Entonces trata de convencer a Julius, quien se muestra celoso porque aquella bruja puede enseñarle más cosas, pero Ceridwen solo se ríe divertida al verlos discutir, pues sabe que ellos harán un gran equipo en el futuro, así que se acerca diciéndoles que ya es momento de iniciar con las clases, por lo que para comenzar deben de quitarse toda la ropa. Ahora sí viene lo chido. Nuestro prota, minutos después, se encuentra bastante incómodo sin entender por qué tuvo que quitarse la camiseta. Ceridwen le dice que es necesario, mientras sonríe bastante emocionada y se acerca, al tiempo que Julius le reclama, pues ya se imaginaba que no era alguien tan cuerda. Pero entonces él se percata de la cantidad de cicatrices que Will tiene por su espalda, y aunque había escuchado algo sobre estas cicatrices, jamás pensó que fueran tantas. En cambio, Ceridwen también las analiza y le pregunta a Will si recuerda cómo se hizo la cicatriz más grande en su espalda. Él responde que fue cuando protegió a Elfie hace muchos años, pero Ceridwen le explica que lo que está intentando buscar es la llave que puede abrir la parte de su poder, pues estuvo viendo el entrenamiento que hicieron y debe confesar que esa idea es bastante acertada. Incluso felicita a Julius porque su teoría es correcta y Will debe de poder activar el Whis, pero mientras Julius espera que ella lo corrija, lo que Ceridwen menciona es que Will ya tiene aquel poder en su interior, pues en su sangre está la herencia de una varita y de un mago, pero el cuerpo que tiene es peculiar, porque en lugar de expulsar ese poder, lo que hace es concentrarlo todavía más en su interior, siendo como una esponja que absorbe el poder mágico y lo acumula. Por esto, la tarea que tiene ahora es aprender a liberarlo, ya que no es necesario que utilice magia de alguien más, sino que puede activar su Wii sin necesidad de un impulso mágico. Nuestro prota se asombra porque lo piensa imposible, pero Ceridwen le recuerda que en la floración él utilizó una técnica que no hace parte de ningún hechizo. Eso demuestra que el poder surge es de su interior, así que la forma más rápida de que lo aprenda es evocando a sus recuerdos, porque esas técnicas provienen de experiencias vividas y debe ir al origen de aquel poder, por lo que ella dibuja una runa en el suelo, explicando que lo enviará a sus recuerdos donde él debe
descubrir cómo es que funciona la llave para liberar ese poder y conservar los recuerdos, pues al regresar ya debería poder activarlo si no lo olvida. Así que comienza a recitar un hechizo en su espalda mientras toca la cicatriz. Nuestra prota siente como su alma abandona su cuerpo y empieza a viajar a través de un túnel oscuro que lo lleva a un lugar extraño, donde puede ver todos los recuerdos de su vida, pero una luz cegadora lo inunda. Una vez abre los ojos, se levanta del suelo observando el campo a su alrededor, pero mientras trata de asimilar dónde está, oye la voz de Elfie que lo llama, aunque queda en shock al verla en su versión de niña con su sonrisa esperanzadora y la promesa de protegerlo por siempre. 4 días después, Julius le reclama a la bruja pues Will no despierta. Ella le explica que aquel chico está sumido en sus recuerdos, pero Julius no cree que recordar el pasado le despierte un nuevo poder a Will. Cerridwen confiesa que ni ella misma está segura de que funcione, pero sí cree que deben intentar un enfoque diferente al que Finn ya ha intentado, pues sabe que Will está en este momento en el origen de su historia, donde aquel que une a las espadas y las varitas se forma. Por esto debe recordarlo para que ese poder se mantenga latente en su cuerpo. ¡Pum! ¡Qué rico, Nuestro prota por su parte sigue confundido. Su cuerpo es más pequeño y el de Elfie también es el de una niña, pero duda que Cerridwen sea tan poderosa como para poder enviarlo al pasado, así que seguramente está viviendo un recuerdo, mientras Elfie le reclama porque se encuentra sumido en sus pensamientos y de seguro está pensando en otra chica. Nuestro prota lo niega, pero Elfie hace un berrinche pues no puede serle infiel. Eso le recuerda a Will que ella siempre ha sido muy caprichosa, entonces la abraza y le acaricia el cabello logrando calmarla, mientras Elfie se levanta emocionada tras recargar sus baterías de Will, pues es momento de vencer a aquel monstruo que está en el bosque y que tantos problemas le ha dado a su padre. Nuestro prota se asombra cuando comienza a hablar sin controlarlo, entendiendo que son sus propios recuerdos los que habla, pero esto lo hace volver a aquella infancia, donde era demasiado miedoso y con la autoestima por el piso, siendo Elfie quien siempre se encargaba de protegerlo y de animarlo. Así que termina convencido por ella y acepta la invitación. Así que juntos se mueven por el bosque, disfrutando la compañía que siempre se hacen. Tras unos minutos descansan sobre un árbol. Elfie emocionada le dice que le enseñará un nuevo hechizo que inventó, así que hace aparecer 2 caramelos de hielo. Nuestro prota lo recuerda claramente. Aquel fue el segundo hechizo original de Elfie y le encantaban esos caramelos, pero le pregunta por qué le da tantos. Elfie responde que lo hace porque él siempre le da de su comida a los demás en el orfanato. Además, quiere que él siempre tenga una parte de ella en su interior. Luego decide leer aquella historia que les gusta tanto. Nuestro prota reconoce el libro, es el que Elfie siempre leía, pero ahora cuando escucha la historia de la bruja y el héroe, se asombra porque la figura del héroe se parece demasiado a Finn, aunque ya no sabe si es verdad o simplemente su mente que lo confunde demasiado. Elfie en cambio nota que tiene sueño y sonriente le pide que se recueste en sus piernas. Nuestro prota lo hace, pensando que sería increíble poder regresar a estos días pacíficos junto a ella. Pero mientras piensa esto, nota que Elfie se acerca bastante a su rostro, algo que lo avergüenza demasiado, y al sentir un leve contacto se despierta. Elfie, avergonzada, no sabe qué decir y miente inocentemente. Luego lo lleva por el bosque diciendo que deben protegerlo. Nuestra prota solo piensa que cuando vuelva a verse con Elfie todo será un poco incómodo, pero llegan a una zona donde todo se ve diferente, más oscuro y siniestro. Nuestro prota comienza a tener recuerdos de que vino a este lugar hace 10 años, aunque no le dijeron al director del orfanato, y Elfie siempre prometió que todo estaría bien, pero comienza a confundirse pues los recuerdos son borrosos a partir de allí. Se recuerda envuelto entre lágrimas. Justo en ese momento, mientras corren, un golpe los lanza por el aire y al caer, miran que a sus espaldas hay un monstruo gigantesco, aquel del que los adultos hablaban. En ese instante, Elfie supone que se trata de un monstruo de cristal, pero nuestro prota sabe que no están ante un monstruo, sino ante una criatura mágica, un ser creado por algún mago y que además parece estar herido. Así que no cabe dudas, es el monstruo que escapó del campo de batalla de Rigarden, pero Elfie se adelanta diciéndole que lo vencerá con su nuevo hechizo mágico, así que invoca toda su magia y hace que varios clones aparezcan alrededor. Nuestro prota se asombra. Elfie es solo
solo una niña, pero ya es capaz de utilizar varios clones al mismo tiempo, pero su cuerpo se siente demasiado inquieto por alguna razón, mientras Elfie dispara sus cristales, pero estos no impactan en la bestia, sino que se devuelven a toda velocidad, comenzando a destruir los clones. Nuestro prota recibe el impacto en su pecho, por lo cual le grita a Elfie que huyan, ya que recuerda que aquella bestia es inmune a la magia y no podrá hacerle nada. Pero Elfie, todavía en shock y aterrada, se intenta convencer de que no le teme a nada. Además, le hizo una promesa de protegerlo y nuestro prota comienza a sentir que se hunde en la nada. Su cuerpo no reacciona y él se reclama mentalmente, pues no puede dejar que Elfie lo proteja para siempre. Así que con tanta motivación consigue mover su cuerpo y corre hacia Elfie, quien todavía sigue disparando sus hechizos. Segundos después, ella abre sus ojos y lo que ve la horroriza. Nuestro prota está sobre ella y la protegió de sus propios cristales, pero usó su cuerpo como escudo y está malherido en varias partes. Elfie grita desesperada mientras nuestro prota siente que pierde el conocimiento. Pero entonces se pregunta qué fue lo que sucedió después y quién la salvó, ya que no recuerda nada más. En ese momento escucha unas palabras en su mente y su cuerpo comienza a arder, como si fuera una espada al rojo vivo, comprendiendo entonces que este es el recuerdo que se había sellado, siendo esta a la vez cuando se originó la espada arcana, cuando su cuerpo cambió por primera vez y entonces, lleno de valor, camina hacia el monstruo, liberando una espada en su mano y con su whisk comienza a cortarlo, entendiendo el por qué tenía tanta confianza contra el Divander. No era la primera vez que utilizaba este poder, ya antes había creado una espada arcana con el poder de Elfie. Incluso la pequeña se lanza a su lado apoyándolo y sosteniendo su espada con mucha fuerza. Nuestro prota acepta su ayuda y ambos canalizan su poder conjunto, lo cual hace que aquella bestia mágica explote con gran poder en medio del bosque. Ambos caen al suelo y Elfie sonríe emocionada. Por fin pudo ver el poder que Will lleva en su interior y que es realmente increíble. Mientras nuestro prota, al borde de perder el conocimiento, se alegra, pues ahora entiende el gran vínculo que tiene con Elfie y jura que nunca podrá olvidar este día, pues todo lo que pasó quedará grabado con fuego en su memoria. Al despertar, Julius lo llama angustiado, pues lleva 6 días durmiendo y ya está por comenzar la siguiente floración. Cerridwen pregunta si encontró el origen de su poder. Nuestro prota, con una sonrisa, lo confirma, así que ella, satisfecha, le da su traje, esperando que marque un nuevo inicio en su historia. En lo alto de la torre, Elfie abraza su peluche mientras recuerda los reclamos que le escuchó una vez a Colette, a quien siempre le ha molestado todo el sufrimiento que Will pasa por alcanzar a la Albisbina sin que ésta haga nada. Solo se le queda viéndolo desde allá arriba hechizado, pero Elfie sabe que en parte es cierto, aunque no ha podido hacer mucho y se lamenta constantemente de aquel hechizo que Will tiene por ella. Sabe que le ha causado mucho dolor y sufrimiento, incluso está segura de que no lo ha visto llorar muchas veces, pero las preguntas comienzan a remolinarse en su interior. No sabe si debió correr a abrazarlo o tenía que haber abandonado su promesa hace mucho tiempo para no hacerlo sufrir, pero recuerda lo que Will le escribió en una carta, donde le confiesa que él se siente incompetente por no ser capaz de salvarla ni de estar a su nivel para juntos subir a la torre. Recordando esas palabras, ella se anima, pues siempre lo ha estado esperando con ansias y ha usado todas sus influencias para que lo ayuden. En ese instante, Colette y los demás le explican la situación a Warner porque quieren encontrar una manera de ayudarlo, ya que no pueden creer que ellos sí fueran aceptados y su compañero sea el único rechazado. El maestro los reprende porque acabaron de entrar a una facción y ya la dejaron tirada para venir a hablar con él, pero les asegura que no hay nada de qué preocuparse porque la bruja del martillo está involucrada y es la encargada de ayudar a Will. Colette se asombra porque es la bruja de las leyendas, pero no cree en su tranquilidad. Sabe que Claire le contó lo desesperado que se veía por ver a Will, solo que no lo dejaron entrar en la torre superior. El maestro se indigna porque les dijeran esto, pero les asegura que ya no hay nada que puedan hacer y deben confiar en Will. Sean lo confirma, pues si de algo está seguro es que Will no se detendrá por un obstáculo como este. Toda su vida ha superado pruebas tras prueba y sería una vergüenza que ellos lo ayuden a estas alturas, pues Will es más fuerte que cualquiera de ellos y lo demostrará en la siguiente prueba.
Al siguiente día, la floración se desarrolla con total normalidad. Los chicos que antes no aprobaron comienzan a ser aceptados por las diferentes facciones, desatando la alegría en ellos, ya que por fin son dignos de estar en lo más alto. Kraus no puede ocultar su molestia. Las facciones están bajando mucho el listón solo porque necesitan más magos, pero los Mayavander lo niegan. En realidad, estos chicos, a pesar de ser recién graduados, tienen una ferocidad descomunal, todo ocasionado por la terminalia y la forma en cómo lucharon ante la muerte. Por esto es que son aceptados, ya que tienen lo que muchos aún no han experimentado. Aún así, Kraus menciona que Will y Julius no se presentaron, seguramente porque no encontraron una manera de superar la prueba, ya que ellos tan cobardes como para no presentarse no merecen ascender, por lo cual propone que ambos se queden en su facción incolora y él se encargará de ellos. Entonces mira a Elfie, quien no se inmuta, pero en ese instante nuestro prota y Julius entran disculpándose por la tardanza, pero ya están allí dispuestos a cumplir. Kraus se fastidia porque no puede deshacerse de ellos tan fácilmente e invoca a las criaturas mágicas, informando que la prueba será exactamente igual a la anterior y supone que nadie se opone. Todos los Mayavanger lo aceptan sin problema, mientras nuestro prota se prepara. Pero Julius no sabe si Will podrá conseguirlo porque no tuvieron tiempo a comprobar su whiz. Entonces piensa que debe usar alguna manera de ayudarlos sin que nadie se percate. En aquel instante una runa lo cubre y Elfie le da la bienvenida a su facción, ya que no es necesario que haga nada más, pues es aceptado sin problemas. Además, le agradece por la ayuda que le dio a Will, pero ya es momento de que confíe en él. Julius lo acepta esperando que no tire todo por la borda. Will promete que lo conseguirá. Incluso Cerridwen observa emocionada esperando el resultado de aquel examen. Nuestro prota sabe qué hacer, deja que su mente vuelva al pasado como si leyera el libro de su vida, encontrando aquel primer día donde su cuerpo experimentó ese poder mágico de Elfie y recupera toda esa sensación, obligando a su interior a replicar el mismo poder una vez más. Con esto su espada se activa y se llena de magia de hielo. Todos quedan en shock viendo que Will activó el whiz por sí mismo sin necesitar ayuda de nadie más. Nuestro prota también recuerda su promesa con Elfie, que puede para ella haya sido como una maldición, pero en realidad él siempre lo ha visto como una esperanza, pues Elfie no ha dejado de darle fuerza y vigor para seguir. Por esto ahora quiere lucirse antes de alcanzarla y así cumplir la promesa que se hicieron cuando niños. En aquel instante, Will atraviesa a la criatura con su espada, asombrando a varios de los presentes por la fuerza que tiene, pues es equiparable con la potencia de un hechizo intermedio. Nuestro prota acaba con la segunda criatura, desatando mucha más emoción en los Mayavanders. Cerridwen sonríe complacida porque Will está probando. Justo en ese momento, Finn llega comentando que al parecer sí sirvió dejar que Will entrara en la torre, aunque confiesa no sabe si llamarla Cerridwen o directora Caldron. ¿Qué? La bruja le recuerda que aquí es Cerridwen y no le agrada tener que usar ese hechizo de envejecimiento siendo tan hermosa. Abuelita, ven a mí, abuelita. Pero sí le asombra verlo allí cuando se supone que es un lugar solo para magos. Además, sabe que él también le ha estado ayudando a Will, pues la gema de Wits tan valiosa que tiene en su espada seguramente fue obra suya. Finn lo acepta, aunque tenía que darle algo al nuevo usuario del quinto elemento. Cerridwen lo entiende y sabe que Will todavía no estaba listo para usar completamente el Whiz, porque perdía la memoria o su cuerpo cambiaba de aspecto, pero poco a poco ha conseguido mejorar y seguramente en el futuro se convertirá en lo que la bruja tanto ansiaba. En aquel instante, Will de un solo corte acaba con la última de las criaturas mágicas. Todos los Mayavander entienden que si lo hizo es porque no es de la misma raza que los enanos y sí alberga magia. Incluso Sean sonríe esperando que todos por fin entiendan lo terco que puede llegar a ser nuestro prota, pero Kraus maldice repetidamente porque aún no puede aceptarlo. Le reclama a todos pues él no entiende cómo lo toleran, ya que no deben dejarse engañar por trucos tan básicos y cree que aquella espada es un artefacto mágico que le está dando aquel tipo de poder.
Por esto, todos los aspirantes solo deberían hacer la floración con una varita. Uno de los Magiavander responde que la espada de Will puede ser su varita. Aún así, todos saben que están ante un poder completamente desconocido y deben ser cautelosos. Julius se fastidia porque siguen sin aceptarlo cuando ya demostró lo suficiente. Sarisa sabe que solo se necesita a un Magiavander que lo acepte. El problema es que no puede ser Elfie porque la acusarán de favoritismo y se necesita que alguien más lo haga antes de que su señora explote en ira. En aquel momento, Seo es quien se levanta, ya que ve innecesario tanto espectáculo, pues hay una manera fácil de comprobarlo y le informa a Will que si logra soportar su hechizo lo aceptará. Nuestro prota lo mira confundido y escucha cómo recita un hechizo, el cual para él es uno de los más básicos, pero Elfie aterrada le grita que huya, mientras que un rayo descomunal sale de la mano de Seo. Nuestro prota impactado sabe que no puede esquivarlo y tiene una única opción, mientras que la explosión deja a todos horrorizados. Elfie grita desesperada por Will, pero cuando el humo se disipa, nuestro prota, aún querido, sigue en pie, blandiendo su espada completamente cargada de magia de rayos. Finn se ríe divertido. Will hizo lo correcto, devoró el poder mágico que lo atacó y aunque no logró absorberlo todo, pues Seo tiene demasiado poder, sí logró reducir más de la mitad del impacto que todos saben era imposible de bloquear o esquivar. Seo se ríe completamente divertido. No entiende qué más prueba quieren cuando Will sigue en pie tras recibir el ataque de un Magiavander. Por esto, él personalmente lo quiere en su facción. Kraus no lo acepta porque no es un método apropiado para evaluarlo y Seo fastidiado se acerca a aquel mago, diciéndole que en ese caso debería ser capaz de soportar un hechizo de su parte al igual que Will lo hizo, pero si no sobrevive solo demostrará su ineptitud. Kraus, lleno de miedo, termina aceptando que Will sí es apto. Eso desata la alegría en todos porque nuestro prota ahora puede acceder a una facción. Elfie sin dudarlo salta desde su estrado y abraza con toda su fuerza a Will, aunque llora disculpándose porque ella estaba atada y no podía hacer nada. Nuestro prota, en cambio, con una sonrisa le pide que ella también sonría. Ya no es momento de lamento, sino de celebrar. Por fin cumplió su promesa y ahora ambos estarán en lo más alto de la torre. Elfie siente que su corazón se desborda. Por fin es libre de aquella prisión que tanto la agobiaba. Al fin estará junto a Will y ya no se sentirá sola. Ahora, luego de tantos años, por fin será feliz. Claire lamenta interrumpir aquel momento, pero cree que no hay necesidad de preguntar a qué facción piensa unirse, aunque Seo aparece sujetando a Will y se lo lleva, ya que es claro que se unirá a la de él. Elfie, enojada, pregunta qué es lo que está pensando hacer, mientras que nuestro prota dice que él en realidad quiere estar con Elfie, pero Seo utiliza su magia para dejarlo inconsciente y menciona que Will aceptó quedarse en su facción. Todos los demás saben que Seo es un bárbaro, el cual siempre quiere tomar todo lo que quiere por la fuerza, pero Elfie le recuerda que él no se interesó en Will durante la primera floración, mientras que Colette también quiere que su facción entre a luchar por Will, aunque no porque le guste, sino porque sería un buen miembro del equipo. Pero Elfie usa su magia para tomar a Will. Le advierte a Seo que ella no piensa renunciar a él después de esperarlo tanto tiempo y hasta está dispuesta a acabar con cualquiera que intente interponerse. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. 2 años atrás, Seo apunta con su bastón a Aaron porque no entiende cuál es el motivo que tienen para rechazar a los enanos. Los demás le recuerdan que estos no usan magia, pero eso no convence a Seo, porque no pueden condenar al mundo solo porque usan todas las opciones disponibles. E incluso está seguro que si dejan a los enanos en una mazmorra pueden avanzar mucho más que algunos magos, pero supone que hay algo que Aaron no les quiere decir. El mago solo responde que sus labios están sellados. Seo se da la vuelta, porque no le importa quién sea el que venga a la torre, solo espera que les ayude en contra de los invasores celestiales. Todos los demás Magiavander lo observan asombrados, saben que nadie puede contener el poder de Seo y que a pesar de su brutalidad, tiene un instinto bastante inteligente.
Aún así, minutos después, Carriot le reclama a Seo que no estuvo bien lo que hizo al amenazar a Aaron, pues le recuerda que es una de las varitas supremas. Seo es quien no entiende por qué ellos se quedan callados y solo siguen las órdenes y las razones, cuando el mundo se encuentra en riesgo si no hacen nada. Por esto, en su caso, solo piensa en lo que él quiere y lo que no. Esa es su forma de ver la vida. Carrion decide marcharse, pensando en que un necio con tanto poder llega a ser una amenaza para ellos. Pero mientras esté de su lado, del de los Mayavander, no tendrán problemas, aunque si algún día se pone en su contra, les causaría el mayor de los estragos. En ese momento, Nelfi mira llena de ira a Seo, quien solo se burla porque acepta tener un duelo y quien gane se queda con Will. Claire se asusta porque son dos de los Mayavanders más poderosos y pregunta a los demás si no deberían intervenir. Estos lo niegan porque si lo hacen solo alargarían más el conflicto y prefieren que aquellos dos lo resuelvan a su manera. Entonces Elfi con un clon lleva a nuestro prota hasta su estrado para que Sarisa lo cuide. Luego se prepara y Seo emocionado le dice que puede atacar cuando quiera. Ella no lo duda, invoca en ese instante su poder al máximo y crea un castillo de hielo con torres gélidas que se forman de la nada, haciendo temblar el suelo, mientras que Julius intenta por todos los medios despertar a Will. Seo en cambio tampoco se contiene, ataca por la espalda a la velocidad de un rayo, pero tras unos segundos la preocupación de Julius desaparece al ver que el Mayavander no alcanzó a Elfi, sino que ahora hay clones en todas las torres y Sarisa entiende su confusión. Le explica que en la torre no hay un solo mago que sea más rápido que Elfi conjurando hechizos, aunque lo peor es que tampoco hay Mayavander más despiadado que su señora. En ese momento Elfi crea miles de runas por todo el lugar que invocan cristales y los dispara como proyectiles a gran velocidad que levantan una capa de niebla y fragmentos. Julius queda en shock pues Elfi acabó de invocar un hechizo de alto nivel sin siquiera conjurarlo y en cuestión de segundos, cuando él tardó hasta meses en tratar de conseguirlo. Pero Elfi no se detiene, sino que sus clones recitan hechizos de manera independiente, activándolos en secuencia, y sus compañeros Mayavander no se sorprenden. Saben de lo que es capaz Elfi y en un duelo a distancia ella no tiene comparación. Además, notan que está siendo más letal que nunca, todo por Will, pero Seo se fastidia por aquellos ataques tan débiles y con un rayo alcanza uno de los clones, activando su magia de rayos que destruye todos los clones cerca. Luego se lanza contra el último que queda, suponiendo que es Elfi, pero al destruirlo, mira hacia arriba buscando a la original. Mi vieja solo sonríe, sabe que todo esto ha sido un espectáculo creado por Elfi, ya que ella ha estado en lo más alto volando mientras preparaba su mayor ofensiva y Seo no la detectó porque ella lanzó un hechizo sin que nadie lo notara. Elfi pregunta a Seo si está divirtiéndose a jugar con las muñecas que le fabricó. Luego activa un hechizo de gran escala que une a todos los clones, incluso los que se destruyeron, y a su castillo helado, iniciando una explosión en ráfaga que destruye gran parte del lugar y que lanza cristales por todas partes. Los espectadores levantan barreras para no ser alcanzados, mientras Seo solo se ríe divertido porque ya le cansó jugar a las muñecas de cristal. Así que con su lanza mágica apunta hacia Elfi y la arroja, apareciendo en un segundo junto a ella para bajarla de sus humos, de manera que le impacta enviándola contra el suelo y luego, sin dejar que ella logre reaccionar, la estampa con gran poder lanzándola contra su propio castillo de hielo. Además, comienza a disparar una ráfaga de rayos que destruyen todo a su paso. Lihana queda en shock, sabe que lo que está viendo no son hechizos conjurados, sino que Seo está expulsando en ráfagas su propio poder mágico. El ayudante de Seo lo confirma emocionado. Eso es a lo que todos en la facción deben aspirar llegar, porque el gran Seo tiene su marca llamada Centella, una forma de expulsar el poder mágico en solo un movimiento que lo vuelve incluso más rápido que los encantamientos de Elfi. Con decirles que hasta Krause está que se hace del miedo en el suelo, pues ver en persona el poder de Seo sí que intimida. En aquel momento, el Mayavander aumenta el tamaño de su varita, convirtiéndola en un mazo mágico. Elfi lanza proyectiles y levanta algunos muros de hielo, pero nada detiene a Seo, quien comienza a perseguirla por el aire, mientras Elfi dispara todo tipo de hechizos para tratar de contenerlo. Pero mientras la batalla aumenta de intensidad,
Ridwen pregunta a Finn quién cree que gane. El chico lo tiene claro, el ganador será Seo, pues se entiende que Elfie es una prodigio en la teoría, ya que creó más de 2 hechizos completamente nuevos, pero Seo es un experto en la práctica y en el combate no tiene ninguna comparación. En aquel momento Seo se fastidia luego de ver que a quien estaba atacando también era un clon, pero ahora no sabe cuándo fue que ella se cambió. Aún así espera que no siga con sus juegos, por lo que se lanza de nuevo contra Elfie, quien usa todo su repertorio para distraerlo, creando clones sin parar y lanzando hechizos de hielo uno tras otro. Seo en cambio no se detiene, como un rayo acaba con cualquier hechizo y con cualquier clon sin dejar que lo alcancen, mientras Finn sigue comentando que luego de Aaron, solo Seo es quien más ha bajado en la mazmorra, pero por la forma en cómo Seo combate usando su fuerza y sus conocimientos en la lucha, es más como si fuera una espada en lugar de una varita. Por esto cree que a Will le iría mejor irse con Seo, pero mientras todos los Mayabanders comienzan a ver la derrota de Elfie, quien justo es impactada contra uno de los estrados del lugar y queda algo mal herida, Julius mueve a Will para que despierte, porque si no lo hace, Elfie perderá. Está seguro que con sus ánimos puede darle la fuerza que ella necesita. Nuestro prota, aún semi-inconsciente, logra pronunciar el nombre de Elfie. Ella lo escucha, así que su poder se libera sin control. En un segundo, un camino de hielo impacta de lleno a Seo, que no tiene ni tiempo a reaccionar al ver que ya está herido en el rostro. Ridwen se ríe, sabe que Elfie es tan persistente como Will y esta batalla no terminará pronto. Seo se emociona al verla tan enojada y Elfie le avisa que no le entregará a Will, porque es solo suyo ya que lo ama. Will la protegió de pequeña y se ha esforzado demasiado para alcanzarla, por esto no puede desearlo menos. Seo se emociona al ver el poder de la chica en acción y le pide que le demuestre aquel poder del que tanto alardea, mientras él canaliza en su interior el poder del rayo que recorre todo su cuerpo, le aumenta su velocidad, reflejos y poder, por lo que se lanza como un rayo mientras Elfie invoca su as bajo la manga. En un segundo, Seo termina congelado en una esfera de hielo. El mago no entiende qué sucede y Elfie le informa que esto es lo que estuvo preparando todo este tiempo, un hechizo que consume demasiado poder y que solo puede lanzar si ella ya ha gastado la mitad de su poder en otros hechizos seguidos dentro de la misma zona específica. Eleanor reconoce aquel hechizo, pues ella misma perdió de esta manera y ese hechizo incluso sella el poder mágico de su oponente, así que lamenta Seo haya caído tan claramente en la trampa de Elfie, quien confiesa diseñó aquel hechizo para poder abrazar a Will, el cual siempre termina huyendo de su lado, pero ahora será él quien pague por haberla llevado a este extremo y le avisa que Will siempre será suyo, pues estarán juntos hasta que la muerte los separe, y de un solo golpe con todo su poder mágico acumulado lanza a Seo por los aires mientras el poder mágico lo hiere bastante. La explosión deja a todos perplejos porque nunca antes habían visto tan desatada a Elfie, pero tras el impacto escuchan la voz de Seo, el cual comienza a recitar un poderoso hechizo que preocupa a Carriot, pues si aquel Mayabander usa uno es porque todo se pondrá peor. Los nuevos integrantes de las facciones quedan sin palabras. El hechizo que Seo está recitando es aún superior a los de nivel avanzado que conocen, pues están presenciando un hechizo supremo que cubre todo el techo del lugar en una nube oscura. Elfie no se queda atrás, comienza la invocación de su propio hechizo supremo y miles de clones empiezan a surgir mientras ella se mueve. Seo también se mueve a la velocidad de un rayo, acabando con cristales y clones. Todos los elfos se asombran, pues Seo es capaz de combatir, moverse y recitar hechizos al mismo tiempo, mientras Julius solo mira sin poder creer todo lo que sucede. Elfie está usando a sus clones para recitar el hechizo supremo de manera interrumpida, algo que él aprendió hace poco cuando luchó contra el Gran Duke, pero Elfie lo hace de manera perfecta y con un hechizo que él jamás podría hacer. Will comienza a despertar, bastante aturdido todavía y confundido, pues no entiende por qué está luchando Elfie.
Pero en ese momento los dos Mayabanders gritan con todas sus fuerzas el conjuro supremo, terminando casi que al mismo tiempo la invocación, y el poder que surge desde lo más alto preocupa a todos. Los Mayabanders levantan barreras al saber lo que se aproxima, y junto a Seo una figura colosal en una forma de bestia de rayos se posa a su lado, mientras que Elfi invoca en medio de vientos gélidos y tornados a su ave gigante de hielo. Nuestro prota intenta gritarle a Elfi, pero su voz se pierde en el aire, mientras los más grandes hechizos de dos de los más grandes Mayabanders se lanzan al ataque con todo su poder, listos para destruir y acabar con todo lo que tengan al frente. En aquel instante una explosión sacude toda la torre y Warner junto con Edward saben que los únicos capaces de hacer algo así son los Mayabander, mientras nuestro prota mira aliviado que Elfi sigue consciente tras el ataque, al mismo tiempo que Seo sonríe asombrado tras aquella explosión que destruyó gran parte del lugar y que los tiene empatados, pero supone que ella aún no se ha rendido. Elfi le grita que jamás se rendiría y ambos arrojan sus varitas al suelo para lanzarse directamente en contra del otro, esperando usar su fuerza hasta agotarla y que gane quien más golpes logre superar. Carriot y Eleanor en un instante aparecen frente a ellos deteniéndolos. Elfi y Seo ordenan que no interrumpan, pero los Mayabander confiesa que no pueden dejar sigan alargando aquella pelea a pesar de lo mucho que disfrutarían verse moler a golpes. Además deben acatar lo que diga el Astro Rey. Justo en ese momento Aaron les dice con autoridad que no quiere ver a más varita suprema pelearse entre ellos. Elfi y Seo gritan que tienen que decidir con quién de los dos se quedará Will y no ven otra forma de resolverlo. Aaron responde con serenidad que deben hacerlo a piedra, papel o tijera, ya que si intentan algún otro método entonces él se quedará con Will y se acabará la discusión. Los dos Mayabander se molestan pero acatan la orden y comienzan a tener los duelos, que son exactamente iguales uno tras otros, mientras todos miran expectantes y Will no puede creer que todo esto suceda por su culpa. Pero tras 299 duelos que resultaron en empate, Seo saca piedra y Elfi tijera, así que el chico celebra su victoria mientras Elfi llora desesperada porque no le parece justo. Incluso cuando Seo abraza a Will, ella grita que no pueden alejarla nuevamente de Will, pues ha esperado demasiado para que estén juntos otra vez. Nuestro prota comprende que ella ha estado muy sola desde que se separaron hace 6 años y al igual que él ha estado esperando con ansias volver a estar juntos, pero se acerca a su amada tranquilizándola, pues promete que irá a verla cuanto antes. Elfi llora todavía más fuerte y Sarisa se la lleva a rastras porque las órdenes de Aaron son absolutas. Nuestro prota en cambio siente que su corazón se destroza, mientras Seo se sorprende pues pensó que lo tomaría de una manera más diferente. Will se gira diciéndole que si protesta, Elfi seguramente terminaría más herida y no puede aceptarlo. Por esto mismo le pide que le prometa una cosa: no volverá a enfrentarse a Elfi nunca más, ya que si llega a volver a hacerlo, él personalmente lo derrotará y después de eso se irá con Elfi. Seo se ríe divertido pues aquella actitud le agrada, así que le da su bendición del rayo, cambiando por completo el vestuario de Will y entregándole el símbolo que lo hace digno de su facción, aunque le avisa que no pueden perder tiempo y nuestro prota con una sonrisa lo sigue, pues está cumpliendo su sueño. Unas horas después, todo el grupo de los nuevos integrantes hacen una gran celebración, ya que ninguno de los que salieron de la academia se quedó por fuera y aunque algunos intentan mostrarse más serenos, no pueden disimular la emoción de conseguirlo. Nuestro prota nota que Lihana cae en una cama bastante agotada y pregunta qué le sucede. La chica confiesa que ha tenido demasiadas cosas que hacer en la facción del rayo y pronto ya lo entenderá, mientras que Julius le reclama a Will que no se imagina lo que ha ocasionado su marcha a la facción del rayo, pues Elfi no paraba de llorar y hasta gritaba que ya no quería ser una Mayabander. Nuestro prota se disculpa por todos los problemas, pero Julius le entrega los lentes que le pertenecen con una sonrisa. Will le agradece mientras Colette celosa pregunta desde cuándo es que se llevan tan bien.
Wignar sonríe divertido al verla tan celosa y Julius se niega a aceptar que son amigos. Simplemente estaba siendo cordial y fingiendo estar indignado se marcha. Al tiempo que algunos chicos llegan invitando a Will para celebrar, pues él hace parte de los que aprobaron en su segunda oportunidad. Wignar lo anima para que disfrute aquella oportunidad y Will acepta, mientras Colette queda decepcionada de sí misma, pues es cierto que ella ya no es la única amiga que tiene Will y esto le causa algo de celos, porque no puede tenerlo para sí misma. Wignar le dice que el autodesprecio no la llevará a ningún lado, ya que en su caso se cansó de esperar algún tipo de milagro y comenzó a hacer todo lo posible para poder estar con quien tanto desea. Eso lo aprendió de Will, ya que este nunca se rindió. Colette se sorprende por el ánimo de sus amigos y confiesa que si hay algo que quiere decirle a Will. Lyanna la anima para que vaya a decírselo y Colette emocionada sale de allí. Aunque bueno, pues salir no tanto, porque la emoción no parece llegarle a las piernas, ya que se queda congelada de los nervios. Sean por su parte observa la celebración y en especial a Will. Julius llega comentando que debe sentirse triste al no tener a quien molestar, pero Sean le responde que ya no ve a Will como una víctima y alegra ver hasta dónde llegó. Nuestro prota justo nota a Sean y lo saluda, agradeciéndole por lo que hizo en la terminalia y en la graduación, así que pregunta si se pueden reunir un poco después para agradecerle personalmente. Sean se niega, ya que si quiere agradecerle debe hacerlo teniendo un duelo como compensación, por lo que hace aparecer un ave de fuego. Julius se une a la fiesta, pues Will debe compensarle el entrenamiento de aquellos días, mientras Colette, quien consigue reunir las fuerzas para ir a declarársele, justo ve que llegan los ataques de aquellos chicos y que explotan. Mientras tanto, Sir Edwin pregunta a Iris si no piensa ir a la fiesta. Ella lo niega porque su presencia confundiría a los chicos y en especial a Will. La bruja se ríe pues sabe que los Watchers siempre son demasiado misteriosos. Incluso Finn comenta que de aquella manera no podrá conquistar a Will. Iris, además de sorprenderse por su aparición repentina, le pide que le prometa una cosa, pues Will ahora es miembro de una facción y no debe llevárselo. Finn promete observar su progreso por respeto a Sir Edwin, pero si llega a ver que no progresa como una espada, dice que tendrá que llevárselo, algo con lo que la bruja está de acuerdo, ya que su objetivo es superar el cielo. En ese momento, Warner llega al salón de la fiesta reclamándoles que no pueden seguir comportándose como estudiantes cuando ya son altos magos, pero luego sonríe porque eso es lo que les diría hace unos días en la academia y ahora solo les recomienda que no se relajen tanto porque tienen una gran responsabilidad en sus manos. Además, le pide a Will que lo acompañe un momento. Al salir de allí suben a un tejado y Warner no deja de halagarlo por conseguir entrar a una facción. Nuestro prota le agradece por todo el apoyo que le ha brindado, aunque quiere preguntarle si existe alguna manera de poder visitar a Elfie. Eso es lo que más quiere hacer en este momento. Warner confiesa que los miembros de una facción no pueden visitar a un Mayabander de otra facción, pero cree que puede ayudarle a verse con una alumna de la academia y le pide que suban a su Warner para poder escapar de la torre. Mientras Edward no puede creer el favoritismo de Warner y los demás maestros le piden que deje a Will ser feliz, al menos por un momento. Minutos después, Warner se despide avisando que regresará a la medianoche y debe aprovechar el tiempo. Nuestro prota se emociona al ver a Elfie en una banca esperándolo. Ella, al escucharlo llegar, corre tirándolo al suelo mientras le reclama por qué se fue con Seo. Will le recuerda que ella perdió el duelo, pero aún así, Elfie no quiere dejar que Seo sea quien lo lleve a un altar. Will, asombrado, logra calmarla y le confiesa que él también quería estar a su lado, pero entendió que eso no sería cumplir su promesa, pues se hubiera quedado allí, y le recuerda que la promesa que se hicieron los dos es que se volverían Mayabanders. Por eso él tiene que cumplir su parte y hacerse mucho más fuerte. Elfie le reclama que no es justo porque ella quiere tenerlo a su lado y sentir su calor, lo cual le recuerda a Will aquella ocasión en la que ella se le acercó bastante. Elfie avergonzada se levanta rápidamente diciendo que no pensaba hacer nada malo en aquella ocasión y no debe pensar que es como Colette.
Will se asombra por la mención de la chica, mientras Elfie confiesa que le asombra que él lo recuerde. Nuestro prota le dice que todavía hay partes que no recuerdan y según el consejo de Sir Edwin lo conseguirá si sigue volviendo atrás, pero eso es algo que él quiere hacer junto con el mayor de sus tesoros, de los recuerdos. Elfie sonríe muy emocionada y con su magia hace aparecer unas escaleras que suben hasta lo más alto, pues es momento de que juntos nuevamente vean el cielo, aunque esta vez desde mucho más cerca. Will acepta y comienzan a subir, mientras Elfie le comenta que la tiene mucho más ancha que antes. La espalda, claramente, pues aún recuerda cuando él la cargaba de niña y le parece asombroso que siga siendo una espalda tan confortable como siempre. Minutos después logran llegar a lo más alto y se sientan en unas escaleras de hielo. Will le dice que es increíble a que el cielo sea falso con lo hermoso que es, pero Elfie sabe que la promesa que se hicieron es muy difícil de cumplir, aunque vuelven a renovarla allí mismo, porque juntos verán el sol del atardecer. Al siguiente día, todos los chicos se reúnen en un salón mientras comentan entre ellos qué les dirán allí, pues seguramente les explicarán las normas de la torre. Claire llega felicitándolos a todos por ser aceptados en una facción y no esperaba menos de la generación de la adversidad, por lo que confiesa, ella debería darles una charla sobre las normas de la torre, pero eso será después. Por ahora tiene una misión mucho más importante. Necesita que ellos sean sus espías e indaguen toda la información que puedan de sus respectivas facciones, pues les recuerda la tragedia de la Terminalia. Según las investigaciones que han hecho, el ataque tuvo apoyo desde el interior de la torre, por lo cual tienen infiltrados allí mismo y es por eso que necesita que le ayuden a encontrarlos. Y hasta aquí el final de esta segunda temporada de Wistoria. Mi gente, ya confirmaron que habrá una tercera temporada y creo que todos estamos ansiosos por verla. Deja tu like y comentario si quieres que traiga esa tercera temporada. Muchas gracias a todos por sus apoyos, por unirse, por sus comentarios y ya saben, como siempre, nos veremos aquí en un próximo resumen.